los arruina, digamos, Sí, económicamente es como complicado, pero bueno, ya, y ya fíjate, saliendo de a poco. excelente. Muy bien, pues bienvenido. Esta es la segunda revisión de proyectos. Ya estamos todos listos por acá. Digo, nos hacen falta varios alumnos que ya que nos acaban de informar que se van a ir sumando más adelante, pero vamos a arrancar nosotros. Ya tenemos una lista. Eh, a ver, vamos a iniciar con Alan, ¿verdad? ¿Ya estás por acá, Alan? Sí, aquí estoy. Excelente, muy bien. Estamos en vivo ya ahora sí también por YouTube. Vamos a dar, como somos muchos, vamos a dar 10 minutos de presentación. Otra vez, Alan, Ajá. 10 minutos de presentación. Yo voy a tener aquí el cronómetro. eh, y 10 minutos nosotros, Federico, para dar ¿Vale? la crítica, porque yo sé que allá, ¿qué hora es allá? Acá son las 6:10 de la tarde. 6:10. Entonces, esto se puede alejar, esto se puede alargar. Así que vamos a tratar de ser breves, concisos. Entonces, cuando gustes empezar a compartir, Alan, bienvenido. Está bien. ¿Tú lo tendrás ahí Sí, si en quieres, yo Dropbox? lo puedo abrir también. Ujú. Ah, bueno, está bien. Listo, dame un segundo. Listo. Es aquí ya lo tengo. A ver, Dice arquitecto Alan Gradille. Es un PDF. PDF es este de acá. ¿Ah? A ver, el de fecha de hoy. Sí, debe ser ese. A ver, lo voy a abrir aquí. Sí, ese es. Buenísimo, muy bien. Entonces, adelante, corre tiempo. No veo tu pantalla. ¿No lo estamos viendo? Ah, sí, ya está. Okay. Bueno, la vez pasada no tuve mucha oportunidad de presentar nuestro equipo de trabajo. Kaizen es un despacho que fundamos hace un año, un colega y yo, Pablo Hurtado, que es mi compañero. Se fundó en septiembre de 2019. Ya tenemos casi el año, ¿no? Pues emprendiendo, se puede decir. Excelente. Sí, abajo. Se puede decir que hemos trabajado pequeños proyectos de remodelaciones muy sencillas, planos, renders, y ahorita Casa Sausal 104 sería nuestro primer proyecto, se puede decir, ya grande, ¿no? Porque es proyecto y obra. Buenísimo. Este proyecto se desarrolla en el estado de Baja California. Nosotros somos sonorenses, pero por cuestiones nos venimos acá al norte, a Tijuana. Entonces, este proyecto es de unos amigos de nuestros, se desarrolló en la ciudad de Ensenada, Baja California. La siguiente. Bueno, Ensenada. La vez pasada no pude hablar nada del contexto, ¿no? Esta vez es mi venganza. Bueno, Ensenada es una ciudad que se caracteriza por sus viñedos, más que nada. El Valle de Guadalupe, las vistas que tiene del Océano Pacífico, también las vistas que tiene hacia las montañas. Eh, a 15 minutos de Ensenada se puede decir que es la Ruta del Vino, que es un área muy importante que se está desarrollando ahorita en esta parte del estado. Muchos proyectos innovadores se están llevando a cabo en esa área. Si ustedes quieren venir a Ensenada a disfrutar vinos, pizzas, quesos, aquí es. Es un Buenísimo. excelente lugar. El siguiente. Bueno, el Sausal es el área donde se encuentra, es el fraccionamiento donde se está desarrollando el proyecto. El Sausal no está, se puede decir, en Ensenada, está a las afueras. Aquí en el lado derecho se puede ver eh, cómo se puede decir como un fraccionamiento a las afueras de la ciudad. Es un área que se está desarrollando en Ensenada. El fraccionamiento constituye lo que es el círculo del centro, que es una fraccionadora que se llama igual, Sausal, y está vendiendo lotes de 18 metros de frente por 22 de fondo. 12 de frente por 18 de fondo, perdón. Y el lote en el que estamos desarrollando el proyecto es el lote 104, aquí se puede ver.
De acuerdo acá, ¿va? Ajá, es el norte hacia arriba. Muy bien. Entonces, bueno, una de las características de este proyecto es que el cliente así tal cual quiere tener vista al mar. Entonces, en el proyecto estamos desarrollando una casa de 2 pisos y esta es la vista que va a disfrutar, se puede decir. Buenísimo. Ujú. En la siguiente es la vista trasera de la casa, la vista de patio, se puede decir. Son montañas, ¿no? Lo que se puede ver ahí. Ahí al fondo es el Valle de Guadalupe. Si agarras un avión, te vas derecho, alcanzas a ver los viñedos, hoteles, restaurantes, lugares campestres que está ahí. Genial. Entonces, aquí es un cerro que tiene enfrente el lote. No enfrente, se puede decir que la del lado derecho. Se me hizo muy interesante como tomar foto del contexto donde se está desarrollando. Ujú. Es otra vista. Pues son los alrededores. Se me hizo muy interesante como tomar foto Muy del bien. contexto. Eso es. Bueno, esa es la vegetación que crece ahí en el área. Y ese es el lote. Es el lote 104. Esto de acá. De acuerdo. Así es. El del lado derecho ya está vendido. Y Y esos son como los materiales típicos de ahí del área, ¿no? Son los que se alcanzan a primera vista, es lo primero que vas a ver, este tipo de texturas y colores. muy bien. Bueno, me di la tarea de sacar la paleta de colores, unas extracciones de colores y la página me dio estos, ¿no? Que son, creo yo, colores que yo puedo utilizar o texturas que puedo meter al proyecto. Bueno, pues vamos a ver la propuesta. Al momento, en la primera revisión, pues cometí varios errores, ¿no? No teníamos ni vista al mar ni vista a las montañas. Entonces, ya estoy desarrollando esta propuesta, donde las escaleras que teníamos en medio ya las moví hacia un lado. De esa manera, en la planta alta libero el espacio y se libera el espacio en el cuarto de terraza y televisión para poder disfrutar la vista al mar y al mismo tiempo disfrutamos la vista de las montañas hacia el lado noroeste. Sala, comedor, cocina, tiene acceso al patio. Recámara principal tiene su pequeña terraza que igual puede disfrutar de la vista al mar. Eliminé lo que era el roof garden y metí una tipo terraza en segundo nivel, aunado al patio, al cuarto de televisión. Ahora sí ya puse los límites de propiedad de Abraham. Sí, sí, Ahí se puede sí. ver. Ya me queda un poco más claro. Ujú. Ujú. Ok. Entonces, fachadas no tengo propuestas, pero si se me revisa esto y se da buen ojo, pues ya puedo dar el siguiente paso, ¿no? Bueno, estas son igual, son las plantas, el corte, y este es un corte en perspectiva para que se pueda apreciar un poco más cómo del cuarto de TV y terraza se puede ver el mar desde ahí. Y al mismo tiempo, en la sala comedor cocina dejé ese espacio abierto para que la luz entre y aparte se pueda disfrutar de la vista de las montañas, ¿no? Sala comedor cocina tiene acceso directo al patio, es una ventanal abierta. Okay. Bueno, un caso análogo. Me gustaría hablar de un caso aquí en Ensenada, de un arquitecto mexicano que se llama, un poquito abajo, Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Ellos tienen a 10 minutos de ahí de donde se está desarrollando un proyecto, tienen un lugar que se llama Cuatro Cuatros. Es un viñedo con hotel, restaurante, y ellos creo ganaron un premio en Francia por este desarrollo. Entonces me gustaría hacer como un caso análogo de cómo se desarrolla la arquitectura en esta área de Ensenada. Eso que estamos viendo ahí son habitaciones, son como cabañas, así se puede decir. Mauricio Rocha ahorita él es un arquitecto de la Ciudad de México, pero este proyecto fue un encargo en Ensenada.
44 se llama el lugar. Tuve la oportunidad de ir este fin de semana y ahora sí se ve cómo utilizó la textura natural ahí del área para levantar esas fachadas. Y ese es un interior. Bueno, y esa es la vista, ¿no? Eh, algo así, bueno, ese es el provecho que quisiera sacarle, ¿no? Al desarrollar este proyecto, porque el cliente ha sido muy enfático en que quiere tener vista al mar, entonces creo que por ahí debe partir. Muy bien. Vale, Ale. Em, Adelante, Federico. Sí. Bien, algunas preguntas, inquietudes, digamos. La casa, ¿no? O sea, por ahí yo sé que ya está un poquito avanzada, digamos, ¿no? Ya tuvo una revisión. Sí. Por ahí está bueno como ver algunas ideas previas o conceptos previos, ¿no? Pero bueno, lo retomo digamos, donde lo explicaste vos. ¿La casa sí o sí tiene que estar como pegada como si fuese a las medianeras o puede tener algún retiro? Como que la veo muy, digamos, a ver, la sensación que me da es por ahí, o sea, está metida en un contexto o en un sitio donde es más paisajístico, Ajá. y casi como que vos la estás como encajonando en dos medianeras, o en tres paredes, o entre cuatro paredes, Okay. siendo que o sea, tenés una posibilidad tremenda, digamos, de poder aprovechar el paisaje y el territorio que tenés ahí, digamos, ¿no? En ese donde está ubicada la casa. Uh-huh. Eh, y Es viene un poco fraccionamiento. con... O sea, yo Bien, tendré vecinos del lado derecho, izquierdo y en la parte trasera va a tener vecinos. sí, lo que pasa que uno podría como, o sea, casi como achicar un poquito separarse un poquito de los límites, no sé, por ahí modificando un poco la proporción, como en las viviendas esta que mostraste de Mauricio Rocha, Uh-huh. y no sé, buscar como en altura, no sé muy bien tampoco cuáles las restricciones de altura que hay en ese lugar, pero bueno, parecería ser como que en realidad está como a lo largo, por ahí buscándole como otra proporción podría ir separándose esas medianeras, no tan pegándose a los vecinos, Okay. para poder, digamos, tener como no sé, casi como un recorrido visual 360 grados digamos, a esta vivienda, no solamente hacia atrás o hacia adelante. Después otra cosa, por ahí esto que vos veías de la analogía con la vivienda de Mauricio Rocha, Uh-huh. creo que por ahí le falta al proyecto estos lugares como, o por ahí contarlos, o relatarlos, o mostrarlos, estos lugares como de intermedios, Uh-huh. entre, digamos, no sé, cuando uno llega, cuando baja con el auto, o llega con el auto, o viene caminando, cómo es el ingreso a la casa, digamos. Por ahí, en este Okay. cortecito, digamos, hay un montón de espacios intermedios que me parece que podrían ser como, que hacen, digamos, de que la vivienda sea como un poco más amable al sitio. En la casa esta de Mauricio Rocha, fíjate que ya con las fotos va como relatando esa llegada, Uh-huh. digamos, ese circuito o yo acá me lo anoté, digamos, como una intención de recorrido, ¿no? Por ahí es como que esto vos llegás a un programa, pasás ya a otro programa, eh, digamos, estaría bueno, como ves acá, digamos, como ya, digamos, la persona esta como que se mete adentro, desaparece, o sea, hay como una intención de recorrido y todo el tiempo, digamos, por ahí la persona va como pudiendo observar el paisaje que tiene en el Okay. entorno y pudiendo ver esa paleta de colores o de materiales que vos contaste al principio. Se veo como casi como una disgregación entre lo inicial que por ahí contaste de la paleta de materiales y de colores a la vivienda, ¿no? Casi como que esta vivienda podría estar inserta en cualquier otro territorio. Le falta como ese anclaje o esa cosa arraigada al sitio donde está ubicada. Okay. Digo, más que nada por el corte. Ves que el corte es como, o sea, como que interpretás un terreno que puede ser como un terreno plano. Eh, no sé si este sitio tiene algunas curvas de nivel, si tiene diferencias de niveles, parecería como que sí, porque está como en una, no, como en una,
vos dijiste un cerro, algo parecido, ¿no? Entonces por ahí está pensado más como una casa urbana o de terreno plano que en la condición casi topográfica que pueda llegar a tener este sitio. Si te fijas en la casa de Rocha, usa, digamos, esos desniveles que tiene como para poder aprovechar ese recorrido y potenciarlo. Y a su vez ir de a poquito, ir mirando el paisaje y el territorio. Es como que sube, fíjate esta plataforma, digamos, va subiendo de a poquito y va, digamos, interpretando el paisaje a medida que uno va recorriendo la casa. Después por ahí también veo como algunas cuestiones, pero bueno, más ya con la gráfica. Fíjate que acá, mirá, en esa la imagen anterior, la de Mauricio Rocha, se ve como es No, bueno, en esta ya lo que dije antes, no, en la que se ve el mar directo. Ah, perdón, esta. Bueno, ves acá, fíjate, o sea, si bien parecería que está como entre medianeras, fíjate las diferentes instancias que tiene, digamos, de cómo trabajar la casa en corte. Parecería ser como a la casa le falta como un trabajo en corte interpretando el sitio donde está insertado esto. Creo que le podés dar como una vuelta más de rosca a ese trabajo de corte. Es una casa para trabajarla en corte, me parece, claramente, digamos, ¿no? Y no solamente poder ver el mar. Digamos, creo que hay como instancias intermedias que puede aprovechar. Y que el ver el mar sea casi como la vedette sería, ¿no? de la casa. Vedette, bueno, acá sí, la vedette. La imagen que yo decía era una que se veía el mar de la perspectiva. ¿Era esta? Esta, okay. Claro. O sea, por ahí capaz que falta como un poco de producción, digamos. Como que está como muy, muy aislado, ¿no? Está como muy aislada del sitio donde está ubicada. Fíjate esta perspectiva que tiene, es tremenda. Digamos, cómo la fuga va todo hacia el mar. Me gustaría ver un poquito más de eso. Capaz que el corte también te ayuda a eso, a trabajar esos espacios como intersticiales, entre que uno llega caminando, llega a la casa, pasa al estar, va a la cocina, va a los cuartos, sube por la escalera, va como descubriendo. Me parece como que, y ese recorrido o ese descubrir de esa vivienda te va a ayudar a poder mostrar y contar esas materialidades y esas texturas y esos colores que vos contaste antes. Excelente. Muy buena, Federico. Creo que ya no tengo que decir nada. Es que sí, de acuerdísimo. Ya nomás para resumir. Bueno, plano topográfico. ¿Tenemos plano topográfico? Esto es completamente plano. Es totalmente plano, pero sí hay libertad de levantar niveles ahí. Ok, pero bueno, si es totalmente plano, pues habría que analizar si hay que bajar o hay que subir a propósito. Pero yo me quedo mucho con el espacio intermedio, ¿sabes? O sea, el espacio intermedio, ¿leíste El futuro primitivo de Fujimoto? No. Si lo hubieses leído, estuvieses mucho más preocupado por esos espacios intermedios, por esa gradación entre el interior y el exterior. Tú aquí también estás cometiendo un pecado que para mí es pecado cuando la gente no pone las líneas de proyección, porque las líneas de proyección nos cuentan una película muy, muy distinta, ¿no? Entonces, restricciones. Fíjate, a mí sí me hace falta, y te lo acaba de decir Federico, apenas estamos en la segunda revisión, se nos vienen todavía otros 4 maestros que tampoco van a conocer el proyecto. Entonces, necesitas generar un resumen de presentación donde incluyas el análisis pues es que te quedas en lo macro, de alguna manera, ¿no? Porque sabemos dónde estamos, pero después no nos analizas los vientos dominantes, no nos analizas la humedad, no nos analizas, no sé, la arquitectura tradicional de esa zona, cómo son por ahí te quedan cerca, no sé, si ¿cómo se llaman estos?
las misiones, ¿no? Del norte de México, del sur de Estados Unidos, o sea, toda esta arquitectura de las misiones es muy fuerte, ¿no? Esa arquitectura llena de estos espacios, no sé, de dimensiones, muros, patios, que me encantaría que contaras. Y después me encantaría que me dieras más información, porque ya me das el terreno, pero no me dices cuánto mide, ¿no? Entonces, para mí esto es básico, ¿no? De 18 por decir 12. 18 por 12, no, ¿sí? 12 por 18. 18. 12 por 18. Pero las restricciones, ¿cuántos adelante? ¿Cuántos en los lados? Eh, Me leí el reglamento y solo ponen la restricción de 1,20 m en la fachada. Eso está loquísimo, ¿ah? Porque la gente puede construir hasta adelante. Claro. Pero bueno, bueno, no sé, darle una leída, porque yo ahorita yo estoy proyectando, de hecho, una casa por allá, que igual y me gustaría mostrártela rápidamente, pero eh, nos piden 1,60 en la planta baja, pero en la planta alta nos piden que nos remetemos un poco más, digo, yo solamente como un tema. Y la otra cosa es que date cuenta de los metros cuadrados de construcción que le estás dejando a nada prácticamente, ¿no? O sea, tienes una losa ahí muy grande que pues simplemente en este espacio, lo que te dice Federico, aquí podrías hacer un mundo de posibilidades distintas, ¿va? Porque tienes todo eso, esos metros ya los estás cobrando, el cliente ya los tiene que pagar, entonces, pero no están diseñados, ¿sabes? Solamente está la cubierta volándose y no hay trabajo, entonces necesitas replantear tu proyecto de manera que todo ese espacio pues sea un espacio con una fuerza, ¿no? Con un tema distinto, digo, solamente por compartirte algo que traemos acá. Lo estamos viendo. Sí, Fíjate, esta es la casa que estoy haciendo yo ahorita. Estoy en proceso de diseño. Tengo un terreno muy similar. Traigo una restricción al frente, una restricción lateral, una restricción posterior, pero simplemente en este espacio, ¿no? O sea, las cocheras yo las techo completamente y aquí me genero algo, ¿no? Me genero un espacio de zaguán, un porche, una sustracción en la pieza, porque la parte de arriba vuela arriba de la parte de abajo. Entonces, yo es como, si cuando veas esto en fachada, es como si fuera un cubo que tiene esta sustracción, ¿verdad? Y esta sustracción tiene un tema, tiene una banca tallada en el muro, o sea, es un mundito más, ¿no? Acá atrás aparece un patio, aquí el tema de las ventilaciones cruzadas es muy importante, ¿verdad? Porque hace calor y esas cosas. El jugar con la restricción lateral, por ejemplo, lo veo igual en tu proyecto. Tu proyecto no la utiliza, ¿verdad? O sea, ya te la están obligando a hacer, ¿no? O sea, ya tienes esta franja que no puedes construir, pero tú la estás dejando más como un pasillo de servicio en lugar de usarla como un jardín, ¿verdad? Entonces, debería de trabajarlo, no sé cómo. Digo, me gusta que la cocina tiene ventilación cruzada o quisiera creer porque le podrías abrir una ventana por ahí que no la tiene graficada, no tiene graficada la ventana del estudio, la de la cocina. Pero si la cocina no quieres con ventilación cruzada, pues ¿qué pasa si te la espejeas? ¿Verdad? ¿Qué pasa si te la traes al otro lado y la sala y el comedor tienen un jardín en escuadra, ¿no? O sea, y de esa manera se lee esa restricción lateral. Eh, la otra cosa sería, la planta alta no te piden 3 recámaras, perdón, solo 2. solo No, dos no, recámaras. no nos compartiste el programa de dependencias, ¿verdad? O sea, en el análisis del proyecto tendría que aparecer las dependencias que te están solicitando, metros cuadrados, o sea, más información que aunque la pases rápido, cada revisión que tengamos, el arquitecto que te va a dar crítica, pues tenga un panorama más claro, ¿verdad? De qué se trata esto, ¿no? Inclusive tus áreas de restricción, tu normativa, te preguntó la altura, ¿verdad? Yo en este otro fraccionamiento no me dejan construir más de 7 metros, por lo tanto se me hace muy poco. No sé si aquí en lo tuyo también sea igual. Esa altura tiene que ver, me parece, con la vista, ¿verdad? No quieren que nadie tape la vista del otro, entonces, pues no sé, cosas que nos vendría muy bien tener toda esa información y, y Ok. bueno, ¿qué más? La doble altura, eso está bien. Bueno, aquí tienes una relación con el pero bueno, yo creo que pues hazle caso a todo esto que te dice Federico, que realmente pues está muy bien, pero me parece que el proyecto tiene que rescatar
lee el futuro primitivo para que te alimentes de esa idea de la arquitectura intermedia que va graduándose del exterior al interior, que tiene estos espacios de amortiguadores, ¿vale? Claro, y mira, en ese sentido está, bueno, yo creo, no sé si puedo dibujar, pero Sí, sí, sí. sí, como Tienes en la parte de abajo o en la parte de arriba tienes opciones. Unas opciones te dicen annotate o te dice more, tres anotar. puntos. Ahí Ajá. está. A ver si ahí puedo. Ahí, Sí. ¿se ve? Bien. Esto que hablábamos antes, digamos, de los espacios intermedios, fíjate la privacidad que tiene ¿no? Esta habitación que sería como la habitación principal. O sea, si te olvidas la puerta abierta, digamos, es directamente la visual, desde el que sube, ve absolutamente la pieza entera, ¿no? Cuando uno está acostado o está durmiendo, se está cambiando. Entonces, por ahí, digamos, cada local, creo, cada programa debería tener como ese espacio intermedio, así como cuando Abraham decía, digamos, el porche para llegar, digamos, ese espacio intermedio de llegar a la casa. Acá me parece que esta habitación, por el tamaño y la superficie que tiene, me parece que se merece ese espacio intermedio de llegada, casi como de fuelle entre lo público, que es todo esto, ¿no? Todo esto, y lo privado que termina siendo la habitación. Entonces, capaz que invirtiendo, no sé, invirtiendo este baño con, bueno, está bien que hace espejo con este, pero bueno, intentar de buscarle un fuelle, cosa de que no quede tan pública la habitación, porque apenas alguien sube ya directamente está como demasiado expuesto, ¿no? Ok. Después también, qué sé yo, algo que creo que puede ayudar, ya más en la gráfica, es como empezar a marcar ejes, ¿no? Marcar un eje acá, digamos, ejes o módulos, digamos, como que te empiezan a organizar el sistema este. Acá parece como algo bastante como caótico, digamos, no sé si un muro coincide, el de arriba coincide con el de abajo. Digo, como para poder empezar no sé, este baño, por ejemplo, que está acá, digamos. Tenés un baño que está puesto en otro sentido, este otro baño que está puesto en otro sentido. Digo, por ahí empezar Claro. a acomodar estos paquetes programáticos te ayuda a poder organizar, digamos, que todos los núcleos, más allá de que, digamos, de que la vivienda formalmente sea, no sé, dispersa o agrupada, como sea, digamos, por ahí está bueno que los núcleos siempre coincidan o queden por lo menos ubicados en un mismo sitio. Creo que acomodarlo en base a estos ejes te puede llegar a servir, digamos, ¿no? Que no te quede un baño por acá, el otro por acá, el otro acá, la cocina por el otro lado. Eh, la veo como un poquito desmembrada todavía, pero bueno, yo creo que por ahí es como darle bastante hincapié a eso, ¿no? A esa idea de estos espacios que te ayudan también como hasta coser, ¿no? Hasta ir cosiendo toda la casa y toda la vivienda con esta materialidad y estas texturas y estos colores que vos mostraste al principio. De Está, acuerdo. Muy bien. Otro tema ahí que te lo selecciona, el baño. O sea, tú tienes que vestibular correctamente, ¿no? El baño con la puerta en medio de la cocina y en medio del comedor, pues no está bueno, ¿no? O sea, el medio baño de la casa tendría que estar en algún punto del vestíbulo, ¿verdad? Para que yo llegue, por ahí me aparece y no forme parte de mi área pública, ¿no? O sea, porque está muy incómodo decir, con permiso, voy al baño, ¿no? Y sales y todo el mundo te ve ahí en la cocina, todo el mundo te ve en el comedor. Entonces necesita todavía articular. Es que te hace falta todavía pensarle un poquito más en las intenciones que quieres que tenga este proyecto. O sea, mostraste lo mismo, lo de Rocha es un proyecto muy fuerte, pues, o sea, Rocha probablemente, como dice Federico, no se pegaría, ¿verdad? O sea, no sé, algo haría ahí interesante para generar un concepto distinto. Eh, te vuelas, por ejemplo, en esta zona, ¿no? O sea, otra vez, decisiones aleatorias, como decía. Sí se puede esto, o sea, puedes invadir la restricción lateral. En los laterales sí, en la fachada no. Ok, ok. Pues es un poco lo mismo, ¿verdad? O sea, ¿qué sentido tiene o en decisiones, ¿verdad? ¿Por qué este pedazo sí y por qué este pedazo no? O sea, le hace falta como
una fuerza, ¿no? Un rigor más claro a este proyecto. Lo de los baños que dice Federico se me hace perfecto, ¿no? Que te tienen que, de alguna manera, tienen que dialogar los núcleos de servicios. Inclusive tú tendrías que ponerte un poquito un pie adelante, ¿no? ¿Qué pasa si este cliente en un futuro necesita una tercera habitación? ¿Cómo lo podrías resolver? Estas dobles alturas, estas terrazas que tienes. O sea, la casa no te permite como de alguna manera desarrollar esa otra habitación que, que aunque no te la pidan ahorita, sería muy cómodo que la tuvieses, ¿verdad? Porque los clientes muchas veces no saben ni lo que quieren ni lo que necesitan y con los años de repente algo pasa que dicen, ¿por qué no puse otra recámara? O por qué y luego le echan la culpa al arquitecto y el arquitecto dice, no, pues es que no me la pediste. Pero pues también nosotros, por eso nos contratan, ¿no? Porque tenemos que hacer recomendaciones, tenemos que hacer sugerencias, como prever ciertas cosas, ¿no? No, que no te pasen estas cosas tampoco, ¿no? En el momento en el que tienes la escalera aquí en este sentido, te queda aquí un espacio muerto, ¿no? Que no es para nadie. O sea, ahí tu Tetris, las piezas del Tetris no terminaron de encajar perfectamente, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues todo lo que te queda acá, de alguna manera, está algo desaprovechado, ¿no? Porque no forma parte de la visual que tienes, o que no es la principal que tienes de ahí desde esa sala. Me gusta la idea de la doble altura. Luego haces una cosa medio extraña que es toda esta cubierta, ¿verdad? Esta cubierta que la ves acá, que, que es como si tuvieses dos cubiertas, porque aquí en la sección tienes una losa, pero aquí en esta planta no hay otra losa, pero aquí en la sección sí se ve, ¿verdad? Entonces me parece que hace falta ahí una línea de proyección acá, eh, que sirve creo que pues para cubrir del este, ¿sí? Un poco del noroeste, eh, pero también el sentido de tener dos losas, ¿verdad? ¿Cómo va a ser eso? Al final, a mí me gusta que las cosas que se propongan todas se puedan utilizar. Entonces, pues yo en esta losa no puedo salir, ¿no? Pero sí la puedo ver. Yo voy a ver esta losa, voy a ver el impermeabilizante, voy a ver, si me entiendes lo que te quiero decir. Okay. O sea, entonces hay que pensar bien en ese tipo de cosas, ¿no? Que todo tenga un porqué. Eh, y ya después vemos el tema del baño, ¿no? Aquí abres la puerta y ves el baño, cuando probablemente sería más cómodo que tuvieses el lavamanos, la taza y luego la regadera en el mismo sentido y así no tienes que hacer, no tienes que hacer flujos, ¿no? Medio esquivando los muebles. Eh, Cosas de ese tipo. Incluso si cambias esta pieza y la mueves para acá de alguna manera, pues liberas la vista, ¿verdad? Entonces, en vez de que el baño tenga la vista, no sé, si se pudiese, pues ya se la das a los demás, ¿no? Que también ponte a pensar, si esta casa nomás tiene dos habitaciones, pues tendría que ser la secundaria, tendría que ser casi una principal, ¿sabes? Porque nomás tiene dos. Entonces, tendría que tener una dimensión más grande, ¿no? Que aquí me parece que no tiene mucho más de 350 por 4, ¿no? Una cosa así. Eh, entonces, vale la pena que también se considere. eh, y pues bueno, Sí, incluso, ajá. Dime, perdón. dime, dime. Dale, dale, No, que, Federico. que por ahí incluso pensaba, digamos, en esto de por ahí pensarla como en corta la casa, eh, siendo que la habitación principal está como arriba de las cocheras, ¿no? Ver si no se puede, digamos, bajarle como un poco la cubierta, la cochera, bajar el nivel de esta habitación principal, de esta, ¿no? Ujú, Aprovechando que está la cochera abajo, ujú. y esta habitación darle un poquito de altura, entonces casi como escalonando, ¿no? Una habitación acá, la otra habitación acá arriba, entonces poder intentar buscarle la visual hacia el mar desde las Ok, dos habitaciones. es interesante. Eh, Digo como, qué sé yo, como para tener como la intención o digamos, Sí, que sí, esa sí. intención, o como hasta como objetivo, decir, bueno, yo quiero que en cada lugar donde esté en la casa pueda ver el mar y quemarte las pestañas intentando resolver eso, trabajándola capaz que en corte, digamos, sin que quede una casa como demasiado intrincada o con demasiados desniveles, pero sí
digamos, intentar eso, trabajar por ahí esas visuales, por ahí bajar esto, aprovechando que acá tenés un programa que en realidad no necesitas demasiada altura, poder bajar esto, hasta incluso, qué sé yo, poder buscarle un poco de pendiente ahí para bajar un poquito más, meterlo en los acá y otro en los acá, cosa de que sea un escalonamiento donde esta habitación, que es lo que te decía Abraham, pasa a ser como una habitación principal y poder mirar hacia el mar. No entiendo igual cómo sube la escalera, porque le falta la flecha, ¿sube para allá? ¿Así? ¿Sube para allá? ¿O sube para este lado? Sí, ¿por dónde llegas? Sube, si la ves de frente, del lado derecho. O sea, sube para el lado contrario a donde está el mar. No, al revés. Bien, sube para este lado, digamos, ahí, ¿así? Exactamente, por ahí. Ah, o sea que este no iría, este murito que está acá, supuestamente. Es que no veo tu cursor. ¿No Pero aparece ahí el dibujo? las flechas sí se ven, sí se ven. O sea, aquí me imagino yo que sube por acá, hace este giro y llegas y llega aquí al segundo nivel. No, al revés. Sube por el otro lado. Pues te fijas, tenemos que imaginarnos. Entonces, Exactamente. así. Ok. Se va por la orilla. Y se hace este puente, que ese puente no está mal. Bien. Ok, buenísimo. Pues entonces, a trabajar, Alan. Eso es. Ponte a leer ese texto, por favor, porque le hace falta todavía un concepto a este proyecto. Yo les pedí Sí. a todos que me trajeran un texto, ¿no? Un párrafo para poder describir su proyecto con una idea, pero no me lo mostraste. No estaba enterado de eso. Empecé leyendo Pensar la arquitectura. Ok. Es ese que estoy leyendo. El que sigue ya es Futuro Primitivo. Dale, Futuro Primitivo es rapidito, son 19 páginas, no sé qué. Entonces, no, ese no te quita casi nada. Muy bien. ¿Con quién seguimos, jóvenes? Muchas gracias. No, No, muchísimas gracias a vos. Conmigo. Gracias a ti. Ricardo, muy bien, vamos a darle. ¿Lo quieres compartir tú o lo comparto yo? Sí, lo comparto. Si quieres lo comparto, nada más lo que estoy viendo es que le voy a presentar rápido a Federico lo de la presentación pasada Sí, y me sigo con la de ahorita. muy bien, 10 minutos, acuérdate. Sí. Ahora, ¿qué cuento con él? Hola Federico, mucho gusto. Mi nombre es Ricardo Ruiz. Buenas. ¿Cómo andas, Ricardo? Bien, bien, gracias. Te voy a hacer una... ¿cómo se hace? A ver si voy a tener que cerrar una pieza. Que no me dejó abrir. A ver, perdón, quizá. No me dejó abrir ahorita ya. Ya me va a dejar presentar. Sí, ya está activado. Sí, aquí está ya. Bien, este es un proyecto en Querétaro, es una ciudad de México. Está México, Querétaro. La ubicación está a 10 minutos del centro de Querétaro, en un fraccionamiento de nivel alto. El terreno es de 1,200 metros. Aquí se pueden ver la notificación de los vecinos y las construcciones que ya están hechas. Perdón, tenemos vista totalmente una muy buena vista hacia el campo de golf. Tenemos un lago artificial en la parte de atrás. Son 1,200 metros, 1,250 metros de terreno. Aquí tenemos los datos de la familia, que son 3 habitantes. Tenemos que los vientos dominantes son del noreste. El porcentaje de construcción que tenemos del 40%. Y del área que le llamamos coeficiente de ocupación de suelo, y de construcción son 1,000 metros de construcción los que podemos hacer. Es un resumen de lo que se puede hacer en el proyecto. 9 metros de altura, 2 niveles máximo. El sótano no cuenta, no hay problema. Una de las cosas que tiene este proyecto es que tenemos que guardar 7 autos, 3 de ellos son camionetas grandes y 8 motocicletas. Estos son los requerimientos autos? del cliente. Sí. Exacto. Tiene una concesionaria de autos.
Casi, casi. La bronca es que tiene 3 camionetones también. Entonces, bueno, aquí tenemos el asoleamiento. El día más caluroso, el día más frío. La ubicación de los árboles actualmente, él no quiere que cortemos nada, quiere que reubiquemos nada más uno. Aquí tenemos la ubicación de la propuesta, de dónde lo queremos ubicar. Realizamos un corte para checar el sótano, cómo va a quedar y la ubicación. Esto es un boceto que hice de una fachada que quiero que sea como de celosía y block, o algo parecido a lo que hiciste en el edificio, creo que ese edificio pequeño, o un muro pantalla que es de Marcio Kogan. Después tenemos las vistas, los materiales que ya están en el proyecto. Va a saltar tantito este. Este es el trazo que más nos acomodó, más me acomodó para la ubicación de la rampa y de la construcción de la casa. Y este es un primer boceto que hice de la propuesta de desarrollo de la vivienda. Después les presenté más o menos una planta de cómo estaba distribuida el sótano, que es el problema principal que tengo en este proyecto. Pero me quedó muy, muy, muy escueta, ¿no? Entonces, ahorita ya lo tengo un poquito más desarrollado. De hecho, el video con el que salió mi presentación le pusieron nacer del sótano. Entonces, lo que estuve checando fue cómo estaba el correcto desarrollo de la rampa en la casa, la distribución en planta alta, la distribución en el sótano, que no se afectara la estructura del sótano con la planta alta. Y me dio esto. Esto más o menos lo que me dio para el sótano. No sé si se acercó ahí, pero tengo una rampa cómoda aquí ya para el acceso. Tiene 4.50 de ancho, 4.50 de ancho. Esta parte donde se distribuyen los autos tiene 6 metros. Uno de los requerimientos también del cliente era que tuviera como una oficina y una mesita de juegos donde llegaran sus cuates y pudieran jugar cartas y dominó, etcétera. Entonces, de esta forma yo también, pues creo que me quedó bien distribuido. Tengo los autos grandes me caben bien, el para estacionarse queda bien, me caben las motocicletas. Tengo hasta espacio un poquito más de una zona como de guardado. Tengo otra zona también donde puedo guardar más motos, hacer otra bodeguita. Tengo un baño por si él deciden ir al baño y no tengan que subir hasta la planta baja, perdón. Tengo una habitación para un guardia de seguridad. Más o menos esto es lo que desarrollé del sótano y fui checando las columnas donde tenían que quedar ubicadas. Y de esta forma ya hay otra cosa. El árbol que estamos reubicando lo estamos reubicando desde el sótano. Entonces le estoy haciendo como una base una basecita para que no esté directamente en el suelo, sino que esté un poquito levantado y que por ahí entre luz al sótano. Y después nos pasamos a lo que viene siendo mi planta alta. Bueno, perdón, nos había dejado tarea Abraham hacer unas retículas. Esto me ayudó muchísimo a mí. Yo no había usado tanto retículas, luego como que no me acomodaban, pero ahora sí me acomodó muchísimo y creo que sí lo voy a usar en adelante. Hice unas modulaciones para checar ejes, que me quedaran bien las habitaciones. Y me empezó a acomodar muy bien. Tuve una propuesta de que para las nervaduras de la losa, ponerlas en diagonal. Me gustó, empecé a trazar cómo quedaban en diagonal las nervaduras, se veía bonito, pero yo creo que a la hora de construir se me va a ir muy, muy, muy alto, pero podría ser en algún momento retomar esa idea. Después continué con el diseño de las columnas de concreto. Empecé a checar dónde podía meter iluminación que sean
bonitas como si fuera un tronquito, un tronco, y las nervaduras de alguna forma como perfiles seriados en el estacionamiento. Por aquí también se empieza a ver como la iluminación que nace de la parte superior. Otra vista del estacionamiento y del sótano, ya como queda. Y de ahí saqué mi cuadrícula para mi planta baja. Y todo me empezó a coincidir. Y me acordé de lo del libro de Su Fujimoto de gradación musical sin pentagrama, creo que se llama. O notación musical sin pentagrama, ¿no? Entonces, cuando apagué todos los muebles, me quedó esto y me gustó mucho cómo se veía los muros, los espacios abiertos. Y ya después volví a prender todo. Ya le puse, por ejemplo, donde van las columnas, ya puse muros más gruesos. Ya ahí estoy escondiendo mis columnas, ya tengo mi planta, cómo queda. La idea de mi concepto es de que entras, no sé si vean, voy a esconder esto tantito porque creo que les estorba luego, ¿no? ¿Sí ven todo el plano? ¿Perdón? Sí, sí, sí. Sí. Entonces la idea es el Eso. acceso, entras por la parte de enfrente, aquí puedes dejar el coche o puedes bajarlo a la rampa, ya está más como el acceso para los autos hacia la rampa. Después tú no ves el acceso, o sea, tienes que entrar de ladito como para entrar a un vestíbulo. Este vestíbulo ya lo estoy dejando por lo pues para estos casos de la pandemia, ¿no? Para lo del COVID. Entonces tú llegas, puedes tener un invitado, se quita los zapatos, le dan otros zapatos, o ahí se esteriliza, no sé cómo, me falta estudiar ese proceso bien con los que habiten aquí. Entonces entras a un vestíbulo donde entra chaparrito a 2:30, 2:20, entra chaparrito, y después, pero tú ves esto, les voy a poner una imagen más adelante. Vas a ver aquí hacia el frente y vas a ver un colchón entre los muros donde tenemos algo de follaje, y después a mano izquierda ya tenemos el acceso ya a la puerta, una puerta de cristal que abres y ya se expande, porque en este vestíbulo ya tenemos doble altura hasta la parte posterior. O sea, la idea es que entrar y ver toda la altura, la escalera limpia. Antes tenía un problema con la escalera porque me quedó una escuadra medio rara. Entonces por aquí mismo llego al sótano y tengo un baño, tengo las escaleras para subir a la planta alta. Del lado derecho tengo un cuarto de visitas que se puede convertir en un estudio, que se puede convertir. Ya fueron los 10 minutos. Por favor, Claro. Ricardo, si podemos avanzar. Sí, ¿quieres que me quede ahí o sigo? Vamos terminando, o sea, de ver Ok. todo y ya empezamos. Ajá. Entonces, este cuarto es versátil, se puede convertir en varias cosas. Después continuamos. Aquí, el del lado izquierdo, tengo un antecomedor. Ahí me vuelvo a hacer chiquito para que pueda pasar el trazo de la escalera, la construcción de la escalera. Pero donde está la cocina se vuelve a expandir a 380. Después tenemos el comedor. Sigo haciendo esto una doble altura. Después, esto me gustó. Pues, mi idea principal al principio era cerrar este muro hasta acá, hasta la parte de acá. Era cerrar todo esto para que de alguna forma quedara escondido y de repente tuvieras ahí una amplitud de todo lo que tienes acá y quedaras como escondidito el patio para la sala. Pero me gustó mucho y lo dejé abierto para que también del antecomedor y de la cocina se viera este patio donde se ve el árbol. Y ya después continuamos, tenemos el comedor casi, y la sala de lado a lado, donde tienen un montón de visuales hacia atrás, hacia los lados, hacia otro jardín donde estamos conservando los árboles, y después una terraza grande al fondo. Esto ya creo que me quedó mejor la planta baja, y después continuó. Estos son unas imágenes súper sencillas de ArchiCAD antes de hacer render, porque no creo que valga la pena hacer todavía render, pero ya me da una idea de cómo se va viendo esto. La foto de arriba es del acceso del vestíbulo donde se puede uno quitar los zapatos. Después la segunda es una foto del vestíbulo donde se ven las escaleras de la doble altura, y la de abajo es donde está la sala. Y tengo la planta alta, pero me falta estudiarle algo. O sea, hay algunas cosas que me gustan, otras que no. Tengo muchos errores. Por ejemplo, esta recámara no me encanta, o sea, no se ve bien, no se ve bien acomodada.
Este es un elemento visual que quiero dejar. Tengo una terraza aquí. La concatenación sí la estoy manejando. La sala de televisión se ve hacia el vacío, se ve quién llega. Se ve una terraza que también se ve hacia el vacío, quién está ahí. De la parte de abajo se ve hacia la terraza. Estoy acomodando la recámara 3 y la recámara 2. Me falta estudiarle mucho a las recámaras todavía, siento. Si quieres, le termino ahí para que... Vale, pasarme vale, el vale. video. Muy bien. Bueno, adelante, Federico, tú nos dices qué quieres ver. Uf, tremenda casa para 3 personas. Para 3 personas, sí. Bien. Se llama esta planta. Anotar, ahí va. A ver, por ahí lo que veo es que, o sea, me parece que está bueno esto de la grilla, digamos que como que empezaste a buscar que te la va a ordenar, porque creo que para un programa tan grande y por ahí tan complejo, Ujú. de tener que agregarle programa, me parece que la grilla te lo ordena. Sí. La pregunta es, la restricción hacia, digamos, como hacia el límite del terreno, ¿cuál sería? Esta, 3 ¿no? metros. Tengo 3 metros de restricción de aquí Esto, hasta ¿sí? este punto. Aquí ya estoy al límite. En este punto son 3 metros. De hecho, Ahí estás al límite. ahí se alcanza a ver la restricción. Se alcanza a ver una línea punteada por aquí. Bien. No sé, pensaba, está bien que estaba bastante avanzado como el desarrollo del proyecto en planta, pero por ahí pensaba, digamos, si no poder, a ver, para que cambie el color, ahí, digamos, como intentar ocupar el 100% de restricción, ¿no? Estoy al 99%. Pero es todo esto que está acá, bueno, es Es la que, ingreso a la por cochera, ejemplo, todo esto hay que 2 está acá, restricciones. La de hasta atrás, ahí se alcanza a leer, dice restricción alberca. Ahí me dejan poner la alberca más atrás. Pero la y construcción ya no me dejan construir tanto, me tengo que recorrer hasta 5. esta sí, ¿no? Hasta esta línea, Ándale, hasta digamos. esa. No, a ver, pensaba, digamos, creo que como la vedette en el proyecto anterior era el mar, las Sí, vedettes acá son los árboles, ¿no? Y estos sí, espacios interiores que te terminan quedando. Entonces, por ahí, digamos, digo, ¿por qué no intentar de llegar con la casa o con los límites de la vivienda hasta lo máximo que se pueda construir y te dejen construir? O sea, esto completarlo, todo esto completarlo, y para de esa manera poder darle un poquito más de aire a los patios, ¿no? Que no queden como casi como los árboles encerrados que no pueden como respirar o siento como que les falta un poco de aire y de lugar. ok. Y creo que de esa manera también, digamos, desde la vivienda podrías empezar a tener como una cierta distancia hacia eso, hacia ese paisaje y hacia esa escenografía que puedes llegar a generar en estos patios, en este patio, en este árbol que está acá. Digamos, esto ya es como que quedan casi como fuera de tu casa, de la casa que estás Sí, proyectando. ¿Entendés? Esta situación me parece que está buena, me parece que esto de llegar y poder mirar ese patio me parece que está bien, pero por ejemplo, este que está acá, digamos, también estaría bueno como armarte ese recorrido o esa movida, digamos, de decir, bueno, en toda la casa, armar ese recorrido. Pensar el recorrido de la vivienda en relación a los patios y en relación a ok. los árboles. O sea, son como dos puntos que por ahí veo, digo, como completar, porque, no sé, pensaba, digamos, este recorte que está acá, este recorte que se da acá, este recorte que está acá. Digamos, veo como muchos recortes que capaz que son aleatorios o no los explicaste o, digamos, por ahí no da el tiempo para explicarlo. Pero digo, por ahí, ese recorte que está acá, si vos vas y enfrentás el límite, digamos, que te dejan construir, estos metros que vas teniendo por acá, por ahí te hace que puedas correr la casa un poquito más para este lado, más para acá, ¿no? Eh, entonces te libera y te oxigena un poquito estos patios. Creo que para poder generar eso, ¿no? Que vos decís, bueno, este recorrido, como que contaste, llegaste hasta acá y después desaparece la magia de los árboles. Como que no están más. Ujú. Después ya empezás como a contar el programa. Bueno, acá vengo a esta recámara, sigo, subo la escalera, pero ya es como que los árboles pasan casi como a un segundo plano y el programa te empieza como casi como a tomar la idea. ¿Entendés? Ujú. Me parece que
por ahí estaría bueno buscarle esa vuelta, ¿no? De decir, bueno, que toda la casa tenga que ver en relación a estos patios, o a estos árboles. Y hasta capaz que hasta darle un poquito más de aire. Capaz que en perjuicio, digamos, de superficie de programa. Yo, digamos, no sé qué cantidad de programa te piden. Veo como que es todo como demasiado grande. Entonces, por ahí me imagino, ¿no? Que desde acá uno pueda salir a estos patios, entonces decir, bueno, ese patio, además de ser patio y ser solamente escenográfico, es un patio donde vos podés vivenciar eso. Digamos, puede pasar algo ahí. O sea, ponerle una mesa acá y poder estar acá sentado comiendo. O poder estar acá leyendo también. ¿Me explico? Ok, sí. A ver, la planta alta. Ahí voy. Y, por ejemplo, acá yo me parece como que, saben que no está desarrollada, ¿no? Pero también dibujaría, bueno, acá mira, acá quedó el patio quedó este patio acá. O sea, como que intentaría buscar la misma lógica, de planta baja a la planta alta. Uno sube y ya, digamos, buscar el primer árbol. Es como, sí, bueno, subo y busco el vacío, y busco el árbol. Y lo mismo, por ahí intentar como abarcar lo más posible en planta. No sé, no tener estos recortes o estos recortes. Hay como creo como demasiada como contaminación. A no ser que vos digas, bueno, este es un tabique que se extiende para, no sé, evita el asolamiento directo a la carpintería. O son, digamos, gestos que tienen que ver con con la morfología de la casa. Sí, pero tiene que ver más con eso, con el volumen, con la plástica de la casa, por las visuales, como hacer unos marcos ahí que sean como retratos ahí visuales desde la casa. No tengo ningún problema en modificar. No, a ver, pienso como más una estrategia como previa, digamos, al desarrollo de la planta. Digamos, de cómo poder potenciar todos estos vacíos que fue como una exigencia que te dieron desde el comitente, desde el cliente, que querían dejar absolutamente todos los árboles. Entonces el discurso creo que tiene que ser a partir de ahí. O sea, el armado del relato, el armado del discurso, o de la idea, o del pensamiento tiene que ser ahí. El árbol más grande, el patio más grande, diferentes tipos digamos, de tamaño y de usos de patio. Casi como lo que le decíamos al otro, a Alan. Estos espacios intermedios, digamos, que no sean solo patios escenográficos, si están bárbaros para usar. Es meterle el mobiliario al patio también. Ok. Nada más. Buenísimo, Federico. Muchas gracias. Genial. Yo creo que estoy completamente de acuerdo con todo. Añadiría algo rápidamente. Fíjate, claro, si es la casa de los árboles, es la casa de, no sé, ¿no? Es un decir, es la casa de los 7 árboles o la casa de los 8 árboles, pues esos 8 árboles o 7 árboles siempre tendrían que estar, ¿verdad? Y tú tendrías que saber qué especie es cada uno. O sea, nos va a tocar Carlos Patrón por aquí en alguna de las revisiones. Carlos te diría, deja de trabajar y primero haz un levantamiento de esos árboles. O sea, dime cuánto mide el ancho del tronco, dime qué especie es, dime qué, ¿sabes? O sea, él es muy específico, ¿no? En su contexto natural. Entonces, no puedes dejar de lado el tema de esos árboles, ¿no? Y lo que te dice Federico es clave. O sea, tienes que articular la casa alrededor de que, a ver, el árbol no sé qué, ficus, no sé qué, pues necesita un 5x5, el otro necesita un 4x4, el otro necesita un, no sé, un 3x5, ¿sí me entiendes? Y entonces de repente ya te generas esos vacíos, vuelves a poner tu trama y ahora sí es dialogar y hacer el recorrido jugando con esos vacíos, ¿no? Pero esos vacíos ya no los tocas y se tienen que ver durante todo el recorrido. Y yo añadiría algo muy fuerte, que para mí, fíjate, le diste como 2 minutos de explicación al espacio del sótano, donde esta persona va a pasar, yo creo que gran cantidad de tiempo, que es en el sótano, ¿no? Fíjate, y el sótano, ese espacio de juegos y no sé qué, si puedes ir, por favor, Sí. no tiene iluminación natural. O sea, si a mí me Sí, invitan... ya se la metí. A ver. Aquí en
En la planta baja puse... Bueno, pero ve, o sea, el tipo tiene un terreno de 1000 metros cuadrados y tú lo quieres, y tú le quieres iluminar el sótano como si fuera un estacionamiento de centro comercial con Ujú. unas separaciones de losa, ¿sí me entiendes? Cuando muy probablemente, o sea, yo aquí me imaginé y dije, ojalá que sí, pero creo que nunca pasó. Yo dije, esto va a ser un patio, ¿sabes? O sea, esto va a ser un patio increíble que va a ser la vista del sótano. O sea, les expliqué la Piedad. En la Piedad todo nace desde el sótano, los clientes querían un espacio de family room y mi búsqueda era que tenga luz ese sótano, ¿no? Ujú. Entonces, pues imagínate, yo le di la restricción posterior, le dejé los 3 metros más un cacho más desde el sótano y luego al centro le di otro patio de 4 por 7, también completamente libre, fíjate. Te voy a poner unas fotos ahorita porque estas fotos me las acaban de mandar. Ahorita, mientras nosotros hablamos, ellos andan por allá poniéndole plantas a esa cosa, que bueno, eso es otro tema, pero lo que sí es que ya están, ahí te voy. Después te doy un caso que está bueno para mirarlo. Sí, sí, sí. Es el centro de convenciones en Buenos Aires, que es bastante como equivalente, o la analogía. Lo que hacen ahí es usar los árboles, lo dejan como... Los árboles estaban obviamente a nivel cero, ¿no? Ellos trabajan sobre el subsuelo y dejan los árboles como si fuesen en unos macetones gigantes. Ya. Entonces, vos podrías directamente ir hacia el subsuelo con ese patio entero y armar el árbol que quede, digamos, en el nivel que está, en el nivel cero, y visualizarlo desde el subsuelo también. Claro, Se llama, sí. como. Me suena como lo de Kalach en la biblioteca Vasconcelos, ¿no será algo parecido? A ver. El Suena, proyecto se llama CEIC. ¿sí Sí, CEIC. sí. sí lo estamos viendo o no? No. Creo que ¿Se no, puede ¿ah? Es que... compartir? Sí, a ver, por favor. Ahí está. Ahora sí ya lo estamos viendo. Bueno, ahí está. Por ejemplo, digo, ese árbol que estaba a nivel cero, vos podrías, digamos, hacer el patio un poco más grande y meterlo adentro del subsuelo. Obviamente que esta es una escala enorme, gigante, pero me parece que ahí entraría como en diálogo, digamos, el subsuelo con la planta baja, con el segundo piso, lo mismo que era de trabajarlo en corte el proyecto anterior. Me parece que que el árbol atraviese las 3 alturas, Ujú. es casi como clave, digamos. Exactamente, ¿verdad? Y haya unos que nazcan desde abajo, unos que nazcan arriba y se haga ese juego de copa, tronco, dependiendo dónde estás. No sé si ahí se está viendo la imagen, esta es que les decía. Eh, Sí, entonces, sí. ahí, este es el patio central de la Piedad. Entonces, aquí se puede ver, esto es el sótano, Es Federico. donde llegan los Entonces, carros, Muy ¿verdad? bien. exactamente. Entonces, si se fijan, ahí está el patio central de la casa y al fondo se ve la ventana donde está el otro patio. Entonces, el espacio donde está esta familia, pues es este donde tengo el cursor. Entonces, pero no se siente sótano, ¿verdad? Porque tienes 2 patios de cada lado, tienes un patio de cada lado. Parece una planta baja. Sí, sí, sí. Ya cuando lo ves, fíjate en la sustracción. O sea, desde abajo se puede ver, ¿no? La cochera como ahí se ve más o menos la mitad. Y luego es una cosa interesante, ¿verdad? Porque la copa de ese árbol te llega a la sala comedor, ¿no? Pero de aquí desde afuera alcanzas a ver el tronco. Entonces, es ese juego, ¿verdad? Pues que puede estar bien, ¿no? Eh, entonces ahora dejo de compartir. Si puedes volver a compartir, por favor. Entonces, yo creo que necesitas darle ese sentido, Ricardo. O sea, porque Sí. o sea, ese espacio con el que arrancaste en el sótano, yo siento que ahí es donde va a pasar muchas horas de calidad del cliente, ¿no? ¿Sabes? Me daba miedo por el terreno, por el tipo de terreno, pero pues no importa, porque lo vale, o sea, excavar esa zona, aunque quede, si hay roca o algo, excavarla de todas maneras. Bueno, si ya estás Y de excavando todas todo el más, sótano, pues sí, o sea, un no, pedacito más. pues un pedacito más y encajar aquí los árboles, bajarlos, los dos, ¿no? Las dos zonas. O sea, pero no es de que escojas, es lo que te diría Carlos Patrón.
O sea, Carlos Patrón te diría, no vas a bajar el más grandote, ¿sí me entiendes? O sea, vas a bajar uno que no esté tan grande, o sea, tienes que analizarlo por ese sentido, ¿no? Probablemente tienes uno muy grande ahí que, o sea, necesitas hablar con la persona, con un especialista de trasplantaciones, que te digan, oye, tengo esta especie, ya lo analicé, es una Rayán, no es no sé, ¿verdad? Entonces, él te va a decir, este te aguanta bien o este no te aguanta bien. Entonces, él te va a decir cuál puedes trasplantar y cuál tiene muy buena probabilidad de sobrevivir. No lo sé, ¿no? Yo creo que los árboles son clave en este proyecto, entonces necesitas hacerte los protagonistas, ¿sí me entiendes? Sí, Entonces, claro, claro. conocerlos como ya conociste al cliente, ¿no? O sea, cada árbol tiene su necesidad, entonces, y me quedo también ya para terminar lo que te decía Federico, le pasan muchas cosas a la casa, ¿no? Picos por todos lados, aquí, allá, sale esto, sale el muro, sale el volado. Entonces, necesita mucho más orden, ¿no? Fíjate cómo le pasan muchas cosas. Aquí está, le llegas al revés, ¿no? Pero con la curva, o sea, y aquí ya pues te queda este espacio, ¿no? Como intersticial, que pues bueno, lo haces baño, pero pues porque ahí te quedó, ¿no? No había de otra. Entonces, o sea, no se lee la ortogonalidad de tu trama en la forma en la que trabaja la rampa. O sea, la rampa llega y rompe con toda la ortogonalidad, ¿no? O sea, sería distinta esta rampa, pues no sé, o sea, sería distinto que esto fuera tu sótano, ¿no? O sea, que tú bajaras de frente y le dieras de lado, ¿ah? Y tuvieras todos los coches ahí y luego te regresas. O sea, eso sería, o sea, una casa que está respetando una trama, ¿no? Ortogonal. Eh, aquí te Pero estás... acá, ahí, y A ver. ahí también, Sí, 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 no, sí, claro. no sé, hasta donde pueda llegar, Sí, hay que tener, no sé. Ok. sí, claro. Y en vez de tener esa pieza ahí, pues la pieza la acomodas ortogonal bien acá, ¿no? Entonces de repente pues tienes esta planta sótano, no lo sé. Entonces que ya no estás excavando estas zonas, ¿no? Porque tú también tienes que pensar en la excavación. O sea, Sí, la imagínate, figura y todo. exactamente. Entonces, imagínate cómo excavan esto y va a ser una cosa rara, ¿no? Aquí con este pico. Entonces, si la figura es más homogénea, o Sí, sea, claro. es más rápido de hacer, o sea, es más eficiente. Por todos lados gana, ¿no? Eh, y bueno, ya para terminar, la planta baja, yo coincido con Federico, me encanta el ingreso. El ingreso es como lo mejor de la planta baja, ese filtro. Entonces, ese remate del verde, yo creo que tienes que buscarlo. O sea, la secuencia de recorrido remate verde, yo creo que tiene que estar presente. O sea, me refiero a esto, ¿no? De que tú abres la puerta, remate verde, caminas y remate verde, Sí, caminas, sí, sí. remate verde. Entonces, o sea, esos remates van a ser clave. La escalera, tienes tres tipos de escaleras distintos. Un tipo de escalera, dos tipos de escaleras, Sí, tres tipos de escaleras. Entonces, o sea, estás haciendo una casa pues de magnates, ¿no? O sea, de que hay escaleras para todos y cosas de estas, pero puede ser muchísimo más eficiente, o sea, puede ser la misma escalera que te vaya desde el sótano hasta el último nivel, o sea, bueno, y una de servicio probablemente si se necesita, pero, ujú, pero me parece que cuando ya son dos, e incluso, o sea, tú date cuenta, aquí se hace una cosa extrañísima, que si le das zoom al área de las escaleras, o sea, sí, mira, dale zoom a esto, pues sí sabes, ¿no? O sea, tienes una escalera de ancho de huella como de 2 metros o de 3 metros, sí, la pero tengo de 2,44, creo. fíjate, de 2,44, pero para entrar tienes aquí 90 centímetros, ¿no? Sí, Entonces, sí, o sí. sea, o sea, le falta una claridad, ¿no? Y un orden a este proyecto todavía. El O sea, baño, bueno, y el baño gigantesco, ¿verdad? O sea, acuérdate de esto. Yo en un texto que escribí hace como 6 años a mis alumnos les decía cualidades de la buena arquitectura. Y una de las buenas cualidades yo le ponía que era el presupuesto, cuidar el presupuesto, cuidar los metros cuadrados. O sea, no porque el cliente tenga para construir 1,000 metros cuadrados significa que los necesita, ¿sabes? O sea, tú tienes que ayudarlo a él a
a mesurarse un poco, ¿no? O sea, esa escalera de 2,5 metros, pues bueno, quizás está bien, pero pues podría medir 1,5 metros y seguiría siendo buenísima, ¿no? Y, y no pasa nada, ¿no? O sea, es un poco lo que te quiero decir ahí. Y bueno, pues ya yo creo que con eso, y menos fragmentación, ¿no? Es que la casa está llena de mochetas, ¿no? O sea, mochetas, mochetas, mochetas. Por todos lados veo como distintas cosas, ¿no? O sea, columnas cuadradas, muros de no sé cuánto, columnas más chiquitas, muros ¿sabes? Como ya un muro, Sí, columna de 15 centímetros, muro columna de 30, muro mocheta de 25, ¿sí me entiendes? O sea, está lleno de lenguajes distintos. Yo te diría, quédate con esto un poquito, o sea, lo que te decía Federico, ¿no? De la secuencia, el orden que consigues como en esta primera franja de la casa, ¿no? Llegas al vacío, el vestíbulo y luego el vacío, ¿no? O sea, como que esa secuencia es clara, ¿no? Incluso el vestíbulo, o sea, si esta misma proporción del vestíbulo estuviese en toda la casa, fuera otra cosa, ¿no? Preferible que le quede un jardín, ¿sabes? O sea, preferible que le quede un jardín para que corra su gran danés de 10 metros, ¿no? O sea, aquí le estás dejando un jardín pues pequeñito también, de alguna manera, ¿no? O sea, digo, tiene la terraza, pero sin ningún problema esta casa podría ser pues que el cliente tiene 5 perros o no sé qué. O sea, yo le daría pues un jardín de 15 metros, ¿no? O sea, un buen jardín para que, ¿sabes? Te estás yendo al límite casi, casi, ¿verdad? Le estás dejando nomás la restricción de área verde cuando, cuando podría, cuando podría ser otra cosa. Eh, ¿Vale, Ricardo? ok, perfecto, perfecto. Muchas Buenísimo. gracias. Hombre, muchísimas gracias a Gracias. ti. Oye, Federico, quisiera hacer un intermedio, pero muy breve para presentarte. O si, o si te pudieses presentar, me gustaría compartir un poquito de tus obras, como muy brevemente, como para ponernos en contexto a los que nos están viendo en YouTube y a los alumnos. Dale. A ver. ¿Tú Voy tienes a, algo? voy- ¿Tú voy- tienes algo? Ajá. Tengo algo ahí lo comparto. ¿Puedo compartir yo desde acá? Sí, Claro que compartir sí. pantalla. Ajá. Ahí se ve. Sí. Perfectísimo. Ahí, ¿se ve bien? O... Si quieres darle pantalla completa. Ahí Eso está. es. Bien, bueno, ese soy yo. Voy a contar, pero rápido, ¿puede ser? Sí, sí, sí. En realidad tiene que ver con esto, que es un poco lo que ya estuvimos hablando. Digamos, es como el proceso este de pensamiento que vale para cualquier cosa, ¿no? Para cualquier obra, o sea, para la formación nuestra, digamos, desde que nos recibimos, desde que empezamos a estudiar hasta que nos llega el primer encargo, nos llega el segundo encargo, nos llega el 10º encargo, digamos. Y yo por ahí, cuando hablaban esto del texto, digamos, de escribir un texto para poder contar la idea, yo generalmente trabajo con imágenes, fotos, imágenes, más como imágenes disparadoras y tienen que ver con estas, digamos, algunas de estas. Por ejemplo, esta es una imagen donde se muestra una dirección, que es una flecha, ¿no? Que podría ser cualquier trayectoria nuestra, cualquier proyecto, como el que estuvimos viendo recién. Y dentro de esa trayectoria van sucediendo cosas, como por ejemplo, esta que viene alguien, saca la tapa, la vuelve a poner y la pone distinta, entonces intenta torcerte esa dirección, digamos, esa idea, ese concepto que uno empieza a trabajar inicialmente, que por ahí es un poco lo que hablábamos recién. Si uno tiene el concepto este del recorrido, de los árboles o de mirar, de tener la intención del recorrido y mirar el mar, cualquier cosa que vos le pongas, la idea tiene que seguir ahí, digamos, estando esa intención. Entonces, ninguna de estas cuestiones que te cambien, digamos, tiene que torcerte o hacerte cambiar ese pensamiento o ese proceso. Esta es otra, bueno, en realidad esto forma parte de una charla que di, que tenía que ver, digamos, cuando uno empieza a pensar un proyecto, una casa, que uno por ahí dice, bueno, yo generalmente me pongo a pensar o a proyectar
cuando me siento a dibujar, y generalmente los lugares donde uno más crea es cuando no está justamente dibujando o haciendo alguna maqueta, es cuando se está bañando. Este es como un momento donde para mí es como muy significativo, donde es relajado, súper relajado, y es donde por ahí uno empieza a pensar un montón de cosas, o por lo menos yo, ¿no? Esta es otra imagen que también me parece que está buena, y tiene que ver con esto, digamos, con la actitud que toma, o que tomamos, o que deberíamos tomar ante un proyecto, o ante una obra, o ante una estrategia de proyecto. Y está en las tres instancias, no sé si ahí se ve el cursor. Bueno, digamos, está el que está arriba, que está mirando, digamos, que está mirando lo que pasa, que no se va a tirar, digamos, porque tiene como una mirada lejana, y no se suelta, digamos, para desarrollarlo. El que está en el medio, que ve que algo puede estar bueno, pero no se va a animar a tirar, o mira, por lo menos que quiere tirarse, y está el que se tira, y que se tira y se anima, ¿no? Que asume ese riesgo de tirarse a algo nuevo. Por ahí en ese caso es donde también tiene que ver con esto que venimos hablando, ¿no? De por ahí arriesgarse sin temer, digamos, de decir, bueno, ¿qué pasa si hago el subsuelo, si no lo hago? Sí, probemos hacerlo, probemos agrandar los patios, probemos meter los árboles hasta el subsuelo, que atraviesen todas las alturas. Entonces creo que también, digamos, por lo menos en mi intento realizar algún proyecto o alguna investigación, tomo esta postura, digamos, de arriesgar, obviamente con ciertos recaudos, pero bueno, es siempre como intentar dar un paso más y saltar. Bueno, otra de las cosas que por ahí trabajo es esto de entre la ciencia y la técnica. Voy mucha obra, que creo que Abraham también, digamos, va mucha obra. Entonces esto, digamos, es intentar como vincular estas dos cuestiones, que es la ciencia, que es por ahí lo que uno más se le enseña en lo académico, o va aprendiendo a lo largo del estudio que va haciendo, y la técnica, que es por ahí lo que se aprende de personas que uno se va cruzando en obras, y te van enseñando un montón de cosas. Entonces, esa transferencia me parece como interesante, desde la técnica hacia la ciencia, que uno ya como que viene adquirida y va adquiriendo todo el tiempo. Y también creo que cada proyecto o cada obra tiene que dejarnos algo, ¿no? Una investigación, digamos, si no es como que queda vacío, casi como que no, uno termina haciendo una casa para alguien. Entonces, probablemente los proyectos que ustedes hagan, o que están haciendo, que yo hago, que hace cualquiera, digamos, tu casa va a ser la investigación de los recorridos visuales hacia puesta en los árboles, o puesta en esos patios, o puesta en esas producciones que dejan de ser escenográficas y pasan a ser parte de esa investigación de recorridos. El sitio, bueno, obviamente que es importante, y con todos estos conceptos que estuve nombrando, es trazar como una estrategia para poder abordar esos proyectos y esas obras. Bueno, yo vivo en Rosario, que es muy cerquita de Buenos Aires, como dije antes, acá siempre, sobre la costa del río Paraná. Esta es la ciudad, llena de edificios, llena de medianeras. Bueno, ahí se ve bien. Y las llamo como espacio de la charla, no sé, intenté como abordarla entre los espacios neutros, que es entre lo doméstico y lo urbano, que tiene que ver mucho con lo que estuvimos viendo y hablando hasta recién, de cómo, digamos, esos fuelles, de esos espacios intermedios, de cómo poder trabajarlos. Estas son 4 obras que las voy a ir contando en relación a varios conceptos. Lo primero es la problemática, que digamos, esta es también una imagen como muy contundente, digamos, a lo que todos nos enfrentamos, que es esa especie como de león que nos viene a comer. En algunos casos será un cliente que son 3 personas, pero quiere una casa de 2.000 metros cuadrados. Entonces el león que te acecha es la cantidad de metros cuadrados. ¿Y qué mete en esa cantidad de metros cuadrados? En otro caso será, por ejemplo, no sé, digamos, poder ver el mar. Pero todos tenemos ese león, digamos. Todos nos enfrentamos a ese león. En cualquier condición y en cualquier proyecto creo que está ahí. Particularmente yo me enfrento a esto, que son medianeras en Rosario. Esta es una imagen que
me resulta como muy interesante, que es, digamos, entender esto de lo público, donde se ve, digamos, ¿no? Que se rompe ese límite entre lo público y lo privado, digamos, cómo se relacionan la gente que va caminando, la que está sentada, la que está en los balcones, o sea, esa relación que termina siendo todo esto, ese fuelle, que por ahí es lo que estuvimos hablando hasta recién, en las correcciones. Sistemas y el espacio neutro. Bueno, vereda, ingreso y zaguán, que me hizo acordar a lo que dijo Abraham recién, de la casa de la de Alan. ¿Qué es esto? Digamos, no es más que esto, digamos, es ese espacio intermedio de llegada que te hace como casi que de bienvenida a cualquier proyecto, sea público, sea privado. Obviamente que después depende de cada escala, de cada escala de proyecto, de cada escala de obra, y si es público o privado, pero bueno, creo que estos espacios tienen que estar. Este es el edificio Urquiza, no sé si lo conocen, que también está, está acá en la ciudad de Rosario. Y este es el espacio de zaguán, de vereda, el espacio que intermedia entre lo público, que es esto que está acá, que es la vereda, y lo privado, que ya es el edificio. Entonces la idea de esta también era ver cómo poder meter el espacio público dentro del edificio y cómo también el espacio privado sacarlo hacia el exterior. Este es el edificio pequeño, que creo que Ricardo, lo mencionaste. También, por más chiquito que sea, digamos, este espacio de fuelle, me parece que es como importante, digamos, la salida, de tener ese espacio intermedio entre antes de entrar y antes o uno ni bien sale, digamos, tener como ese espacio de intercambio. Este es otro proyecto que es un centro de logística, que también se da, digamos, siempre, es ese fuelle o ese espacio que te recibe. En este caso, bueno, este es el exterior, pero en el interior se da esto, que es un espacio entre cerrado y abierto. Esto ya es cerrado, esta malla que está acá sería esta que se ve por este lado. Y entonces este fuelle sigue estando también. Si bien está dentro, termina siendo un espacio interior, pero con carácter casi como semipúblico. Otro concepto son las circulaciones, los distribuidores. Esta es la obra de Sana, no sé si lo conocen, Kitagata o Gifu también le dicen. De Saná. De Saná. ¿Qué es esto? Digamos, cómo también los recorridos, digamos, sirven no solamente como recorrido y como circulación, sino para una función más. Creo que también ahí está un poco la función nuestra. Cuando a uno le piden, mira, un cliente, por ejemplo, tomo el caso de Ricardo porque por ahí es uno de los más, como que le dijeron, mira, quiero que queden solamente los árboles. Probablemente el cliente te diga que quieren que solamente queden los árboles, pero la función nuestra es darle como un valor agregado más a eso. No solamente que queden los árboles. Si uno como arquitecto le puede dar visuales, recorridos, ponerlos como en primer plano a los árboles todo el tiempo, darle otra función, darle otro carácter, me parece que ahí está un poco la función nuestra. Si no, lo podría hacer cualquier persona eso. Hola. ¿Sí? Se quedó como colgado La imagen de Gifu. Estamos viendo la imagen de Gifu. Sí, se quedó colgado. A ver. Perdón. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir, puede ser. A ver. Ya estamos viendo tu la pantalla. reunión? Perdón. Estamos viendo ya el PowerPoint o la presentación. O medio colgado la compu. Ya. Si funciona, a ver, espera. Sí, está como colgada Se trabó. Sí.
Creo que ahí. Vale, no pasa nada. Ahí estamos. Sí, Sí, está como trabado el PowerPoint. Para que lo cierro. ok. Ahí está. Ahí se ve. Todavía no, a ver. No, no está compartiendo todavía. Ahora sí ya. Ahí. Sí, Bien. listo. Bueno, estamos en Gifu. Esta que es otra también, la circulación del New York Museum de Sanaa en Nueva York. También, digamos, fíjense la escala de la escalera y la proporción que tiene esa escalera, que también me parece que es como interesante eso, digamos, cuando uno hace una escalera o una circulación o cualquier elemento, digamos, que se le inserte a una vivienda, sí o sí uno le pone una intención a esa escalera. Entonces, un poco lo que hablábamos antes, digamos, una escalera de 2,40 metros, probablemente entren 5 personas subiendo esa escalera. Entonces, ¿qué intención tiene esa escalera? Y ahí me parece como importante reflexionar, que un poquito también lo que decía Abraham, esto de tener 5 tipos de escaleras, pero bueno, capaz que todas las escaleras también pasan a tener una intención. La que es finita y tiene 90 centímetros de ancho, capaz que tiene una cualidad que tiene que ver más con esta. La que mide 2,40, capaz que tiene otra cualidad y empieza a tener relación con una doble altura, o con otra visual, o con una mirada diagonal. Digamos, por eso es que por ahí pongo estos ejemplos que me parece que están buenos. Este es el ingreso del edificio Urquiza, que ves que ahí se ve la relación, digamos, para atrás está la calle, este es el ingreso vehicular y este es el ingreso peatonal. Y este en el otro sentido. Allá se ve la calle, ya es como directa la relación que hay entre lo público y lo privado. Esta ya es la planta baja, el ingreso peatonal. El conector en altura, digamos, digamos, el conector que lleva a un departamento y a otro departamento que está como para acá atrás. El edificio. Esta es la planta baja del edificio pequeño, que es donde yo estoy ahora, justamente estoy acá, que es donde tenemos el estudio. También esa permeabilidad, digamos, de planta, digamos, de que la planta baja sea súper pública en relación a la calle, las circulaciones. También siempre el exterior está como presente si bien está filtrado por estos ladrillos, que es un poco lo que hablaban antes, siempre está en relación al exterior. Una medida que va circulando por la caja de escalera, se escucha el ruido de exterior, pasa el aire. Exterior. Acá volvemos al centro de logística, pero siempre creo, o sea, si bien creo que ayer o antes de ayer tuve una charla con un arquitecto acá de Rosario que hizo una entrevista, él me decía que era como ecléctico, digamos, ecléctico capaz que en el sentido de que cambio la materialidad, cambio la estrategia, pero siempre terminas teniendo estos mismos conceptos, o sea, la cuestión de esto de estudiar bien la llegada, de cómo se circula, las intenciones de siempre de como tener esa investigación de material o de sistema constructivo. Acá, por ejemplo, nada que ver con el edificio pequeño o el Urquiza, que era de aluminio, esto es todo fenólico industrial, pero siempre la relación está ahí, el exterior, la profundidad en diagonal hacia el horizonte, hacia el otro lado. Otro de los conceptos son los balcones, que me parece como también importante, digamos, que son como estos espacios fuelles que pueden ser utilizados para cualquier cosa, digamos, acá para hacer gimnasia, para tocar música. Este Justin Bieber, sus fans, o sea, digamos, pueden tener múltiples usos. Bueno, esto acá en Argentina, Rosario. Y es un poco esto, es siempre trabajar estos conceptos y llevarlos a las obras que voy haciendo. Este es el edificio Urquiza. ¿Alguien quiere decir algo?
Se ve muy interesante. En la foto anterior son habitaciones lo que se ven. Ahí esas son. Estos son estudios. Estudios. Esto de acá, bueno, en este momento hay un estudio hay unas chicas que son psicólogas, que atienden acá, un consultorio, y acá hay un estudio de arquitectura. Yo estoy ahora acá arriba. Estudios, ya, ok, ok, ok. Sí, me llamaba la atención mucho la fachada muy ciega, una fachada ciega en ese edificio y la otra es mucho más abierta, ¿va? Entonces, Claro, esta. Oh, se en la, cuelga esto. en la fachada Bien. ciega tienes lavados, tienes. Claro, en la fachada ciega está. A ver si llegamos. No. Bueno, en la fachada ciega está la caja de escaleras, la circulación y los Ajá, baños de cada estudio. Lo que pasa es que en realidad acá hay algo que tiene que ver con esto. La fachada ciega es porque el lote de atrás que da el edificio pequeño, que es donde está ajá. el parque, ese patio, eh, hace muchos años pasaban las vías del ferrocarril. Eh, entonces es un lote que es o sea, los frentistas, que sería el terreno este, podemos hacer uso, pero no se puede construir. Con lo cual, para la municipalidad, o sea, para el municipio acá de Rosario, eh, esa medianera hay que tratarla como si fuese una medianera, como si hubiese un vecino. Entonces uno no puede abrirse hacia ese vecino abriendo ventanas y mirando visualmente, que es como una locura porque, digamos, es nuestro el patio. Pero bueno, Sí, son esas restricciones que tiene. Entonces por eso también, digamos, esa fachada es bastante ciega con ese filtro. Para la municipalidad son filtros visuales. O sea, yo no, por estos filtros de ladrillo, no se puede ver hacia el vecino. Que si el vecino seríamos nosotros, ¿no? Pero no se podría ver. Entonces, de ahí es que también los baños, el servicio y las escaleras da hacia ese lado. entonces tus vecinos, o sea, vecinos que tengan edificios similares, repiten esa estrategia de esa fachada hacerla ciega. Sí, algunos directamente la hacen ciega directamente, le ponen a otras ventanas. O sea, acá lo que yo hice fue como poner ventanas, Integrarla. claro, integrarla, poder abrir esas ventanas y con ese filtro de ladrillo que tiene por delante, de esa manera es como que puedo ventilar e iluminar también. Si no tuviese ese filtro, la ventana debería ser cerrada, no se podría Ujú, abrir. Eh, entonces, esa es un poco como la estrategia. exacto. Sí, está buenísimo. También muy interesante el patio que te generas en las oficinas, las oscuras, las negras, eh, con este primer filtro también, ¿verdad? O sea, esta herrería como muy cerrada en el ángulo que tienes, pero el jardín y la vista que te genera, pues es muy potente, ¿no? Sí, No, eso en buenísimo. realidad es porque algo que no conté es, digamos, la avenida sobre la que está ubicado el galpón es una avenida como de mucha circulación y es bastante peligrosa en cuanto a seguridad. Eh, Oh, entonces, por eso esto que es la planta alta, digamos, puede ser completamente vidriada, pero la planta baja debe tener como una cierta seguridad para que, digamos, para que no se genere como un vandalismo. Entonces tiene ese filtro que es una chapa microperforada que hace de fuelle. Y lo que hace esa chapa es que desde el interior uno puede mirar hacia afuera, pero desde afuera no se puede ver hacia el interior. Eh, buenísimo. que es, bueno, ves ahí no se ve absolutamente nada hacia adentro, en esta imagen. Ya. Eh, pero sí desde adentro se veía el exterior. Sí, 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 sí. Sí, eso está genial. No, pues buenísimo, buenísimo, Federico. Eh, Bueno, ahí Ah, está, mira, acá, ahí llegó. exactamente. A ver, compañeros, a ver, ¿dudas? sí, hola Uriel. Federico, ¿qué tal? Buenas tardes, habla Uriel. Sí. En la 59, ¿no? En la diapositiva 59, bueno, mi duda es respecto a las inclinaciones. Vi una fachada en la que, no, creo que es un poquito, donde está esas. Hay una en la 59 y hay otra, bueno, creo que es un edificio en lo que alcancé a entender que tiene cierta inclinación en la fachada. Ujú. O no sé si es por perspectiva. Sí, sí, no, no, sí tiene, o sea, está toda inclinada la fachada. Acá la estrategia fue, digamos, la medianera oeste, que es la que, esta es la medianera este, la medianera oeste es la que tiene todo el núcleo de circulación vertical y es la que tiene toda la parte de servicios del edificio, que sería, o sea, estaríamos de acá como para atrás.
¿no? Esa medianera está completamente a plomo. Después, esta medianera, que es por ahí la que se ve que está inclinada, en Rosario hay dos medidas que son como restrictivas, o una las puede utilizar como para poder jugar y mover esa fachada, que es 1,15 m, que uno se puede separar de esa medianera, 1,15 m, que es esta medida, donde vos podés tener una carpintería que es paño fijo, o sea, vos podés iluminar, pero no podés ventilar. Esta carpintería no podría ser de abrir, ¿sí? Porque está a 1,15 m la medianera. Pero, por ejemplo, Sí, creo que eran las 50 y... Bueno. En esta, por ejemplo, Sí. ahí, o sea, acá, esta medida que está acá abajo son los 3 metros. O sea, que yo acá en estos 3 metros, que son los departamentos que están lo más abajo del edificio posible, sí puedo abrir ventanas. Y acá arriba no se puede abrir ventanas, que es lo que está a 1,15 m. Entonces, en realidad, la estrategia como morfológica, por así decirlo, del edificio fue como sustraer toda esta masa del edificio e ir volcándosela en los pisos de más arriba. En el momento en que yo hice este edificio, había FOT, que es como un coeficiente que es factor de ocupación del terreno, que ese factor de ocupación del terreno deviene de multiplicar la superficie total del terreno por un coeficiente. En este caso era 3,5. O sea que si el terreno medía 100 metros cuadrados, podía construir 350 metros cuadrados. Entonces ese era el límite como volumétrico que yo podía construir. Yo podría construir planta baja y 7 pisos, que llegaría hasta acá, o planta baja y 10 pisos, o sea, era indistinto. Había una restricción de altura también, pero bueno, o sea, la restricción de altura se daba acá, en este punto. O sea, esta es la línea municipal, se da en este punto la altura máxima, y después uno puede ir haciendo una diagonal y puede ir construyendo hasta acá arriba. Yo podría haber construido todo esto de masa construida, ¿no? Entonces lo que fui haciendo fue ir sacándole masa de los pisos de más abajo, que son estos, Sí. y poniéndosela arriba. Entonces de esa manera iba generando como más altura en el edificio y más visuales. Pero bueno, esas sustracciones de masa también fueron generando como esos movimientos en esta medianera, que es la medianera que es la parte pública de los departamentos. Que es casi digamos, el programa que puede ser como más flexible. No están ni las escaleras, ni los ascensores, ni los núcleos de servicio. ¿Qué Y más bueno, tenía la fachada? por curiosidad, la estructura, ¿cómo se resolvió? Y sobre todo si no hay sismos. No, acá no hay nada de sismo. No, la estructura es una estructura de hormigón armado, y el cliente de este edificio, en realidad, o sea, este caso, el cliente es un comercializador de aluminio, con lo cual era como casi como una condición única de trabajar el aluminio. La fachada, de lo ahí, negro es de aluminio, lo que parece cartón. es todo aluminio, sí. Ok. Sí, en realidad, bueno, el cliente acá tenía casi 30 bobinas de chapa de aluminio de 500 micrones, o sea, muy finita. Entonces lo que hicimos acá fue ir, este metro es el ancho de la bobina, normal, ¿no? Entonces lo que hicimos fue ir cortando esa bobina cada 60 centímetros, que es este modulito. Se cortaba esa bobina cada 60, después la llevamos a un taller a estampar, que es la figura esta que tiene acá estampada, porque en realidad la chapa era tan finita que si no terminaba siendo como la de los carteles, ¿vieron? Los carteles de ruta, que es muy finita y se dobla toda. Entonces con este estampado, la chapa esa iba teniendo más resistencia, pues la estampamos de los dos lados. Entonces eso ya le daba como una resistencia superior a esa chapa. Después la pintamos en horno con pintura electrostática, y se iban armando en marcos de aluminio también, casi como un machimbre. Digamos, este tiene como una hembra, este tiene una hembra, y esta placa de acá, este cuadrante, tiene un macho que se inserta en esta pieza de acá. O sea, esto sería una pieza, ¿no? Esto. Marco de aluminio, chapa de aluminio remachada, y por el lado de atrás, espuma de poliuretano. La espuma de poliuretano es un aislante térmico. Y eso también hacía, digamos, de que las chapas, de que todo este módulo funcione como una pieza única.
Y cada pieza es solidaria a la de al lado. O sea, esta pieza es solidaria a esta, y está todo tomado de los antepechos de las ventanas y de los fondos de vigas. Mucho de este trabajo se hizo en el taller, que montamos un taller artesanal por allá atrás. Todo ese armado de marcos de aluminio se hizo acá, los elevábamos con soga y se iban montando los marcos acá. Fue como un trabajo muy, muy artesanal. ¿Y para el mantenimiento no requiere mucho? Mira, la pintura que es de Axonobel te dan una garantía de 10 años. Ya está llegando al final, digamos, la fachada norte, que es por ahí la que más está castigada acá como en el hemisferio sur, con el sol, se está empezando a decolorar, pero bueno, ya hace casi 10 años que están pintadas las chapas, así que... y después se pintan, o sea, como cualquier edificio común, digamos, que tiene que estar pintándolo y manteniéndolo. Pero bueno, sí, fue qué sé yo, fue como una apuesta media de dolor de cabeza. Y además que fue fue el primer proyecto grande que yo tuve, porque yo me recibo en el 2008 y en el 2009 me llega este encargo. O sea que fue como casi directo a la hoguera, digamos. Con ese hiciste tu primera comunión, ¿o cómo se puede decir? Sí, sí, el bautismo. El bautismo, sí, 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 sí. No, buenísimo. Buenísimo, muy bien. Bueno, si les parece, ahorita regresamos, pero continuamos, Federico, porque somos Dale, muchos, ¿vale? dale. Perfecto. Espera, dejo de compartir pantalla. Ujú. ¿Cómo hago para dejar de compartir pantalla? Ah, mira, ahí se pueden ver las armaduras del edificio Los perfiles. Este es el metálico, sí. Este es un edificio Ajá. metálico que estamos haciendo también, que se llama Acero 1. Ah, a ver, Y bueno, mostrame. conceptualmente tiene lo mismo, digamos, es trabajar sobre las medianeras, la idea de espacio público, la idea de como contenedores adentro de ese sistema. Bueno, esta es una obra de Christian Keret, no sé si lo conocen, gran arquitecto. Y es muy simple, digamos, es la caja de escalera y ascensores, todo hormigón armado, y después se van montando estas vigas reticuladas de IPB, son perfiles metálicos, que es un poco eso. En sí es muy simple la planta. Me encanta la representación, jóvenes, para que pongan atención de la representación que está utilizando. Fíjense qué fina es. En las Tiene todo un plantas, trabajo, los ¿no? Ahí los esquemas que hiciste en isométrico están perfectos. a ver si le puedo... Se entiende muy bien la estrategia. ¿Se ve ahí el video? Sí, Ahí está Sí. el montaje. O sea, este zócalo es todo hormigón y acá va subiendo el hormigón, que es la caja de escaleras y ascensores, y con una pluma fuimos montando todas las vigas. Buenísimo. Los tanques no los ponen en el helicóptero, vamos a poner... acá hay otra animación. Hombre, está genial. ¿Cuánto tiempo llevó esa obra? Nosotros empezamos en agosto del año pasado y estamos ya, bueno, estas son fotos viejas. Nos quedan 20 días de hormigón, 30 días. Bueno, ahora se retrasó como 3 meses la obra, pero bueno, ya, o sea, la idea era terminarla en septiembre de este año, calculo que se irá hasta diciembre. Pero bueno, 12, 15 meses. La verdad que sí, fue bastante como rápida. Bueno, ahí está una comparación entre la imagen y la realidad. ¿Y qué prefieres utilizar? ¿Estructura metálica o hormigón armado? Eh, la verdad que me es indistinto. Este caso también fue parecido al edificio Urquiza. Acá casi que gran parte de los inversores comercializan estas estructuras metálicas, la perfilería.
Entonces fue casi como una demanda de decir, bueno, investiguemos y probemos sistemas estructurales metálicos. Es como que el eclecticismo que por ahí me decía un arquitecto acá de Buenos Aires tiene que ver casi como con una condición que por ahí van poniendo los clientes. Pero bueno, siempre está, digamos, estos conceptos que yo fui como atravesando, están en todas las obras. O sea, creo que el sistema, digamos, esto de intentar trabajar los fuelles, esas interacciones, siempre están. Capaz que la rigurosidad también de las plantas, están. Después varía la materialidad, varían los sistemas constructivos, pero digamos, esa investigación está. Esto es un detallecito del Porque acero en 1. costo es muchísimo más alto el acero. En este caso no, porque el precio del acero se consigue como bastante más barato. Ok. Entonces, en este caso no. Calculo que si alguien, qué sé yo, se largase a hacer algún edificio así, probablemente le cueste lo mismo que el hormigón. Ajá. Pero bueno, el valor real lo vamos a tener cuando se termine. Es difícil tener como el valor, viste, previo a haber terminado la obra. ¿Y este video no me acuerdo qué es? Este es un videito un documental que hicieron unos chicos del edificio pequeño. Ya. Ese piso es de ladrillo. Este piso es el mismo piso que tiene las veredas de Rosario. Buenísimo. ¿Ves que ahí se ve? O sea, es el mismo piso que tiene la planta baja del edificio Urquiza. Buenísimo. Ahí estoy yo, laburando. Y ese jardín está buenísimo, ¿verdad? ¿Cuánto mide? Tiene 20 metros, ¿verdad? De fondo. No, parece más grande de lo que es. Tiene 12 metros de profundidad. Se ve 12 muy por bien. 8, 36. Es que es bien esbelto el edificio, ¿verdad? Y sí, porque la proporción es como tiene planta baja y 4 pisos, entonces lo hace como que sea más encajonado. Más levantamos las medianeras del patio, entonces lo hace como más esbelto. Y se va en altura, entonces los tanques también son altos, Se ve más vertical por lo esbelto y por lo... por la proporción. Ujú. Y este detalle de dejar la malla en la parte de abajo de la puerta tiene que ver con el pavimento, ¿verdad? Que se vea la continuidad. Que se vea la continuidad, que digamos, estar sentado en el patio hace que también cuando pasen caminando vos le ves los pies, escuchá que habla, pero no, o sea, vos no te pueden ver, digamos. O sea, se tienen que agachar para verte. Ya veo. Por ahí esto que decía, digamos, de la técnica, o sea, estas barandas tienen mucho que ver con cómo los carpinteros de obra acá en Rosario o en Argentina arman las barandas mientras van haciendo la obra. O sea, son exactamente iguales, pero bueno, con madera cepillada y obviamente ilustrada. Ya casi estamos. Muy buena oficina. Estamos cómodos, estamos cómodos. O sea, el final de la baranda. El acabado en el piso de la cochera, ¿ese es tabique o es estampado? El acabado del vertical, Sí, del piso o del silorraso. el piso. El El- piso es Ajá. la misma baldosa de las veredas. Ok. Son baldosas se llaman baldosas calcáreas. Ajá. Cemento, un poco de cal y son muy baratas. Se ve padre.
Muy, muy bueno. Bueno, ya estamos. Perfectísimo. No, pues, Y genial ahí terminamos. trabajo. Muchas felicidades, Federico. Eh, Gran trabajo que están haciendo ahí. Ahora, Seguimos. ¿Quién está en la lista? Es mi turno. Uriel, ¿quieres compartir tú? Sí, claro. Perfecto. Si A quieres, ver. yo acá dejo de compartir ya, Federico. Bueno, si quieres, deja de dale. compartir tú. ¿Cómo? A ver, es que yo aquí tengo siempre esto y está el mismo botón verde. Al lado está un botón rojo. Digo, ya dejé de compartir yo. Ah, bien, buenísimo. Bueno, Ahora, Listo. listo. Muy bien. 10 minutos, Uriel. Vamos a Sí, darle. voy a poner el contador para que no se me olvide. Bueno, dando a la continuidad de la última vez, el proyecto está ubicado Si en el gustas sur de Francia. presentarte para que te conozca. Hola Federico y hola a todos. Mi ¿cómo? nombre es Uriel Sí. y voy a explicar el proyecto que estoy realizando sobre una casa de campo en el sur de Francia. Está en unas zonas turísticas que se llama Vallée de la Dordogne y exactamente está en Carlu. En esta parte del mapa se ve la ubicación aproximativa del terreno y la restricción que voy a tener a 800 metros es un castillo del siglo XI. Entonces, bueno, este ya es el terreno y quizá haciendo la corrección de la última clase para que pudiera dar a entender un poquito más cómo es la ubicación. Aquí lo está en orientación a la inversa de para poder entender cómo es el camino. El rojo es, digamos, una vialidad secundaria, el amarillo es terciaria y el azul ya es un camino privado para poder acceder a la casa, ya que de acuerdo a las curvas de nivel tengo una diferencia entre 35 y 40 metros, digamos, desde el punto más bajo hasta más alto. Y también otro punto importante es que el camino rosa es un camino comunal y pasan muchas personas, porque es el camino que va hacia Santiago de Compostela. Entonces, aquí parte de mis restricciones, los vientos dominantes. Aquí esta parte lo ejemplifiqué para dar importancia a una vista hacia el castillo, que digamos que es en esta dirección. Y bueno, parte del clima, entre las temperaturas más altas. Llueve más del 50% de los días, son 195 días al año. Y bueno, los días más soleados el sol es de 17 horas, es decir, como 5:30 de la mañana hasta 10:30 de la tarde, bueno, noche. Entonces, ya haciendo un enfoque más hacia el terreno y hacia la casa, estas son como las vistas generales, va a ser una ampliación que voy a hacer. Tengo un límite de metros cuadrados que no puede sobrepasar el 60% de lo actual. Y bueno, algunas vistas interiores. Aquí una vista de la casa en los años 80 aproximadamente. Y bueno, lo que comentaba la última vez es que la casa pertenece a la tercera generación, bueno, a la cuarta. Entonces es una casa que tiene muchísima historia y que parte del concepto bueno, el que yo quiero dar es una casa como refugio, como el objetivo principal es un espacio de protección y privacidad, porque en esta casa, durante la Guerra Mundial, durante la Segunda Guerra Mundial, habían dos familias que fueron, digamos, escondidas en un pequeño sótano. Y bueno, esta es parte de las zonas. Aquí se ve el castillo. Aquí es una de las ciudades aledañas, que es Arla, y sobre todo para ver como la topología y bueno, más casas como para ver el contexto. El programa arquitectónico me demanda, digamos, es una pareja
con la posibilidad de albergar hasta un total de 6 personas, bueno, como mínimo, es decir, 3 habitaciones, una sala, una cava, 2 vestidores, el comedor, cocina, 3 baños, un WC, la lavandería, una piscina, y un estudio. Bueno, este es el estado actual. Los muros exteriores son aproximadamente 50 centímetros y el proyecto se ha intervenido una segunda ocasión ampliando para el garaje, la lavandería y el baño. Entonces, este es el proyecto actual, el estado actual, y bueno, como recomendación de Abraham, decidimos quitar la parte de la lavandería y el garaje. Entonces, como resultado fue este. Y bueno, esta es mi planta arquitectónica, esta sería la planta baja. Y, me voy a acercar un poco. Y bueno, tengo 3 accesos. El acceso principal, el acceso de servicio y otro acceso en la parte lateral, trasera. Lo que yo quiero, bueno, lo que yo quiero hacer es, teniendo el acceso aquí directamente a un patio, sí, un patio, y después como un remate. En esta área, bueno, en muchas casas de aquí lo que hacemos es, llegas y te quitas los zapatos, porque como hay mucho polvo, entonces esa sería esta área como de transición para el área pública. Y bueno, en esta parte se abriría parte del muro para dar un acceso al área íntima. Decidí, en mi última propuesta, había puesto las 2 recámaras en planta baja, pero lo que hice ahora fue ponerlas en planta alta. Y bueno, entonces, en la planta alta puse la habitación principal aquí con la intención de poder rescatar un poco de la vista hacia el castillo. En esta parte es el salón con doble altura. Y bueno, creo que sería todo. Ahí está. Es una sección. La volumetría quedaría en ese sentido, los 2 patios. Y lo que quería evitar también es, porque la techumbre del edificio original la quieren conservar. Bueno, la madera, las tejas las van a sustituir, pero quiero evitar hacer una intersección entre lo actual y lo que voy a proyectar. Entonces, bueno, aquí en la sección, aquí puedo ver el vacío, la doble altura y los patios. Les explicaba a mis clientes el proyecto de cómo es lo que yo quería y también platicando, conociéndolos un poco también, decidimos que la casa va a mirar hacia adentro. Es decir, por ejemplo, mi intención de hacer estos patios es como forzar a la luz natural a entrar más hacia la casa, bueno, haciendo este pequeño desfase. Bueno, eso sería una. Y bueno, como resultado, bueno, este es el edificio original. Esta es la fachada sur. Esta es la fachada este. Hice más aperturas en este sentido para tener la luz menos fuerte. Y bueno, aquí hice una volumetría de cómo quedaría y los materiales que voy a utilizar. Mi intención es no romper con el contexto, respetar mucho lo existente, pero quizás hacer unos cambios en cuanto a la techumbre. No me gustaría que en la propuesta nueva se hicieran estos pequeños, no sé cómo decirle, volados. Aleros, ajá. Ajá. Y bueno, respetar los materiales completamente. Y sobre todo por las ventanas. Le explicaba a Abraham que los clientes tienen
les gusta muchísimo la privacidad, no se han tenido malas experiencias con vecinos, entonces quieren mantener la mayor parte del tiempo cerradas las protecciones de las ventanas. Y bueno, creo que sería todo. Muy bien. Vale, Arranco. Federico. Arranco por el final, con lo que dijiste de las cubiertas. Sí. Creo haber entendido, digamos, ahí, por esta imagen, que era una zona como de mucha lluvia, ¿no? Sí. A ver, me parece como la estrategia esta, como de adosarle, digamos, me parece que la estrategia de adosamiento está bien, adosamiento entre comillas, digamos. Yo creo que esta cubierta, a ver, espera creo que esta cubierta, digamos, y este voladizo que tiene, no es casual. Yo creo que tiene que ver un poco con intentar minimizar el riesgo de ingreso de agua a la vivienda. Entonces, el hecho de que vos le cortes, digamos, como ese alero, que entiendo que no te guste, me parece que esta respuesta de esta cubierta, que es la casa original, tiene que ver con esa cuestión más como de inteligencia o de resolver el problema, más que de generarlo. Entonces, en esta cubierta, el agua sale, nunca va a entrar. Acá vos tenés, digamos, si la cubierta te queda como por adentro, o acá en la cubierta no te va a quedar así apoyadita, o sea, vos algo le vas a tener que resolver en este encuentro, igual que acá. Me parece que por ahí es poco, es como, intentaría como entender qué es lo que pensaron digamos, los tipos que hicieron estas viviendas hace cientos de años, ¿no? Entonces, a partir de ahí es como que intentaría, para ser diferente, reformular capaz que la materialidad o el uso de materiales, pero no creo que por sacarle el alero uno, digamos, vaya a ser diferente. No sé si me explico. Después, por otro lado, siento como que, no sé, como que va como contra natura, digamos, las pendientes estas. Que también creo que la posición de estas pendientes, la caída para este lado y la caída para aquel lado, debe tener que ver con la orientación y con el escurrimiento del agua. Entonces es como que esto me parece que va como contra natura de esta propuesta. O sea, yo por ahí intentaría ver si no poder buscarle la inclinación a esto, intentando ser un poco más amable con lo existente. Sí. Casi que es como que esta casa se hizo como por acá y bueno, la adosaste y la arrimaste. Me parece que está bueno el recurso, esto de separarse, que dijiste antes con los patios y con esa entrada de luz, pero por ahí intentaría como seguir la dirección o las direcciones de la cubierta de la casa existente, o cambiando la materialidad, pero intentaría, digamos, seguir como esa naturaleza de esas cubiertas. Digamos, lo pongo como más en duda que, la verdad no sé, digamos, cuál es la orientación que debería tener esa cubierta, pero digo, si yo llego a un lugar y esta cubierta es de esta manera, significa que algo, como que me está queriendo decir, digamos, saco la cubierta del nivel del muro porque evito que entre el agua, la pongo en esta orientación, esta cubierta, porque no sería lo mismo que esté en esta orientación a que esté en la otra orientación. Probablemente tenga que ver con una lógica del recorrido del sol o de la caída de lluvia. Entonces, como que esto me parece que está como contra natura, digamos, como contra la lógica estructural de la casa existente. Pensaba por ahí en la ampliación de, no me acuerdo, cuando lo estaba contando me intentaba acordar la ampliación de la fábrica de la Catón Basal. No sé si eran unos talleres, ¿te suena? Era como si fuese un galpón con techo a dos aguas y la Catón Basal. O sea, le agrega la misma, ahí está. O sea, tiene uno que es el existente y él agrega uno, va a ellos, digamos. Este es el existente y ellos le agregan esta pieza, digamos, siguiendo la misma lógica, casi como industrial y fabril de lo que estaba.
Obviamente con otra material, con otra técnica capaz que constructiva, contemporánea. No digo con esto de que la adición que vos le hagas a esta vivienda tenga que ser, digamos, como contemporánea a esto, a lo que hizo la Catón Basal, pero sí capaz que entender esa lógica. Y no que sea como una casa con techo a dos aguas, que te la dosás, pero como contra natura de lo existente que está, ¿no? Me parece también súper cuidada la planta, como lo mínimo, digamos, esta cuestión de decir, bueno, pongo lo mínimo, le doy este patio interno como para poder ¿Puedes volver a, separarlo de lo a existente. compartir, Uriel, por favor? Sí. Me parece como que está bien, digamos. O sea, esta cuestión de llegar, digamos, me parece como muy trabajada capaz que la escala y el calibre de las cosas. Me parece que eso en planta está como bien, capaz que proporcionado. Esto de llegar como a un espacio casi chiquito, tener el patio, después tener otro patio allá en diálogo con esto, me parece como que está calibrado. Me parece que está bien. Pero bueno, le cambiaría, no sé, una opinión, digamos, que tengo en relación a casi como al exterior y a la estrategia de cómo se adosa esto. Y después intentaría gráficamente que las primeras plantas que mostraste, que tenían los ejes, cuando era lo original, intentaría gráficamente esto, ponerlos en las plantas que vienen. Digamos, cuando vos agregás y le adicionás lo nuevo, seguir poniendo los ejes estos. Porque capaz ayuda a la lectura, digamos, de esa repetición modular. A ver, la siguiente. Ese esquema es muy bueno. Sí, el anterior. Sí, anterior. Anterior. Bueno, creo que... Ahí. Sí, yo sobre esa imagen, lo amarillo son los lavados, es lo que tenía después. ¿Cómo era? Este es el baño actual y aquí está la lavandería. Pero para poder ir a la lavandería tienes que salir y dar toda la vuelta porque el acceso lo tiene por esta parte. Y este es el garaje. Bueno, este volumen. Este es el garaje. Se me hizo muy bueno este esquema. Este mismo esquema te debería ayudar a resolver el nuevo. O sea, esta graficación, ¿no? Como entender esta especie de anexo, ¿no? Porque yo pensé que lo iba a ver después. O sea, como que el anexo 2, ¿no? Lo que ibas a generar aquí, ¿no? Como para entender cómo llegaba este nuevo elemento y cómo tocaba con el anterior, ¿no? Y no sé, cómo dialogaban los techos, como jugando a esa ampliación, ¿no? Como si de repente llegara otra pieza por el otro costado y siguieran jugando, pero con el mismo sentido de las cubiertas, ¿verdad? Porque lo que dice Federico yo creo que es clave, sin entender tanto la función, ¿verdad? Es entender cómo trabaja la pieza anexa a la nueva, pues. Estás yendo, te dice, contra natura en el sentido de cómo cae el agua. A ver, ¿podemos ir a la planta ahora? Cuando yo abro la puerta, o sea, también aquí tendría que entenderse muy claro lo nuevo, ¿no? ¿Qué es lo nuevo? O sea, ¿es esto? Sería sí, exacto. Esto y esto. Eso es lo existente. No. ¿Cómo le hago para...? ¿Para borrar? Sí, para dibujar. La herramienta de anotar.
No sé, creo que tengo... Mm, No tienes ese esquema, no tienes el esquema de la ampliación en el otro, con el otro, con la otra forma, ¿verdad? Con la forma del no. isométrico. Bueno, es que sí se nota mucho la intervención, o sea, no se diferencia. Ah, bueno, aquí sería aproximadamente, sería esta parte Ujú. y esta pequeñita. Y aquí dejé una luz horizontal para como recibidor y sobre todo para no hacer el choque entre cubiertas. Eso también me hace ruido. La forma en la que llega este techo muy ajeno a nada y que hace esa conexión. No sé tú qué opinas, Federico. Sí, se me desconectó, pero sí. ¿Qué sé yo? Yo me había quedado en que vos estabas mirando la planta. No sé si se dieron cuenta que me fui, se me desconectó y volví. Ah, sí, sí, de repente ya no te escuché. Ah, ahí está. Lo Sí, que, capaz lo, que, digamos, qué sé yo, tiene así, digamos, no sé, así o en este sentido, digamos, pero es como que esto está como todo muy empastado. Sumado a que los techos caen para el otro lado, digamos, tienen las caídas para el otro lado. No sé, pensaba esto, ¿no? Si, ¿qué pasa, digamos, si es eso, esta es la cubierta, siguiendo con la misma pendiente, para un lado y para el otro, o la pieza esta pasa a ser esto así, obviamente siguiendo y dialogando con las pendientes existentes, por ahí intentando mantener el fuelle que querías mantener, digamos, como separándolo para no mezclarse. Pero bueno, intentaría que sea un diálogo más, sí, más amable. las cubiertas por ahí es la clave. A ver, ahora puedes ponerte a ver, bueno, déjame entender esta sección. Perdón. Esta sección que corta un patio. Digo, esto me gustó, esto lo hace en algunos proyectos Tatiana Bilbao Ujú. y trabaja como con algunas especies de sustracciones que se van concatenando en los distintos niveles, ¿no? Como si a eso le continuaras con una sustracción en este sentido. Entonces, eso te permite, ¿no? Que la persona que está aquí puede ver a la persona que está acá. Y quién sabe, quizá aquí tienes un escalón y este patio se abre más, lo que te permite mayor ventilación, ¿no? Mayor iluminación. Entonces, el cortar en sección, ¿verdad? El cortar en sección como ya lo intentaste aquí, pero te quedas un poco corto, ¿no? En el sentido de que después cortas en el otro lado y es muy normal que además la graficación me hace un poquito de ruido, ¿verdad? Porque si es sección, tendremos que ver la losa negra, ¿no? Eh, esto acá, no sé, hay algo todavía que me hace no entender tan claro, ¿no? O sea, estás dedicándole a la graficación, pero no se entiende tanto. A ver, ahora vamos a la planta. Si acomodas los techos, entonces esto va a mejorar. Pero aún así quiero entender bien tu estrategia, ¿no? O sea, ¿cómo explicas esta estrategia en una oración? ¿Quieres que Bueno, las casas se toquen o quieres que se separen? Pues, por ejemplo, esta losa me habla de que quieres que se separen, ¿no? Me sí, habla de que quieres hacer una costura, ¿no? o sea, mi intención aquí era crear un espacio de transición que fuera bajo para después integrarme en estas partes con diferentes alturas. Por ejemplo, la altura la doble altura del salón Ujú. y pues bueno, no eliminando la iluminación natural que voy a tener en todos los interiores, porque sería la combinación de este, porque bueno, quizá no lo grafique bien, porque me faltarían las ventanas. Sería en este sentido, en este. Y, ujú. Y por ejemplo, aquí en la planta baja, pues la escalera también va a funcionar como algo que va a permitir ver la doble altura y ver un espacio muchísimo más amplio en esta parte. Y bueno, aquí respeté la altura de entrepiso para poder utilizarlo. Y tenía una duda,
por ejemplo, aquí en el estudio dejé una ventana aquí con la intención de ver, ver hacia el castillo y bueno, tenía una propuesta de hacer ventanas jacobinas y para abrirla, pero creo que no es una buena idea. ¿Jacobina te refieres a que tiene postigo o cuál es? Sí, a ver, no, es que no sé cómo se llama. Sí, las que serían, o sea, no inclinadas, sino que fueran en perpendicular Ujú. y se abrieran como así. A ver, es que no puedo dibujar aquí. ¿Cómo le hago? Como una ventana de proyección. Sí, pero sobre el techo inclinado. Ah, A ver si puedes dibujarla, Federico. No la Sí, conozco. sí, la cubierta pone que sea así Ujú. y la ventanita que sea una cosa así, ¿no? Ahí. sí. O sea, el aire pasa por acá, así. Ujú. Eso. Mm, Pero no sé si sea una buena opción No, para... no, yo interpreté que eso es lo que vos decías. Sí, sí es Así. eso. Ok. Yo, a ver, lo que pienso es que siendo un sitio donde tiene demasiada lluvia, demasiadas precipitaciones, cualquier recurso que vaya contra natura, digamos, te va a generar un problema. Entonces iría como, en ese sentido iría como a lo seguro. Y en ese caso pondría una ventana más protegida. Ujú. No sé, son como estrategias, digamos, no... no intentaría como en eso sacar como los pies del plato, se dice acá. Diría como ahí es lo seguro. Pondría una ventana, capaz que tenga que ver con el patio que está abajo, en relación a ese patio, en relación a la planta. Acá. O sea, una ventana que tenga que ver en relación al exterior y una ventana que tenga que ver en relación a esto y una ventana que tenga que ver en relación a lo que pasa abajo. O sea, como buscarle un sistemita acá. Pero me parece que una ventana para poder mirar el cielo, no, sabiendo los problemas que puede llegar a traer, como que no me parece que sea un recurso que esté bien, digamos. Esa es mi opinión. Sí, gracias. de acuerdo. Em, Otra de las cosas, estás contemplando la luz en el interior de la casa porque no logro visualizar todavía realmente lo que pasa en la casa, ¿no? Me hacen falta líneas de proyección también aquí de esa cubierta. Entonces, digo, imagínate entrando tú aquí, abres la puerta y ¿qué ves? ¿Dónde está la ventana? ¿Dónde está la luz? ¿Cómo es eso? Es que le hace falta graficación a esto, Uriel. O sea, ¿dónde están las ventanas? Sí. Es que por los diagramas que hice de las áreas Ujú. se taparon. Pero bueno, intentaré. Ese sería un muro, ¿cómo se llama? Como un ventanal. Ese sería un Ajá, ventanal. ok. Y aquí sería un muro translúcido para el baño. Ajá. Aquí están las ventanitas, las existentes. Existente. La puerta existente. Y en la planta alta, pues sería lo del patio. Aquí una ventana, la puerta, aquí una ventana. Aquí, bueno, solo la ventana de aquí. Y aquí es lo que se me complicaba un poco. Porque siendo el baño y el vestidor, si abriera la ventana, no sé si choqueara mucho por requerir de iluminación, ventilación natural, abrir una ventana en este sentido, que abriera la cubierta. Ahí tú estás respetando el techo actual, Existente. ajá, el Sí, techo existente. las ¿Y qué, alturas. y qué altura te queda en el interior de la recámara principal? Ay, a ver, son los 80. A ver,
Un segundito. 280. Son, al punto más alto, son 3 metros. ¿Y el punto más bajo? El punto más bajo, bueno, aquí por el corte, bueno, el mismo programa me ayudó a dimensionarlo. Digamos, el área útil para 1,50 m serían los bordes de aquí. O sea, el punto más bajo es 1,50 m y el punto más alto es 3 metros de la cubierta con el muro. Sí, Y eso, ¿Hay un cortecito en este sentido, así? a ver, ese, ajá. no, los cortes, el corte en ese sentido solo lo hice en la extensión. Es que nos hace falta mucha información, Uriel. O sea, un proyecto tan complejo con un estado actual no puede faltarte nada. O sea, necesitamos realmente saber qué está pasando porque pues es que yo no sé si realmente esto se puede. O sea, yo te diría, o sea, mi pregunta es esa, ¿verdad? O sea, ¿qué altura te va a quedar ahí como para entender si eso está útil o mejor enfocarnos acá? O sea, ahorita, ¿cómo es? ¿Cómo es? Tenemos fotografías De esa del parte, interior. Ajá. no. No, las únicas. No. Ay, ¿qué pasa? Creo que es. No, no tengo la foto. O cualquier foto de adentro. Sí, aquí es que se bloquea. Necesitas hacer una sección en tercera dimensión, así como lo hiciste ese isométrico. Estaría buenísimo una sección del estado actual. Bueno, aquí serían fotos del estado actual. Esta sería la cocina actual. Una de las recámaras. Y el pasillo que da a la recámara del fondo. Y esta es la puerta del baño. Esa cocina actual parece que tiene un techo plano. O sea, ya tiene esa losa. ¿Cómo es eso? Sí, ya la losa ya la tiene. ¿Y qué hay ahorita en ese espacio donde tú pones la El recámara? granero. No, no, no se utiliza para nada. Bueno, antes se utilizaba para secar el tabaco, pero ahora ya no. ¿Y vos podrías intervenir en el interior de la casa o no? Sí, 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 entonces me parece que es como medio prioritario, digamos, trabajar ese interior y ese corte, porque uno podría empezar a sustraer y empezar a armar como diferentes dobles de alturas, como diferentes, digamos, circuitos adentro de esa misma casa. Qué sé yo, me parece como, y esto de como de cortarla, digamos, cortar la casa por acá y mirar la axonometría, que por ahí lo que decía Abraham, vos podrías tener, no sé, 5 cortes de esta casa, y los 5 Sí, cortes pueden llegar a ser distintos, entonces, o vos lo podés generar distinto. Entonces ya empezás como casi como a crecer interiormente en esa casa. Trabajás desde el volumen exterior hacia adentro, hace como un crecimiento interno. Me parece que estaría bueno eso, empezar a ver esos cortes. Y sí. después, en relación a las ventanas, que me quedé pensando, Es que es muy que las oscura, ventanas, ¿verdad? sí, demasiado. también deberías como armarte esa estrategia, digamos. Las ventanas, no sé, como que no deberían estar aleatoriamente en algún lugar. Digamos. Cada ventana, si una ventanita de 1 metro por 1 metro, tiene que estar en el momento justo en el lugar indicado. Por algo, digamos. No puede estar aleatoriamente en un espacio dentro de una habitación. O buscarle una intención a esa ventana. Que además de iluminar y además de ventilar, tenga otra intención u otra función. O sea, mirar a través de esa ventana para poder ver el paisaje. Me refiero a la ventana que está en la habitación que da como al patio. Sí, Sí, Nada, porque la orientaste al norte, ¿verdad? Y en un lugar como Francia, pues si quieres, las habitaciones más cómodas están orientadas hacia el sur, ¿verdad? Porque van a agarrar calor. Eh, sí, bueno, aquí Claro, la habitación en planta baja está orientada al sur, la de arriba también está al sur y esta, la principal, hacia el este.
Ah, ok. Pero tus patios, ¿hacia dónde están orientados? Porque el patio es el que es el que le va a dar luz a todo tu espacio interior. Y en teoría también a las habitaciones, porque dicen que quieren voltear hacia adentro. Entonces, la otra idea que yo tenía es que tienes dos patios pequeñitos cuando podría ser un patio grande eh, y orientado hacia el sur, ¿no? Ujú. Sí. Sí, digo, pensaba esta, ¿no? Esta ventana. Que vos decías, tiene una ventana acá, una ventanita ahí. Digamos, esta, que me parecen como sutiles las ventanas, digamos, pero digo, capaz que esta ventana puede estar puesta acá y acá hacer una apertura y poder mirar a través para allá, ¿no? No sé, digo, como Ujú. intentar tener como esa, no sé, Relación. esas relaciones, que tranquilamente lo podría hacer y no tiene mucho recurso, no gastas nada de recursos para hacer esto. Eh, digamos, esas relaciones. Esta ventana, digamos, ¿por qué está acá y no está acá? Por ejemplo. Da lo mismo, digamos. Entonces, digo, buscarle, si va a poner tres ventanas, que sean tres ventanas que estén clavadas donde tienen que estar. Eh, Está bien. y mostrar hacia dónde estás mirando con esas tres ventanas. Ujú. O por lo menos tener la intención, digamos, de que tenga esa intención de ver hacia dónde estás mirando. Porque si no es como, no sé, que esta ventana da algo que no sé, cumple solamente la función de iluminar y ventilar. Y yo podría estar esta ventana acá, en este punto que se va a abrir, esta ventana en este punto, que cuando vos entras a la pieza mirás para afuera y te genera esta circulación como de aire, digamos, en otro sentido. Ujú. Digamos, como buscarle esa lógica a las ubicaciones de las ventanas. Ok. Ok, bueno, Uriel, pues más o menos digo, necesitamos, te digo, más información también para visualizar más. Es un proyecto que es muy complejo. Entonces, complejo, pero al mismo tiempo sencillo. Ya empiezo a entender realmente, pues el trabajo que es este. O sea, y todo tiene que ver desde cómo entras también, ¿no? O sea, tú estás entrando a la casa oscura de una manera muy oscura, date cuenta, ¿no? Eh, porque le haces una trampa que potencia la oscuridad. O sea, esta trampa, ¿no? Y esta trampa de llegar ahí entre muros, 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 incluso me deja pensando en la escalera, por eso también lo que decía Federico de la sección en en isométrico, pues yo no sé si una escalera que te cubre la vista hacia el otro lado del muro, en ese sentido es la más correcta, ¿verdad? O sea, no sé si debería ser mejor una escalera helicoidal o algo que no te bloquee las vistas y que te permita romper, ¿no? Romper, hacer una apertura hacia el otro lado, ¿verdad? Porque aquí yo lo que buscaría es darle luz a estas personas, ¿sabes? O sea, yo en esta intervención buscaría de cualquier modo meterle luz a la casa. Por eso te decía fotografías, porque no sé si es porque las ventanas están cerradas o qué pasa, Es que pero así les gusta estar. este, O sea, porque el- no quieren que los vean. ¿Va? no, no. Entre más privacidad, bueno, sobre todo por, bueno, uno es la privacidad y la otra es el calor. Porque si dejamos abierto o sea, cualquier casa en esta zona, se mete el calor. La diferencia siempre es entre, por ejemplo, afuera entre 28, 30 y adentro 21, 22. O sea, la diferencia sí es grande. Entonces, si dejamos abierto, se mete más el calor. Qué interesante eso, ¿eh? Pero bueno, ¿habrá alguna una forma de tener frescura y tener luz? O sea, esas son de las preguntas que yo me haría, ¿sabes? Porque o sea, no sé, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si se rompe ahí y se continúa no sé, ¿verdad? Yo estoy haciendo esto, pero ya ahora pienso en esta, ¿verdad? ¿Qué pasa si las escaleras las mueves, no sé, de ahí y de repente extiendes un poquito los mismos muros, no sé qué, y consigues un patio acá, ¿no? Pero bueno, sería un patio al norte, pero bueno, patio al norte que no le va a dar calor, ¿verdad? O sea, le va a dar luz, luz del norte, pero no le va a dar calor. Ujú. Entonces, de esa manera se podría abrir toda la planta, se quita la escalera de ahí. Imagínate eso, ¿no? Eh, todo el área de la sala, comedor, cocina, eh, se vuelve
pues esto de acá, ¿no? O sea, es toda esta zona, Ujú. pues ya tienes toda esta vista, ¿no? O sea, todo el mundo puede voltear a ver hacia acá, y el patio lo puedes igual proteger, ¿no? Eh, Aquí en esta parte, o sea, Ajá, este como ventanal, sí, o sí. ¿sí se Para extender entiende? el muro, extender este muro, ahí. Exactamente, ¿sí se entiende? O Ujú. sea, Incluso pensaba esto, digamos. extender Capaz que una esto. estrategia es ver qué cantidad de volumen necesitas de programa y ver qué cantidad de volumen tenés en lo existente. Entonces, en base a eso, decir, bueno, el volumen que necesito poner, ver qué volumen sacás de la casa. Entonces, no sé, también la escalera podría ir afuera de la casa y Sí, cruzar y entrar a esto, digamos. Me parece como estrategia decir, bueno, tengo, no sé, 10 metros cúbicos. De programa necesito 15 metros cúbicos. Bueno, tengo que meter 5 metros cúbicos en algún lado. Entonces, esos 5 metros cúbicos, ¿cómo los pones? Y cómo esos 5 metros cúbicos interaccionan con lo existente. Eh, por eso es como que me parece importante pensarla a esto como un contenedor en volumen, y ver realmente qué cantidad de volumen tiene ese contenedor y qué cantidad de volumen es utilizable por ese contenedor. Qué sé yo, superponer programas que sean secundarios, armar, no sé, una especie de pastillita, digamos, acá, en esta posición, que necesite 2 metros de altura o 2 metros 20. Entonces acá tenés como una pastillita de servicio, y ya mucho de los servicios lo metés, los volcás sobre este lado. Entonces superponés programa, baño y capaz que cocina y lavadero. ¿Lavadero le dicen? No sé. Bueno, lavadero sobre este sector. Pero lo pensaría más como en volumen y en corte a esto. eh, para ver Está bien. realmente cuánto te necesitas poner. Ujú. de acuerdo. Ya para ¿Tenés acá? terminar, te voy a dar nomás una referencia, porque ya nos alargamos muchísimo. Goja Segawa me hizo recordar, es que traigo la idea de este contenedor que tú decías, Federico, un contenedor adentro de otro contenedor. Entonces, Goja Segawa tiene esta casa que valdría la pena ya después analizar, porque hay una conferencia de él en YouTube donde explica ciertas cosas. Bueno, Pinterest no nos sirve, ¿cómo se llama? Casas de campo pequeñas. Esta de acá, esta sí nos sirve. Pero él mete un volumen adentro de otro volumen. eh, a ver, se me ocultó. Afasia no funciona bien. Déjame buscarla. A ver cómo se llama. Es esta de acá. Mm, mm, mm. A ver si sale. No, me sale lo mismo. Pareciera que nomás está publicada en afasia. Mm. Interesante todas estas cosas que puedes lograr, ¿no? Si tienes esta cubierta tan grande de altura y puedes jugar con distintas cosas que le pasen arriba, dependiendo esa losa, dónde la puedas cortar. Eh, esto de acá, a ver si me sale aquí. Habitar Italia. La imagen que quiero que veas. Digo, solamente por el tema de los techos inclinados. Hasta cómo sale aquí. Digo, eso puede ser un problemón, ¿verdad?
Pero es interesante cómo, si te fijas, hace una doble sección del techo inclinado, ¿verdad? Y aprovecha el espacio entre la doble sección del techo inclinado, porque este es el techo inclinado exterior y este es el segundo techo inclinado, Uriel. Entonces, genera un espacio entre los dos espacios. Es como si le metiera un globo adentro de la casa y la arquitectura es lo que está pasando entre el globo y la casa. No sé si me doy a entender. Sí, Entonces, o sea, este techo que se ve aquí no es el techo inclinado desde la fachada. O sea, si hiciéramos una sección de esto, a ver si puedo ver esto acá. Es como si tuvieras tú esto, luego tienes tú esto. sí, Entonces, es muy interesante cómo aprovecha, ¿no? O sea, cómo aprovecha este espacio, porque por ahí estaban las escaleras para salir a la azotea. Eh, entonces, es parte de trabajar en sección, ¿no? Y poder conseguir espacios que no podrías conseguir de otra manera. Eh, y lo deja translúcido, ¿no? Una cosa muy, muy, muy interesante. Te digo, la conferencia está en YouTube. Aquí se puede ver algo de esto, pero me parece que, por eso te digo, me encantaría ver mira, fíjate esto, ¿no? Cómo vuelve a trabajar la sección aquí y, y consigue iluminar hacia el techo el baño. sí. Aquí estamos viendo en el segundo nivel, entonces corta, este techo que se ve aquí es el techo de la otra fotografía, de las primeras, que se veían las dos aguas, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando del otro lado, ¿no? Si hiciéramos la sección de esto, se la voy a tener que hacer yo porque no la muestra él. Ese baño es como si tuviéramos este techo acá y aquí estás en el lavamanos. No sé, ¿verdad? Probablemente aquí está pasando otra cosa, pero es como si tuvieras esto aquí así. Yo aquí estoy, aquí estás en el otro espacio. Aquí está la ventana porque se veía una ventana hacia afuera, aquí, ¿no? En la cabaña. Entonces, fíjate cómo logra voltear a ver hacia el cielo, trabajando en secciones, espacio, ¿no? Entonces, pues o sea, esta casa está lleno de esos espacios adentro, ¿sí me entiendes? A eso me refiero, ¿no? Como que o sea, en esta sección, este es el globo, ¿no? O sea, este es el globo. Entonces, todo lo que sucede alrededor, ¿no? Lee el futuro primitivo otra vez para que entiendas la idea de notación musical sin pentagrama. Es un concepto que te digo que te puede dar posibilidades de este tipo. Fíjate, ahí estás en el mismo baño y estás volteando a ver, este es el panel del techo translúcido que se veía en el salón. ¿Te fijas? Aquí está la ventana que dibujé hace ratito. Esa ventana es esta ventana, ¿no? ¿no? Sí, Entonces, la pues, conexión que hace con el interior, exterior, o sea, desde el baño poder ver hacia afuera. exactamente, ¿no? Entonces, digo, dale una exploración a las secciones de este proyecto. Fíjate lo que está pasando acá. O sea, de repente se complejiza un montón, ¿no? Porque hay espacios dentro, ¿no? De esos globos, pues, ¿sí me entiendes? Eh, de esos prismas, pues. Porque fíjate cómo se ven las dos aguas. Estas son las dos aguas exteriores. Y estos son los nuevos que él genera. Si no te pones a hacer la sección actual, no vas a poder, no vas a poder hacer mucho o no vas a poder hacer el proyecto que deberías de hacer. O sea, entonces, o sea, hazle unas 5 secciones al estado actual. O sea, hazte 2 longitudinales, porque tienes una L, entonces necesitas 2 longitudinales en cada L y 2 transversales probablemente. Entonces, unas 6 nos ayudarían bien ahí a entender cómo vas a. Y créeme que una vez que hagas ese ejercicio de la geometrización del estado actual, la propuesta te va a salir sola, ¿sí me entiendes? Porque se va a ver muy obvio lo que tienes que hacer. ¿Vale? Sí,
Pues, gracias. Perfecto, muchísimas gracias a ti. Jóvenes, hay que avanzar. ¿Quién está listo ya? Yo, Leonardo, perfectísimo, adelante. sí. Compartir pantalla. Ajá. Ahí está, ¿sí se ve? Sí, Ok. Buenas tardes, arquitecto Abraham. Buenas tardes, arquitecto Federico. buenas tardes. Yo soy del proyecto asignado. El proyecto se llama La Casa del Abuelo. Ahorita voy a explicar más o menos de qué trata el proyecto y qué es lo que es. Es una edificación realizada por el DIF dentro de un parque. Se llama Rafael Murillo Vidal. La tipología es un club de día para personas de la tercera edad en el que se realizarán eventos y actividades recreativas como el baile, la pintura, la música y la lectura. Este espacio debe contar con el confort necesario para las personas que interactúan en él y tiene que respetar en su mayor medida la naturaleza que lo rodea. La otra vez el arquitecto nos había dicho que con una frase definiéramos lo que iba a ser nuestro proyecto. Yo puse: la arquitectura nace de la tierra, como si siempre hubiese estado ahí. Eso es más o menos lo que quiero dar a entender con mi arquitectura. Bueno, ¿para quiénes? Es para personas de la tercera edad. En México se llaman personas de la tercera edad a partir de los 60 años por cuestiones de la jubilación. Porque, bueno, nos explican que la tercera edad es una transición de la vida y más bien no se define en una edad, sino que se define como un lapso de tiempo en el que te vas convirtiendo en una persona de la tercera edad. ¿Qué es lo que se quiere lograr? Se quiere lograr un espacio donde las personas mayores de edad puedan tener una opción a la cual puedan acudir durante el día para realizar actividades recreativas como lo son el baile, juegos de mesa, lectura, pintura, música, etc. También se quiere lograr espacios de convivencia sana en donde las personas se sientan cómodas y se les pueda brindar un buen envejecer. Bueno, en Córdoba, que es donde está ubicado esto, el 28% de las personas son de la tercera edad. O sea, son bastante, de 200,000 habitantes, el 28% es de la tercera edad. Bueno, está ubicado en Córdoba, Veracruz, México, en un parque de 4 hectáreas que se llama Parque Rafael Murillo Vidal. El contexto histórico un poco de lo que es Córdoba. Es una ciudad que se fundó en 1618 por apoderados españoles, porque es una ciudad de transición entre lo que es la Ciudad de México y Veracruz, la ciudad de Veracruz. Entonces era una ruta económica muy importante de comercio y asaltaban mucho. Entonces esta ciudad la fundaron apoderados españoles con el fin de proteger este espacio para que no hubiera tantos asaltos. Por eso, por lo mismo, podemos encontrar en el contexto de Córdoba el Palacio Municipal, que es arquitectura colonial, la ex hacienda de Tuxpan, que también es muy colonial, la zona colindante al parque, que es arquitectura popular tradicional, que está inspirada mucho en la arquitectura colonial, que por los arcos de medio punto, los balcones. Y al lado del parque también tenemos una zona arqueológica, que es la zona arqueológica de Tuxpan, que aún no está descubierta al 100%, sino que ahorita están trabajando en ella. Tenemos museos como lo que es el Museo del Café. Bueno, tenemos 2 rutas para llegar al museo. Una que es la calle 2, que se puede ver de color rosado, y la calle 6, que se puede ver de color rojo. La calle 6, que es la de color rojo, es la ruta principal por donde pasan los micros. Entonces, yo decido poner ahí el área de ejecución, que va a ser de 750 metros, y ahí es donde voy a realizar el proyecto donde se ve la parte verde dentro del parque. El contexto un poco de la zona. Tenemos en la parte norte lo que sería la Facultad de Arquitectura de la Universidad Veracruzana. Tenemos también en la parte norte la ex hacienda de Tuxpan. Tenemos al este lo que sería la zona arqueológica, literalmente pegado al parque. Y también tenemos al este la que es la ex hacienda Santa Margarita.
Y al sur tenemos un estadio de béisbol y un gimnasio. Aquí a la izquierda podemos ver lo que sería la calle, exactamente lo que se vería desde la parte donde voy a ejecutar el proyecto. Tuxpan es de un clima cálido húmedo, con temperaturas mínimas de 18 grados y máximas de 35. Está a una altitud de 860 metros sobre el nivel del mar y la época de lluvias es de mayo a octubre. Tiene una precipitación anual de 1800 milímetros. Los vientos dominantes vienen del sureste a 4 kilómetros por hora y tenemos una máxima de humedad de 52%. Esto quiere decir que es muy húmedo, entonces pues hay mucho bochorno. Aquí en el terreno podemos apreciar que pasa un pequeño arroyo sobre el terreno. Es un arroyo que está ahí, pero creo que está contaminado. Tenemos lo que sería un estudio solar del 21 de junio, que es un solsticio del 21 de junio, que es el día más caluroso, a las 8:30 de la mañana, a la 1:30 de la tarde y a las 6 de la tarde. Y pues esto sería el recorrido del Sol de este a oeste con inclinaciones hacia el sur. Abajo se puede ver lo que sería un corte longitudinal con una pendiente del 5% en el área del terreno. En esta área. Esta parte longitudinal sería del 5%. Y de la otra parte tenemos una pendiente del 3%. Bueno, en el sitio existe flora, como el ficus, el árbol ficus. Va a haber muchos dentro del proyecto que se van a tener que respetar, árboles grandes de 60, 80 centímetros de tallo. Existe lo que es el cedro americano también dentro de donde se va a ejecutar la obra. El almendro, el árbol de tulipán, el árbol mulato, la bugambilia, que le voy a dar mucha importancia dentro del proyecto por los colores. Me gusta mucho el color de la bugambilia y esta planta que se llama crotón. Son plantas que existen originalmente en el parque y que se van a tener que respetar. La fauna que también existe dentro del parque es el cacomixtle, el conejo, la zarigüeya, la ardilla, la paloma y algunos pericos. Y los materiales aledaños a la zona, que se usan mucho los materiales contextuales, son el ladrillo, la piedra caliza, el concreto, la madera, el acero y muchos colores coloniales. Son los materiales contextuales que se encuentran en la zona, dado que hay una minería donde extraen lo que es la piedra caliza, entonces utiliza mucho la piedra caliza y es el material principal con el que voy a desarrollar el proyecto arquitectónico. Algunos sistemas constructivos como el arco de medio punto, el arco canopial y el patio también son muy utilizados. Bueno, aquí hice una pequeña zonificación, un diagrama de flujos también. Y el programa arquitectónico, que sería un máximo de 750 metros cuadrados, lo que nos pidieron. Va a requerir de un acceso a vestíbulo, una recepción, un consultorio, un área de usos múltiples con capacidad de 80 personas, 4 talleres, un patio de convivencia y una oficina para el trámite de credenciales del INAPAM, baños generales, un cuarto séptico, una cocina para impartir clases y dar abasto a la casa, una bodega y un cuarto de máquinas. Más o menos aquí hice una diagramación donde tenemos el acceso al vestíbulo con 94 metros cuadrados que me distribuye a un salón de usos múltiples con 161 metros cuadrados y el acceso a su vez me distribuye también a una recepción de 11 metros cuadrados que me distribuye un consultorio de 16 metros cuadrados. El vestíbulo igual me distribuye a lo que son los talleres, que en total son 4 y con un total de área de 100 metros cuadrados que están conectados a la vez con los sanitarios de 24 metros cuadrados junto con el vestíbulo, y los talleres me llevan a un patio de convivencia que está conectado con una cocina taller y el patio de convivencia también está conectado con lo que sería el INAPAM. Aquí más o menos puse los árboles que hay en la zona, que son almendro, tulipán, cedro,
ficus. Y lo que hice fue que en esa área, que ya existen esos árboles, encuadré los patios. Lo primero que hice fue, bueno, creé esta retícula de 1,20 por 1,20 y después fui cerrando lo que fueron los patios, respetando los árboles. En base a eso fue lo primero que hice para generar mi proyecto. Después, ya cuando tenía los patios trazados, todo lo que, el área donde iba a hacer mis proyectos, localicé los árboles y ya tracé los patios, zonifiqué de acuerdo a las áreas que me habían dado, como se ve también en este diagrama. Y esa es más o menos mi propuesta arquitectónica. Bueno, son las mismas circulaciones del diagrama. Tenemos un acceso que primero como que te reduce y te encierra. Al acceder está todo cubierto, más o menos, no sé si se aprecian las líneas de proyección de la cubierta. Es un acceso que te mete como a una cueva y después te liberan un vestíbulo que amplía. Se puede ver aquí en el corte, en el primer corte, en el corte longitudinal, cómo amplía lo que sería la zona de la recepción. Y tiene vista hacia el exterior del parque. Es la única zona que tiene vista hacia la parte posterior del parque, porque en la parte posterior del parque hay una zona como para que los niños lleguen a jugar. Entonces, quise evitar esa vista posterior al parque porque hay muchos niños. Entonces, pues para las personas de la tercera edad puede ser a veces un poco, bueno, molesto para ellos. Un minuto más. Sí, claro. En el corte transversal, en el salón de usos múltiples, bueno, en el corte longitudinal se puede ver cómo me fui tratando de adaptar a la topografía por medio de rampas, desde el centro, que en este caso sería la recepción, y me fui subiendo hasta llegar al patio, adaptándome a la topografía, y también fui bajando hasta llegar al salón de usos múltiples. Bueno, aquí en el corte... en el corte número 2, en el corte transversal, en la sala de usos múltiples, se puede ver cómo lo que trato de hacer es generar 2 muros que, bueno, hay más muros, son 4 muros en total, pero se ven Leonardo, perdón, pero tengo que ser un poquito más estricto porque si no, no vamos a acabar. Tengo que cortarte ahorita. Vale, voy a agarrar, te voy a solicitar control de tu pantalla para poderlo mover, ¿vale? Federico, tú me dices, vamos viendo. Vamos, arranco. Me parece que por ahí la estrategia esta de tener los patios, digamos, de que el proyecto se relacione a los patios, me parece que está buena, pero bueno, yendo como directo a la estrategia, fíjate, digamos, porque veo justo en la planta, pero digo, fíjate digamos, el programa que tenés acá, digamos, tomando como un espacio casi como de articulación, es un consultorio. O sea, yo ahí, digamos, como que intentaría ser como más riguroso en ese sentido. Digamos, acá no pondría absolutamente nada. Y si volvemos a lo anterior, a ver el diagramita de estrategias, estaba acá. Digamos, yo creo que en el centro pondría esto, que sería el patio, y de ahí intentar distribuirme a las otras áreas. O sea, de última, llegás al acceso del vestíbulo y al patio. Y desde el patio, hay que después aparecen un montón de patios, ¿no? Pero, digamos, como tener ese espacio central que vos dijiste, un patio donde se relacionan, donde se realizan actividades. ¿Ese patio cuál sería en la planta? El patio grande, digamos. Sería esta parte, el patio de convivencia que dice en la parte norte. Ajá, que está pegado a la cocina. Hasta ¿Sería este patio? No, tiene unas mesitas, tiene 6 mesitas. Hasta la parte norte, colindante con la parte norte. ¿Este de acá? Esos dos, es que es un patio abierto, pero está echado igual. Ahí te estás dando cuenta de un problema, ¿va? Que tienes tantos patios que ya no sabes cuál es para cada qué cosa. Sí, por ahí, bueno, tenía que ver un poco con eso. Digo, capaz que este patio, digamos, queda como armado y rectificado y es el patio que te distribuye a los talleres, a los sanitarios,
y es el patio de llegada, digamos, cuando alguien va a visitar a las personas de la tercera edad, las actividades se dan acá, no se dan en el fondo del sitio. Y también algo que, digamos, que yo cuestionaría, esta relación que vos dijiste, digamos, de que por ahí la relación entre la gente de la tercera edad con los pequeños puede ser como conflictiva, y yo creo que al revés, digamos. Yo creo que la gente de la tercera edad pueda tener como un contacto visual de los chicos o de los niños jugando por este sector, los hace como más vitales, ¿no? Porque, digamos, no es lo mismo estar encerrado en un lugar sin ver a nadie que estar acá, digamos, haciendo alguna actividad y que estén en contacto con los chicos que están jugando acá en el parque. Entonces me parece que esta relación es como clave, digamos, casi como que esto sería el proyecto, ¿no? Sí. Eso es la entrada, el espacio público, donde se hacen todas las actividades, y esto lo intentaría meter dentro del proyecto, que para mí es como clave en ese sentido. O sea, es algo que pasa fuera de tu proyecto, pero que con un solo recurso lo metes dentro de tu proyecto, y me parece que le aporta como calidad humana al proyecto este. Y después, bueno, podrías distribuir, qué sé yo, esto sería como la parte, no sé, como más privada, o de cocina, de sanitarios, patios más con un calibre más chico, y esto de acá podría ser el Zoom, otro patio, o sea, queda como casi como distribuido en tres áreas diferentes, digamos. Lo más privado, sanitario, cocina, comedor, patios más calibrados, más chiquitos para otros usos. Esto que será como lo más público, intentando meter esto. Y esto que sería como la parte de, no sé, Zoom, o para una salita de auditorio, me imagino que es esto, con su patio, con, bueno, sanitarios. Esto lo veo como medio agregado, adosado. O sea, a esto lo vincularía con este paquetito programático que es el consultorio. O sea, como que agruparía el consultorio con esto. Entonces ya no te quedan dos piezas. Esto, fíjate que acá te queda como un granito en el medio de un espacio que me parece que puede ser muy bueno, digamos. Y esto acá queda como que lo tuviste que poner y lo pusiste ahí agregado, como al final. Igual y lo podría empaquetar, ¿no? O sea, en esta zona, no sé qué, y de esa manera marcar más la relación con la ortonalidad del jardín este que tú hablas, Federico. O sea, esta cosa, ¿no? Hice unos renders en la parte de abajo donde igual se puede comprender, yo creo, lo que serían las fachadas, y abajo lo que serían los espacios interiores igual. Más o menos, cómo era De cómo se acuerdo. hacían más o menos los espacios. Qué bueno que muestras de esto de una vez para empezar a analizarlo. Olvídate, vamos a dejar esta arquitectura de los cuernitos. Vamos a tratar de hacer piezas más claras, ¿verdad? Porque no lo necesita el cuernito, ¿pa? O sea, a eso me refiero. Eh, Creo que lo puedes resolver sin eso. Fíjate, te voy a compartir, creo que se los mostré a los alumnos sí, se los mostré a los alumnos del sábado, rápidamente. Es un proyecto de Souto de Moura. Por el tema de la claridad, Leonardo, porque tu proyecto está muy interesante, porque pues son una serie de patios que están adaptándose a los árboles, ¿verdad? Sí, claro. Pero fíjate todo el orden que le falta, ¿no? O sea, ve el proyecto de Moura. Y fíjate qué claro es, esto es una escuela, y hace algo muy similar a lo que dice Federico, fíjate, Federico, ¿no? O sea, esta idea, ¿no? Porque por aquí entras. Entonces tú llegas acá peatonalmente y fíjate cómo se abre claramente hacia el paisaje, porque esto es una topografía que está empinada, y la cota va bajando, fíjate. ¿Sí se entiende? Sí lo entiendo. Eh, entonces, desde que llegas, el proyecto te permite atravesar la vista, ¿no? Ok. Y ya después te comprime y te hace cosas, que también tu acceso ahí siento que
se parte, ¿no? Porque sacas demasiado este volumen. Me gustaría más que fuera una sustracción más que una adición, ¿verdad? O sea, y que tuvieras un espacio techado exterior y un espacio descubierto exterior, no sé qué. Pero fíjate qué interesante, es como la idea muy clara, ¿no? Esta pieza cuyas oficinas más privadas se abren a patios contenidos por este muro y salones más públicos se abren hacia el paisaje, ¿no? Eh, eh, es una secuencia, fíjate, todo lo que ve hacia la calle, de alguna manera lo cierra con estas pantallas. Ok. Y todo lo que ve hacia el otro lado lo abre, ¿no? No te digo que lo hagas igual, aunque sí te digo que si lo haces igual o haces una estrategia similar, o sea, en el sentido de que muy pulida y estas cosas, pues te quedaría algo muy bello, ¿ah? Porque también saldrían las copas de los árboles entre esos espacios y cosas como muy interesantes. Pero bueno, quizás solamente para que lo tomes de referencia, no literal, no literal, eh, pero que veas qué limpio puede llegar a ser, ¿no? La propuesta cuando la ordenas como muy claramente. Fíjate Ok. cómo se ve desde arriba, ¿no? Esas piezas y cómo se van enmarcando los patios. Entonces, quizás hacer una mezcla como el orden que tiene este proyecto, fíjate ahí las pantallas cómo se despliegan y te contienen las vistas hacia la calle, ¿va? Y de ahí salen árboles y cosas. Fíjate el baño también, o sea, todo el programa de servicios se ventila hacia las fachadas contenidas y todo el programa de aulas se abre hacia el otro sentido. Eh, pero me encanta porque es muy, muy ordenado. Eh, Fíjate qué claro es, ¿no? Las circulaciones. Eh, Tú puedes hacer algo más juguetón, ¿verdad? O sea, menos rígido, pero conservando ese rigor. Ok. Eh, Sí, más o menos fue igual lo que traté de hacer en el proyecto, poner estos muros que también me cerraban todo lo que es la fachada. ¿Puedes ponerlo ya para terminar? Un minutito Sí. ya. Ajá. Vale. Aquí en la fachada poniente fue lo que traté de hacer poniendo ese muro que me tapa todo el sol del, este, ¿Cuál? de- del poniente en la primera imagen. Y O que sí sea, hubiera como algunas cosas que vieran hacia el parque, o sea, un espacio especial para ver hacia el parque, pero los talleres, por ejemplo, fueron los que cerré la vista, que se puede ver en la fachada cerré la vista, porque como son talleres de música, de danza, donde se tiene que prestar atención, y pues luego los niños están jugando o así en ese entorno, por eso fue que propuse estos planos ponte a que no me... ver, ponte a ver también la escuela de música creo que es de Carrilo. A ver, ¿Dejo de compartir pantalla? no. Voy a compartir yo y ahorita dejo de compartir. Escuela de música, Joao Carrilo. Escuela de música en Lisboa, sí, sí es este. Digo, también por ese tema, ¿verdad? Y para que analices cómo resuelven el tema de los salones, de los salones de música. Eh, es un proyecto que también te genera un claustro, ¿no? No sé qué. Eh, pero bueno, lo pongo como una referencia más que nada para que analices ese tema de cómo están articuladas las aulas. Eh, es cierto, o sea, voltean hacia el patio y del otro lado tienen muros que contienen las visuales. Todas esas aulas están. Ah, el arco. ¿Dónde quedó el autóctono que íbamos a usar? Sí se. Ah, no, bueno, claro, es que ese arquito ahí, pero pues todo se vale, ¿verdad? Pero conservando el rigor. No sé si lo conocen a Gualano. Gualano son los uruguayos. ¿Solano o cómo? Gualano, Gualano. A ver, Gualano son uruguayos, tiene una casa. o el año, Gualano. sin la N. Gualano. Uruguay. A ver, lo estoy escribiendo mal. Federico. Gualano. GU. Ah, GU. Ah, LA.
NO. Gualano, Gualano. Ah, de acuerdo. Ok. Esto de acá. Tiene una casa. Me quedé pensando cuando hablaba de los arcos de medio punto y de las bovedillas, me armé como toda una historia que digo, hasta podría, porque acá parecería ser que todos los programas tienen casi como el mismo calibre de altura, digamos, la misma altura. Sí. Y yo creo que, digamos, teniendo como la posibilidad de tener un ingreso con un calibre distinto entre lo que es el espacio, digamos, el espacio interior con la profundidad y con el ancho y con la altura, trabajando esto de los arcos, que por ahí vos lo mencionaste vos, digamos, que es como una construcción tradicional del lugar, del sitio, se podría ir manejando diferentes alturas y jugando con eso y armando diferentes como crujías, donde se van desarrollando los programas en relación a la escala y a la función que tienen. Pero bueno, Buenísimo. después si Buenísimo. querés, no sé, pensaba, digo, este ingreso tiene como la misma altura y la misma escala que los baños. Entonces, creo que se puede trabajar una especie de topografía que le dé como un valor agregado a los espacios. Buenísimo, completamente. Por eso también te pongo estas imágenes del Kimball Art Museum ya para terminar, Leonardo. Arquitecto, Y creo que no sé si está compartiendo la pantalla porque no la puedo ver. no se ve, entonces deja de compartir tú. Eh, Qué mal. Necesito modificar entonces bien esto. Y es que hace ratito estaba mostrándoles esto. Ah, bueno, eso, ahí está. Ahí está la de Gualano. Ajá. ok. Digo, pensando esa espacialidad, Ujú. digamos, sin tener, digamos, el escalonamiento de techos planos, uno podría ir armando diferentes espacios bajo una topografía que armás con unas cubiertas de arco de medio punto. Sí, 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 podría estar buenísimo. Y te habla del uso, Leonardo, ¿no? Te habla del uso de lo que está pasando ahí. En el auditorio crece, en la oficina baja, ¿sí me entiendes? Sí, puedo usar diferentes niveles, sí, sí. Ujú. Entonces, sí se vieron las imágenes, bueno, estas sí se vieron. ¿Y el Kimball Art lo viste? No, ese no lo vi. Ah, este es el Kimball Art de Museum de Louis Kahn. Entonces, digo, aquí son todas las cubiertas iguales, ¿verdad? Pero te hablan de esa estructura que fíjate, o sea, tenemos que empezar a pensar la arquitectura, ¿no? En todas las dimensiones. Entonces, o sea, cómo entendemos el objeto, la pieza, desde de los distintos ángulos, ¿no? Eh, entonces, con distintos tipos de arco, no sé qué. Entonces Y se ya podría para, jugar con las alturas y los tamaños de las cubiertas, ¿no? sí, 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 sí. Y ya para terminar, la Case Study House. Case Study House, no me acuerdo cuál es, pero hay una que me encanta que trabaja también con esas cubiertas de bóveda de cañón, eh, que te generan unos espacios buenísimos. Déjame ver. Esta es una belleza. ¿Sí la vemos? Ok. Entonces, también, ¿verdad? O sea, te habla de... Y si entiendes, Leonardo, lo que te está diciendo Federico es que trabajes en sección, ¿verdad? O sea, porque la sección es la que es la que te habla de esas alturas de los techos, pues. O sea, es de la que te habla de esas distintas relaciones, ¿no? Eh, Ok. ¿Cómo se llama esa obra? Esta obra es la Case Study House ¿Qué es esto? número 20. Esta es de... La verdad, este nombre no me lo he aprendido. ¿De quién es esta? Casa Vaz. Casa Vaz. Pues bueno, una belleza. ¿Vale? Arquitecto, ¿le puedo compartir nada de último los renders de lo interior para Sí, 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 dale, 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 dale. eso? Ah, son esos. Ok, olvídate de los vidrios Tintex verde para empezar.
nunca más los vuelvas a proponer, nunca más. A menos que haya algo raro que quieras hacer, pero que no sea. ¿Tú qué dices, Federico? Acá se vería la copa del árbol. ¿No? Claro. Digamos, capaz que acá cambia, digamos, y pasa a ser otra escala, ¿no? Porque baja bueno, acá es justo el consultorio. O sea que esto sería como casi el doble. Y hasta puede pasar de largo y armar un semicubierto, digamos, que como que acentúe esa perspectiva. Hubo unas imágenes, te recomiendo, Leonardo, ver las sesiones del sábado, porque hubo unas imágenes de esta hacienda que tú también utilizaste, pero también te recomiendo, no leíste El futuro primitivo, lee El futuro primitivo, hay un concepto en El futuro primitivo que te habla de la ruina. O sea, esto parece nuevo, ¿no? O sea, esto no te habla de una arquitectura que se está asentando en el pasado, ¿no? Ve a Doshi, a Balkishna Doshi, en su estudio. O sea, necesitas romper ese cristal y generar estos espacios interior-exterior, ¿sabes? O sea, estos espacios... Sí, sí, claramente esta imagen podría estar en, no sé, Miami, en cualquier parte del mundo, pero bueno, creo que carece de como de lo auténtico de la construcción que tienen ustedes. Digamos, claro. es casi como impersonal. Sí. Entonces necesitas meterte en las atmósferas, pues, y para hacerle esas atmósferas, o sea, tienes que estar pensando en el mismo material en los pisos o en los techos, o al menos en los muros y en los techos, o sea, ese aluminio que le pones anodizado, casi que súper brillante, ¿no? O sea, tendrías que estar pensando en otra cosa, pues, o sea, tendrías que estar pensando por eso te digo, en la idea de la ruina, ¿no? En una idea mucho más natural, ¿no? Fíjate las secciones, qué lindas son, ¿no? Como el espacio del estudio se crece, ¿no? O sea, entonces, otra vez, ¿no? Con lo que empezamos, la idea del zaguán, la idea del porche, o sea, necesitas generar ese equilibrio entre el interior y el exterior a lo largo de tu proyecto, porque así como vimos esas imágenes, es demasiado rígido, ¿no? No hay un intermedio. Entonces, o sea, ve qué bellezas, pues, ¿no? O sea, andas caminando por ahí, estás adentro, la vegetación, no te mojas, pero está completamente ventilado. ¿Cómo se llama esa obra, arquitecto? Disculpe. Es la oficina de Doshi, estudio. Uh-huh. Y Maestro te Juan. habla, y te habla mucho de Louis Kahn, porque recuerda que Doshi trabajó con Louis Kahn y trabajó con Le Corbusier. Entonces, obviamente, el Kimball está inspirando la oficina de Doshi. Ok, perfecto. ¿Vale? Sí, muchas gracias. Es pensar la piedra no como un revestimiento, sino como parte material de la construcción, de la estructura del ¿Como un centro, apoyo ¿no? como estructural? Y en las imágenes vos, la piedra aparece como un revestimiento, Una digamos, como un fachaleta. adosado a algo que ya existe, preexistente. Y el anodizado lo acentúa mucho más. Hay una imagen que es tremenda, que se ve el cielo raso blanco, la piedra que tiene un espesor de 5 centímetros, y ahí te das cuenta, digamos, ahí es como que ya pierde la intención y la potencia de la piedra, como piedra. ¿Quieres compartirla ya para terminar esa imagen? ¿Comparto mi pantalla? ¿No? Sí, nomás para ver esa imagen. Ok. Pero espero que se entienda. Acá. Claro. Uh-huh. ¿Es ahí? Es esa, ¿eh? Sí, es en esa. Esto pasa a ser un revestimiento del cielo raso, ya esto pasa a ser como un decorado, digamos, del espacio. No lo forma. No forma esa atmósfera que estábamos hablando antes. Ok, arquitecto. Sí, entonces ya voy a mejorar esos puntos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Vamos a darle. Ok. Aquí, maestro Juan. Una Sí. pregunta, ¿por qué no los templados o los cristales color verde? ¿Cuál es la razón de ser? El color verde no es el color natural del vidrio, ¿no? O sea, es un agregado que se le da para que adquiera esa tonalidad.
Entonces estamos buscando que los materiales sean lo más natural posible. Entonces, ese color verde es como hacer artificial, ¿verdad? Y es un artificial, ¿cómo te puedo explicar? Un artificial falso, ¿cómo te puedo decir? Pero vaya, es por el color verde. Como Me meto en la definición. Yo creo que ese verde opaca el verde natural que se ve después del vidrio, que es el pasto y el árbol. O sea, confunde como la naturaleza de lo que pasa después. Que si fuese un vidrio transparente, uno ve lo auténtico del árbol, lo auténtico del pasto y del paisaje que se ve atrás. O sea, yo, digamos, desde ahí creo que el verde no va, o el azul o cualquier otro vidrio tonalizado. Porque lo importante de ese espacio es ver el exterior, ver qué pasa después. Es como si vos tu vida la ves bajo un lente, si vos preguntaste, Ernesto, si vos a tu lente le ponés un vinilo rojo, a tu mundo va a ser rojo, ¿entendés? Entonces, a Abraham lo ve, tiene la cara roja, y a mí me ve rojo. Es un poco eso, ¿no? Mejor imposible. Buenísimo. Vale. ¿Quién está listo ya? ¿Elena? ¿Voy yo? O bueno, Ernesto, ya, dale, adelante. Sí. Buenas tardes. Sí, Voy claro. a compartir pantalla, arquitecto Abraham, un gusto. Buenas tardes a todos, arquitectos. Muy buenas tardes. Adelante, sí. Permítame. Compartir pantalla. Ok, es el abuelo. ¿Sí lo pueden ver? Está en proceso. Listo, ahora sí ya. Ok. Buenas tardes. El proyecto asignado es Casa del Abuelo. La ubicación es Ciudad de Córdoba, Veracruz, México, dentro del Parque Murillo Vidal, al norte de la ciudad. Yo soy el arquitecto Ernesto Navarro y me asignan este proyecto, el cual el propósito es crear un proyecto para personas de la tercera edad, son abuelos. Los abuelos son una deliciosa mezcla de risas, historias maravillosas y amor. El objetivo, proporcionar un refugio para la convivencia entre los abuelos en donde puedan realizar actividades en comunidad con los adultos mayores, en un ambiente natural, fluido y con diversos espacios, interiores que organizan a través de talleres, terrazas al aire libre, servicios con áreas de uso múltiples. Por lo consiguiente, tenemos la historia del sitio donde nos asignan, que es Córdoba, Veracruz. También ha sido conocida como Lomas de Huilango. Huilango es una pequeña ciudad importante. Perdón. Es también una ciudad importante. Punto de antiguo corredor comercial de Ciudad de México, el puerto de Veracruz. Está enclavada a la orilla de la cordillera montañosa de la Sierra Madre Oriental y en la parte sur de la región montañosa del estado de Veracruz. Es también conocida como la ciudad de los 30 caballeros, ya que fueron fundadas por 30 miembros de la familia importante de la región, debido a que tuvo que fundarse por los asaltos que se daban en la región cercana a los centros culturales, parques y gastronomía. Es una zona metropolitana muy importante en la región de las altas montañas. La arquitectura que predomina en la ciudad de Veracruz es el estilo neoclásico, como los que podemos observar aquí en las imágenes. La ubicación. Aquí en la macrolocalización se encuentra en el país México y la microlocalización se encuentra en la ciudad de Veracruz, dentro del Parque Murillo, al norte de la ciudad. Después de haber tenido la ubicación, empezamos a estudiar lo que son los vientos, lo que son promedios anuales y el clima en Córdoba, Veracruz. Aquí tengo unas gráficas, las cuales por medio del Windfinder, se llama la página, que te ayuda a saber la meteorología de los vientos y de cada ciudad, ¿no? Entonces aquí hay una gráfica. Después de obtener los vientos hacia dónde corren, que son al suroeste, venimos a lo que es el análisis solar del terreno. Para hacer ese análisis solar del terreno, utilizamos un programa, lo cual geolocalizamos el terreno exacto y nos da aquí la latitud, que son 18 grados, 90 minutos, 47.54 segundos noroeste, y la longitud son 97 grados, 92 minutos, 79.63 segundos oriente. Entonces aquí, en esta parte de acá tenemos lo que es el plano con la topografía y generamos lo que es el norte. Aquí tenemos el sur, que es sur poniente.
Aquí podemos ver la vista en planta con el domo, cómo es que podemos afectar, ¿no? Con las sombras y el recorrido del sol entre una hora de las 9 de la mañana, a las 12 del día y a las 5 de la tarde. Aquí les voy a dejar en la siguiente lámina lo que es un recorrido virtual solar, donde podemos observar el sol que hace su recorrido, las horas, aquí van contribuyendo las horas, el día y fecha, ¿no? Entonces el sol va haciendo su recorrido y va afectando aquí el modelo que podríamos a futuro poner, ¿no? La edificación arquitectónica. Entonces aquí se pueden ver las sombras. Y realmente, pues esto es exacto, ¿va? Porque está geolocalizado. Consideraciones del proyecto. ¿Me ven ustedes o ven la pantalla? Estamos viendo la pantalla. Es que bueno. a ti te detuve el video porque te estabas trabando un poquito. Bueno. Consideraciones del proyecto. El proyecto es de puerta abierta respecto al parque, la relación con el mar, naturaleza, vistas sobre el horizonte, accesibilidad universal. Es proporcional la convivencia entre los abuelos, espacios abiertos, que deberán haber acceso hacia áreas exteriores. El horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El límite máximo es un área interior de 750 metros cuadrados. Nos dan un programa arquitectónico, lo cual nos piden acceso, vestíbulo, recepción, consultorios, áreas de uso múltiples con capacidad para 80 personas, 4 talleres para impartir clases, patio de convivencia, oficinas para trámites credencial INAPAN, baños generales, cuarto séptico, cocina para impartir clases y dar abasto a la casa, bodega y cuarto de máquinas. Una vez teniendo lo que son los programas arquitectónicos y las consideraciones, estudiamos el terreno, ¿no? Y vemos hacia dónde tenemos el norte y vemos toda la topografía del terreno y empezar a observar, ¿no? ¿Cuál sería el mejor lugar para, ahora sí que para proyectar? Entonces observamos una calle principal y una calle secundaria. Entonces viendo toda la topografía, estudiándola, en estas partes está muy pronunciado y prácticamente acá está más plano y más accesible y con mucha plusvalía para poder asignar el área, ¿no? Para proyectar. De ahí vamos a un diagrama de zonificación de áreas. Entonces yo acá hago mi diagrama de zonificación, donde empiezo mi acceso, mi vestíbulo, llego a una recepción y parto a lo que es una simetría, que es hacia un lado que puede ser bodega, consultorios, archiveros, oficinas INAPAN. Salgo a un jardín, que tengo unos jardines que son gemelos, y distribuyo mis talleres, talleres 1, que serían los 4 talleres, y genero un vestíbulo, lo cual me da acceso hacia el salón de usos múltiples, hacia un patio de convivencia que tengo que pasar por un comedor, mi cocina, mi séptico y cuarto de máquinas. Una vez teniendo esta parte de acá, empiezo con mis bocetos, empiezo a sacar ideas, empiezo a cuadricular terrenos. ¿Por qué lo cuadriculo de uno por uno? Porque así empiezo a sacar la fluidez desde el lápiz, ¿no? Empiezo a escalar, ¿no? Las medidas. Entonces mi cuadrícula uno por uno me sirve muchísimo para saber el área sobre que vamos a ir trabajando. Empiezo a sacar más bocetos de cómo voy a plantear mi idea. Aquí otros bocetos de fachadas. Y ya una vez teniendo esto, hago mi plano de conjunto para saber realmente cuánto es el área que me va a ocupar mi proyecto arquitectónico. Aquí podemos ver mis plantas. Y aquí ya tendría yo definitivamente ya mi plano arquitectónico definido. Aquí puedo tener un plano, voy a compartir, a ver, aquí está. Aquí tenemos lo que es el acceso principal que tenemos hacia la calle que es de plusvalía. Entramos hacia esta parte, tengo un árbol acá que es el terreno que pues tratando de preservarlo, con un cristal hacia esta esquina que le da mucha iluminación hacia mi área de recepción. Entonces entro en esta área de recepción y tengo un área de control. Con este muro hago un remate visual, lo cual hacia este lado tengo las oficinas de INAPAN,
el cual tengo un área de 6x4 para poder trabajar con 2 módulos de muebles. Empiezo a generar lo que son simetrías de todo el área. Y hacia este lado tengo el área de consultorios. Tengo el consultorio con su respectivo medio baño, ¿va? Que requiere el doctor. Entonces acá igual genero simetrías en muros, ventanas. ¿Por qué generar simetrías en ventanas? Para cuando se construye es más rápido, ¿no? Y también es más... Un minuto, Eduardo. Ernesto. Perdón, Ernesto. Y llego a mis espacios interiores. Tengo 2 jardines grandes y tengo 2 pasillos, los cuales dan seguimiento hacia mis talleres. Otro vestíbulo grande. Tengo un baño principal para darle fluidez a todo el conjunto. Mi salón de usos múltiples, estrado. Mi restaurante. Mi cocina, un dispensario, basura que sale hacia esta parte de atrás. Salgo del restaurante y tengo un patio de convivencia. Aquí ya tenemos la maqueta virtual, cómo es que empieza a formarse con los muros. Mis techumbres, así que las entradas de luces, aires. Mis fachadas. Y aquí está. Vale, muy bien. A ver, ¿cómo podemos controlar esto? Sí, creo que se te está trabando un poquito. ¿Puedes? ¿Pongo mi plano o el...? A ver, vamos a la planta. Ajá. A ver, adelante, Federico, si gustas empezar. Ahí voy. Algunas cuestiones. Cuando te referías a la simetría, yo creo que, a ver, no digo que no puede ser, digamos, que no puede ser simétrico. Lo que creo que vos no tenés un mismo programa de un lado que del otro. Porque ¿por dónde pasa el eje de simetría? ¿Por acá? Pasaría acá en este centro. De aquí lo estoy partiendo. Sí, que es el que manda, son los talleres. 2 cosas respecto a eso. Creo que para que el edificio funcione y tenga una cierta flexibilidad, los talleres me parece que los agruparía. Y los pondría como cerca de este, acá, ¿no? Ahí. Y pienso, digamos, que también podrían ser, qué sé yo, 2 talleres acá, 2 talleres acá, o los 4 talleres funcionando como pueden funcionar los 4 juntos o separados, y a la vez podría unirse también a esto. Con lo cual, en realidad, vos podrías armar como todo un paquete acá programático de uso múltiple, usando esto, pudiendo usar los talleres para ampliar este Zoom. Con lo cual, eso ya, digamos, me parece que eliminaría esta cuestión de simetría, porque de cualquier manera tampoco existe esa simetría como vos lo planteás. Porque este paquete programático que está acá no responde a este paquete programático. O sea que simetría no hay. Entonces me parece que sería como mucho más claro tener como esta secuencia, donde vos acá empezás a tener como el área como de servicio, cocina, baño, pueden ser salidas, digamos, visuales al exterior, ir pinchando, y esta es como la crujía esa que te ata casi todo, que es como un gran espacio público donde van pasando distintas actividades. Y remata como en el exterior. Me parece que quedaría como un poco más ordenado y más flexible, o sea, donde todo esto puede funcionar como un gran espacio de trabajo, donde se puede empezar a unir, y esto como ese gran distribuidor que también tiene uso. Y de esta manera este ala que queda sobre este lado pasa a ser como el área de apoyo hacia todo esto hacia todo este espacio central que está acá. Respecto a los patios estos internos, ¿estos patios vos los estás generando o hay árboles existentes? Los estoy generando para tener ventilaciones acá en el centro. Bueno, intentaría buscarle como una posición, lo mismo que cuando hablábamos de las ventanitas en el proyecto de Alan, creo que era. Intentaría buscarle la posición.
Tampoco creo que tenga que ser dos, podría ser uno, más grande, que esté en relación a algo. No porque sean simétricos, digamos, es como que vos buscás la simetría, pero en realidad en ningún lado se ve la simetría porque no hay simetría. No hay. O sea, vos decís, el eje lo paso por acá, pero esto no responde a la simetría, esto no responde a la simetría con esto. Lo único que es simétrico son las aulas, y ni siquiera esto, porque esto no es simétrico con esto. Hasta incluso el ingreso de este, me parece como ingresar, y esta diagonal, ¿qué ves con esta diagonal cuando ingresás? No ves nada. Entonces, volvemos a lo mismo de antes, digamos. Creo que cada uno se tiene que armar ese relato y ese discurso de cómo llegar al proyecto y cómo abordarlo, o la obra. O sea, está este arbolito acá que en realidad cuando vos entrás lo tenés como a este costado, pero tu mirada o tu ingreso natural es hacia acá. O sea, vos cuando entrás ves esto. Ok. Y ves una pantalla acá de un muro, o sea, ves esto que es, no sé, un área como de servicio. A lo sumo digo, bueno, no sé, que el patio esté acá, o sea, que entrás directamente ves un patio, pero, digamos, en eso creo que también rompería esa simetría. Y espacialmente volvemos a lo mismo del otro proyecto. Creo que esto no debería tener la misma cualidad y calidad espacial que esto y que esto. Me refiero a las alturas, ¿no? Creo que estamos. De acuerdo. Ya vi por qué defiendes el vidrio azul. Perdón, Ernesto. Necesitamos, necesitamos necesitamos mucha más elegancia en todo, desde tu presentación, desde cómo pegaste nomás recortaste ahí información de no sé dónde, y de acá, y de acá, y de acá, cuando pudiste haber hecho una síntesis de esa información, solamente lo valioso, darle un formato. O sea, eso habla de tu calidad como arquitecto desde cómo presentas la idea, desde cómo dejas aquí estos rectángulos azules que no te ayudan nada porque ni visualmente son agradables y también confunden, ¿verdad? Porque ya no sabes si son parte del proyecto o qué están haciendo ahí, ¿verdad? O sea, no sé si la banqueta que hace esto, o sea, entonces hay que cuidar mucho la manera en la que transmitimos las ideas, la graficación. Todo lo que te dijo Federico es completamente cierto, el tema de la simetría. La simetría es casi un pecado en la arquitectura. O sea, te lo juro que es muy, muy complicada la simetría. O sea, lograr una simetría interesante no, o sea, si te fijaste, es lo primero que te dijo Federico. Entonces siempre les digo, lean entre líneas las críticas. O sea, no te va a decir la simetría, no, pero sí te dice, la simetría, no sé qué, ni siquiera la tienes, entonces no pasa nada. Pues todo, ¿no? O sea, desde cómo explicas o sea, ¿esto qué es? Que se me entró la pantalla. Se Esto Ajá. se ve de esta parte. Es para cuando estamos acá en el comedor y sales al patio libre. Pero fíjate, o sea, necesitas mucho más rigor porque ¿qué tiene que ver ahí un círculo, ¿no? Una cubierta circular ahí. Es al aire libre esto. No Sí, lleva pero cubierta. Ajá. ¿y entonces por qué tiene esa forma? ¿Y por qué tiene aquí estas vigas? Pues tiene algo de Sí, es para cubierta. generar sombras como pérgolas. ¿Y qué tiene que ver eso con todo lo demás? O sea, ¿qué tiene que ver con toda la ortogonalidad de esa curva de ahí? No tiene que ver nada, pues. Entonces, o sea, necesitas generar una idea todavía más fuerte, ¿no? Tú ponte a pensar, este taller, ¿a dónde ve? Pues ve un pasillo, que vea un vidrio. ¿Cómo lo ventilas ese taller? O sea, necesitas ventilación cruzada. Aquí hace mucho, bueno, menos calor que en Veracruz, pero de todas maneras se agradece muchísimo la ventilación cruzada. Entonces, o sea, el entender
este taller de aquí, pues también, ¿a qué ve, no? O sea, pues ve al vidrio y el vidrio ve al pasillo. Entonces, ¿qué tanto te entra la ventilación si aquí hay otro vidrio, no? Entonces, ¿cómo está articulándose estos salones con la ventilación? Luego, la otra cosa que me hizo mucho ruido es esta gran pieza. Creo que no la había visto tan grande en ningún otro proyecto. Sí está dentro del proyecto este salón de usos múltiples. ¿Cuántas personas caben ahí? Son Está 80 grande. personas. 80. Y así viene con todos porque no lo había visto, no me había fijado que hubiese una pieza tan grande. Sí está así, sí está para 80 personas. Bueno, buenas tardes. En mi Buenas caso, tardes. que también soy de proyecto asignado, sí, Ajá. mi espacio de 80 personas también lo puse algo grande, pero como me comentaba la arquitecta Marce la sesión anterior, Ajá. que pues tomé en cuenta ya lo de COVID, toda esa realidad nueva que tenemos y dejé espacios entre silla y silla. Bueno, Ok. también como que se me agrandó muchísimo el espacio. No creo que tanto, pero sí está grandecito. Es que se ve grande, ¿va? Como comentario. Yo también tengo el mismo diseño y aparte sumándole el escenario y que la cabina de audio y Ajá. ahí tras bambalinas, ¿verdad? Sí. Bueno, a ver, ¿puedes volver a compartir, por favor? ¿O se cayó? No, aquí estás, Ernesto. Ahí es, ahí anda. Entonces, necesitamos mucho trabajo contigo, Ernesto, pero mucho trabajo, porque estoy viendo esto como si fuera un edificio, ¿no? ¿Te fijaste el proyecto de Manolo? Es muy ligero o de alguna manera no se ve que interrumpa, ¿verdad? En ese gran parque. Y tu proyecto pareciera que es una cosa muy pesada, pero no en el buen sentido, ¿no? O sea, una cosa, no sé, como ese masacote, ¿no? Ahí o sea, y todavía le añades esta cosa de acá como para darle más volumen. No lo sé. Y otra, El lenguaje de esas ventanas. Dime, Federico. no, digo, esta relación, digamos, que hablábamos antes, por ahí que yo medio como que contaba de las obras del estudio, digamos, por la escala que tiene este proyecto, casi como que salís y te caes a la calle. Yo creo que le falta como un espacio, ¿no? También, Intermedio. Trabajar ese también. espacio intermedio entre el edificio y la calle y la vereda. Está como que está ahí, digamos, está casi pisando el cordón por donde pasan los autos, me imagino. Digamos, hasta en ese caso, hasta en ese sentido es como que me parece como, no es la palabra agresivo, pero como poco pertinente, digamos, o que tiene como poca sensibilidad, sería. Sí, parece que es una clínica ahí del Seguro Social pues como todas las que te encuentras por ahí, ¿no? De repente. O sea, le hace falta arquitectura, le hace falta mucha arquitectura. O sea, le hace falta homogeneidad en sus huecos. Fíjate cuántas ventanas tiene esto, ¿no? O sea, no sé cuántas son, pero son varias, ¿va? O sea, atrás, otro huequito, una ventana en escuadra por acá. O sea, todas las críticas que ya dimos, utilízalas, Ernesto, porque o sea, necesitas leer el futuro primitivo, pensar la arquitectura, o sea, para generar una estrategia mucho más equilibrada en tus llenos y vacíos, porque date cuenta, toda la masa que tienes construida, así en esta imagen como la tienes, los vacíos, fíjate cuáles son. Es este cuadrito verde y estas dos manchitas de acá. Todo lo demás en este proyecto, todo lo demás es lleno, todo. Entonces, tendría que ser al menos mitad y mitad. O sea, te fijaste el proyecto de tu compañero anterior, o sea, cómo generaba estos patios que están articulando los espacios, hay unos más grandes que otros, siempre hay perspectivas hacia dónde ver en los recorridos, vas caminando y te encuentras con un patio, llegas a un salón, te encuentras otro patio, y de todas maneras la crítica fue homogeniza esos patios, porque están muy dispersos de todas maneras, pero el tuyo es como que lo opuesto, ¿no? Es como que te hacen falta
esos patios, ¿no? Te hace falta ese vacío articulador, te hace falta lo que te dice Federico, esta separación, ¿no? Esta amabilidad entre el edificio y la calle, estos espacios cubiertos pero abiertos, o sea, todo lo que, lo que veíamos en los proyectos de Doshi, ¿no? En los proyectos de Khan, en los proyectos de los arquitectos de estos uruguayos, con las cubiertas altas que te permiten sentir el exterior, que no tienes el vidrio, o sea, un espacio, no veo ningún espacio en este proyecto donde estoy cubierto, donde no me mojo, pero puedo ver el parque, ¿verdad? Donde puedo estar en contacto con el exterior. No lo tiene, o sea, porque ni acá se lo das, solamente haces unas vigas ahí que no sé bien el sentido, ¿verdad? O sea, no está siendo consciente de esos espacios intermedios, de esos porches, de esos engaguas. Y bueno, ya todo lo que te dijo Federico es muy importante, ¿no? Porque te habla de la síntesis, ¿no? De cómo puedes sintetizar y hacer barras más limpias. Quién sabe si este espacio de acá lo necesitaste para unificar tus dos piezas, la de acá y la de acá. Entonces, quién sabe, quizá, o sea, sería más interesante tu proyecto si fueran dos piezas, ¿no? O sea, una barra y otra barra, quizá, no sé, desfasadas, y a una de esas dos barras le ingresas por el desfase, ¿no? Entonces, yo entro por aquí y me cubres, ¿no? Me cubres con tu losa. Entonces, toda esta zona es exterior y los cristales llegan acá, ¿verdad? Y entonces yo giro por aquí y de repente descubro ese patio, ¿no? Entonces, quién sabe, probablemente se vuelve a repetir ese espacio de transición. Entonces, aquí tengo este espacio que tú tienes aquí, yo lo tengo acá con las mesas y estoy cubierto, pero estoy abierto, ¿no? Y de aquí ya me voy a salones, el auditorio, no sé qué, pero es una cosa mucho más simple, ¿no? O sea, no son cuartos y pasillos para llegar a los cuartos y ventanas entre los cuartos y patios chiquitos entre los cuartos. O sea, necesitamos una idea mucho más fuerte, mucho más sencilla, y que entienda dónde está esto. O sea, estás en medio del jardín, estás en medio de un parque bellísimo y le estás encallando una huella muy dura, ¿no? O sea, tan dura con la calle como con el parque, ¿va? Entonces, es un poco eso, Ernesto. Ok. ¿Vale? Sí. Corrigiendo. Okay. Gracias. Buenísimo, muchísimas gracias a ti. Seguimos, Elena, seguías tú, ¿verdad? Sí. Adelante. ¿Comparto mi pantalla? Sí, por favor. Dios, ¿dónde es? Aquí me puedes quitarlo de video para que pueda transmitir, por favor. Claro que sí. A ver, déjenme. Listo, ahí ya estoy viéndolo. Sí. Listo. Ok. Buenas tardes, arquitecto Federico, arquitecto Abraham. Mi nombre es Elena. Estoy trabajando sobre un trabajo asignado, que es igual que mis compañeros, la casa del abuelo. Voy a hacer, la verdad, un poco rápida porque luego el tiempo me come. Está ubicado en lo que es Córdoba, en el estado de Veracruz, en el Parque Murillo Vidal. Nada más como un análisis muy rápido de la arquitectura del estado y del lugar, más que nada, lo separé como que en dos columnas. La arquitectura más viejita, por así decirlo, que es el ex hacienda de Tuxpan, el Palacio Municipal y el Hotel Mansur, contra una arquitectura ya un poquito más contemporánea, que es Foro Boca de Rocking, lo que es la Casa del Abuelo ya construida de Manuel Herrera, y el Museo del Café por los arquitectos M+DA. ¿Por qué se me hizo interesante poner esto? Porque ya con los elementos más nuevos que tiene el Estado, como lo decía el arquitecto en la primera sesión, nadie quiere lo que no conoce. Entonces ya muchos ya conocen esa arquitectura un poquito más nueva y ya no le tienen tanto miedo, por así decirlo. El terreno, como ya lo habían comentado mis compañeros, está ubicado en lo que es el Parque Murillo Vidal. Yo exactamente me ubiqué en la parte de la mera esquinita por lado de la calle principal, donde es un bulevar, y les anexo unas vistitas de cómo se ve o qué estamos percibiendo, tanto del interior del parque con todos esos árboles, como de una esquina que nos da a una primaria y al bulevar principal de esa vialidad.
Como nos había dicho también el arquitecto, como tarea era describir este proyecto en solamente como que una frasecita. Mi intención es crear una arquitectura muda, es decir, que no revele los secretos hasta que ingreses a ella. Quiero que pase desapercibida, por así decirlo, dentro del entorno, que no haga mucho ruido. Una, porque, bueno, este parque no está ubicado como que en la zona más por así decirlo, del lugar, sino que es una zona con un poquito de delincuencia. Entonces no quiero también como que hacerlo tan ostentoso por ese aspecto. Y otra, porque creo yo que una arquitectura entre más simple es más bonita. Creo que esa frase resume muchísimos gustos de la mayoría. Entonces quiero basarme a eso. Y nada más les agregué una frasecita que tenía que ver con un podcast que también nos enviaron al grupo, que resumen la vejez, como lo comentaba mi compañero, por normativa es a los 60 años y más, pero realmente la vejez yo creo que es un proceso individual de cada persona. Pueden tener 70 años y sentirse realmente muy jóvenes. Entonces, sobre de eso también quiero basar el proyecto en general. Tengo el análisis del sitio con los vientos dominantes y todo lo que es el recorrido solar. Tengo ya un análisis más puntual aplicado a lo que es el parque y encontramos justo en la zona en la que yo quiero desplantar mi terreno lo que es el árbol de un ficus, un cedro, un framboyán, unos tulipanes, una araucaria, perdón, y un pino. Entonces, sobre esta flora es la que está ubicada en la zona de acá, donde quiero desplantar yo mi terreno. Tengo también lo que son los vientos dominantes y toda la trayectoria solar, que para mi buena fortuna realmente me coteja con la vista que tengo al interior del parque, que realmente creo yo que no hay nada más bonito que ver como que los árboles o el interior del parque. Entonces es una cosa que sí realmente quiero aprovechar. Y en las vialidades tengo 13 arterias a las que me comunican este parque. Las dos son de ambos sentidos y tienen buena circulación. Pero otra cosa que realmente como que me incitó más a ubicar mi parque en la parte de la esquinita es que una es una arteria principal, entonces hay como que más fluido de personas, que me lo hace más seguro el entorno, porque las calles que están a los laterales no hay como que tanta afluencia vehicular, entonces siento que es como que muy insegura para mis viejitos y pues como que no se me hacía muy viable. El programa arquitectónico que ya les comentaron mis compañeros, todos los espacios que nos dijeron que tenía que tener. Busqué referencias ya aplicadas a ese tipo de construcciones. Desgraciadamente en México como que no hay esa cultura de crear espacios para personas de la tercera edad. Todos los encontré como que en España, en Austria o en Francia, pero realmente me dieron como que un panorama muchísimo más amplio de cómo puedo llegar a resolver todos estos conflictos. Tengo mi zonificación, que la dividí en 3 partes, que es el área pública, el área social y el área privada. Tengo ya aquí un diagramita, todos los espacios que vienen en el programa arquitectónico y más o menos cómo los fui ya acomodando conforme a esa zonificación que les había comentado de las 3 zonas. Este proyecto lo quiero basar en 2 tipos de arquitecturas que realmente a mí me gustan muchísimo, que uno es la arquitectura mexicana, porque siento que me transmite esa calidez a la que están acostumbradas y a lo que quiero que las personas de la tercera edad también como que transmitan, que es una calidez, un sentido de hogar, y una arquitectura japonesa, que toda la arquitectura oriental siento que transmite como que un orden, una tranquilidad, que combinados creo yo que puede ser como que por ahí un giro interesante. En las imágenes de referencia tengo a Ricardo Legorreta, que era un arquitecto que tomaba lo que es la luz y las formas ortogonales como una base de una arquitectura temporal, y eso también creo que es muy importante. Es bonito construir edificios, pero que no solamente sea por moda, sino porque realmente estén asentados y que pasen 50, 70 años y siga siendo como que un lugar atractivo a las personas que lo vean. Y a Hiroshi Nakamura con una arquitectura donde nos incita más como que a la reflexión y a la meditación en todas sus construcciones. Y ya para
para finalizar, tengo lo que es mi propuesta arquitectónica. Me comentaba como comentario la arquitecta la sesión pasada, que es esta población actualmente, pues es como que de las más vulnerables a toda esta cuestión de COVID, entonces había que tomarlo en cuenta. Yo sí, la verdad, como que sí me fui con esa idea de, ok, después de esta etapa, realmente creo que la arquitectura va a dar un giro completamente y hay que adaptarse. Pues eso sí que es parte del trabajo. Y en lo que es esta parte, digamos que modifiqué la banqueta para darle un poquito más de amplitud, para poderle darle más jerarquía a la entrada. Tengo 2 accesos, hablando de una arquitectura normal, serían como que 2 accesos a mi inmueble. Actualmente, pues obviamente va a ser como que uno para acceso y uno solamente para salida, para tener como que un control o un filtro más de sanitización. Automáticamente tengo aquí lo que es una recepción y también me funge como un vestíbulo que me va a repartir a lo que es el área más privadita, a lo que es el área más pública. Justo enfrente tengo aquí un pequeño jardín, un patio. No es el principal, pero sí es como que veo tanto la recepción y tengo de fondo todo el parque con los arbolitos y demás. Por esta parte tengo lo que es mi consultorio. Y un error que cometí en la propuesta anterior fue como que eran unos pasillos demasiado grandes, creyendo que no quería que se viera como un pasillo de hotel, pero tomé como que el principio de igual manera de la arquitectura oriental y trabajarlo como si fueran engaguas, en donde no fuera como que un pasillo, sino más bien estuviera yo recorriendo tal cual la arquitectura con vegetación a los lados, como se ve en la arquitectura oriental, con demasiados jardines interiores. Fue como que mi idea. Tengo por acá lo que es la cocina, que me da abasto a tanto a lo que es el inmueble como a las que van a tomar cursos. Y en esta parte tengo los 4 talleres que nos dijeron, que era música, danza, pintura y lectura, con unas puertas que si quiero privacidad las puedo cerrar, si quiero como que tener interacción entre taller y taller las puedo abrir y estar viendo ahora sí que el taller de enfrente. Y en esta parte tengo como un punto de encuentro los 4 talleres junto con la cocina, que también puede fungir como un taller, para que tengan como que ahí el espacio de poder interactuar todas las personas y obviamente también poder ver lo que es el entorno. Este proyecto realmente está medio interesante por la topografía, que está accidentada, y porque hay demasiado arbolito. No quise realmente quitar ninguno, más bien como lo acomodé, realmente traté de rescatar y solamente voy a replantar a 4 arbolitos, que es un croto, un cedro, un almendro y un tulipán, en los nuevos patiecitos que fui formando. Por la parte más de acá arriba tengo lo que es la oficina de INAPAM, y es lo que le comentaba al arquitecto. Yo aquí tengo lo que es mi área de uso múltiple para mis 80 personas, pero de igual manera, o sea, yo ya las sillitas ya no las puse pegaditas como estamos acostumbrados, sino que sí les fui dando cierta sana distancia, por así decirlo, para que no hubiera algún conflicto por ahí. Y pues de igual manera, mi idea aquí es que esta parte sea como un espejo de agua y tenga la losa como que perforaciones en estas partes que quiero transmitir como las engaguas, para que sea como que ese juego entre la luz difusa y el vientecito y el que estoy viendo al exterior, pero estoy adentro. Es como que la esencia principal. Bien. Y ya son 10 minutos. Excelente, muy bien, Elena. Empezaste muy bien y te me fuiste quedando. Adelante, Federico. Bien. Voy a decir algo que tiene que ver, es común a los 3, creo que, proyectos que vimos en relación al centro para personas para la tercera edad. Los 3 casos tienen un análisis de estudio de los vientos predominantes, del asolamiento, de la topografía, y después, cuando van al proyecto, es como que se olvidan, lo dejan de lado y no aparece nada, absolutamente nada, o por lo menos no se ve reflejado. Es como que tienen todo un análisis previo que está bueno, pero cuando vamos al proyecto, casi como que viene un proyecto que extrapolado de otro lado y viene a parar acá.
eso como punto 1. Después, en relación a los referentes, digamos, que tomaste, vos tenés, bueno, vamos a la planta primero. Después vamos a las imágenes. No sé si tenés imágenes. ¿Esta? No, la planta que estaba recién. No, la planta que estaba Ok. recién. ¿Esta? Ahí, perfecto. Veo como algunas cosas. Me parece que de los tres es el que más ordenadito y organizado está. Pero bueno, veo como ciertas cuestiones que por ahí generaría, digamos, hablando más que nada con esto de la inseguridad que planteabas. No sé si este patio es de acceso público, digamos, si esto es como de acceso público, estos espacios, no sé, digamos, son de acceso público. Me imagino que los 4 son de acceso público, ¿no? Ajá, bueno, en los pequeños no lo había tomado, la verdad, como que muy en cuenta, pero los grandes sí, o sea, no le puse como que realmente una barrera, porque en la parte que se ve como acá, esta escuadra, es otra construcción que tiene, es ordenamiento vial o educación vial, algo así. Entonces, entiendo yo que no es como que muy fácil el acceso por esa zona, entonces por eso también no me preocupé como por ponerle una barrera. Ah, acá hay una obra. Ajá, ¿Había un esto proyecto? le comento algo de educación vial. Estaba medio investigando que no es como tal una construcción muy alta, entonces por eso también todo lo del asolamiento y lo demás se comentaba, por eso le di también esa inclinación, porque en este sentido ubiqué todas las posibles ventilaciones y el rastro solar, por así decirlo, por eso en esta partecita tengo como que todo para que tengan tanto una buena ventilación como una buena iluminación en todo el día, porque se supone que el servicio empieza desde las 9 de la mañana a las 6 de la tarde. O sea que vos entrás por acá y la visual es una construcción, lo que está acá. No tengo tan claro qué tan alto está, porque veía yo la sesión del sábado y comentaba el arquitecto que si estorbaba se podía como que modificar, pero no estoy segura, la verdad. Bueno, o sea, si acá hay una construcción, yo creo que no es el ingreso más feliz, digamos, para el lugar este. Yo me imaginaba que todo esto era como una visual abierta hacia el parque. No, por eso en esa Limpio. parte planeaba colocar un arbolito de los que voy a replantar en esta parte para como que tapar esa parte y sea como un punto focal al ver la entrada y al estar en esa estancia. Sí, o sea, probablemente tenga que ver con una cuestión de implantación, de que no sea esta la implantación más feliz para el proyecto este, quizá en otro lugar, digamos, siendo que si acá hay una construcción, que no sé si tenés fotos de este lugar, pero, digamos, entrar ya sabiendo, digamos, de que hay una construcción acá que te va a tapar la visual con semejante parque, y que para tapar esa construcción que hay, ya estás pensando que le vas a poner un arbolito acá para taparlo, me parece como que no es demasiado acertado. Perdón, ¿puedo decir algo? Sí, Perdóname. adelante. Hola, ¿cómo estás? No, esta parte de acá es como si fuera una playa, es como un estacionamiento donde enseñan a... ¿Es plano? Es bajo, es plano, no hay, es abierto. O sea pensé. que no hay nada que te bloquee la visual, digamos. Okay. Bueno, habría que ver, digamos, habría que tener como un Claro. recorrido fotográfico, digamos, de ver qué es lo que realmente se ve cuando uno entra acá. Qué sé yo, me parece como, digamos, prioritario. Es el ingreso al edificio. No es una visual que uno tiene desde un baño del edificio. No sé, eso como punto 1. Después me parece como que estos intersticios, que me parece que están buenos, intentaría por ahí, digamos, como cerrarlo acá con alguna, no sé, con algún cribado de ladrillo, con algo, con la intención de generar un espacio que sea como abierto, que alguien pueda salir desde acá, a esos patios casi como japoneses que nombrabas vos, igual que acá, digamos, donde empezás como a reconstruir un poco la figura de este edificio, casi como una pieza única.
digamos, otra cuestión que me preocupa es esto, digamos, esta llegada a este zoom, que llega al medio de las butacas. Intentaría llegar a un extremo. O llegar acá, o llegar de este lado, incluso hasta, creo que debería ir como invertido, porque me parece que el paisaje se da hacia aquel lado, ¿no? Hacia este lado. Digamos, las mejores visuales o las miradas más lindas son hacia este lado, y es hacia donde vos ponés el servicio del auditorio o del Zoom. Entonces, digamos, haría como capaz que la espalda hacia este lado o acá, digamos, la espalda del Zoom, y lo abriría completamente hacia aquel lado. Cosa de que cuando si tiene unas cortinas, están todas abiertas, tenés una visual como plena hacia el parque. De acuerdo. Me resulta como un poco extraño, digamos, esta pieza casi, no sé, me gustaría verla cómo se ve en alguna axonometría o en alguna imagen. Me imagino que tiene que tener otra altura en relación a esto. No sé si tenés hecha alguna volumetría o algunas imágenes. ¿De cuál área, perdón? No, de todo, una axonometría o unas imágenes del proyecto. No, no me dio tiempo a hacerla. Pero por lo menos en lo que es el área del múltiple, por lo mismo, yo soy de Veracruz, entonces entiendo que hace demasiado calor y más con demasiada conglomeración de gente. Entonces, por lo menos esa sí pienso manejarla en una altura, pues casi una doble altura para refrescar el ambiente, para hacer las ventilaciones cruzadas y para que esté iluminado también. Está bien. Bueno, buenísimo. O sea que, no sé, lo que pienso es que si uno piensa que esto... ¿Ahí se ve el cursor que estoy marcando en rojo? Sí, todas las rayas se ¿Sí? ven, pero ahí, ahora ya. Borro. Sí, si quieres borra otra vez. Ahí Sí. está. Digamos, si uno sigue con este muro, y acá pasa a ser ese muro una especie de muro privado, digamos, de una de las obras que vi de un centro de aislamiento de la tercera edad en España, digamos, esto se cierra como capaz que a 3 metros, y este muro pasa a tener 6 metros, pero todo tiene la misma materialidad, empieza a tener como toda una continuidad material, que por más que esto tenga 3 metros y esto tenga 6, hay una unidad. Si no, creo como que esto va a quedar de 3 metros, esto va a quedar de 6, esto no sé qué escala tendrá. Digamos, cuando empiece a armar la volumetría y empiece a pensar la materialidad y los cierres de esto, me parece que la materialidad y los cierres del sistema constructivo es lo que te va a dar como la unidad de todo esto que está como medio desmembrado. Creo que estamos. Muy bien. Sí, completamente de acuerdo. Me llama la atención, yo también tendría que ver la volumetría de esa pieza porque esto está enorme. O sea, esto se me hace muy, muy grande y no sé qué tan bien se va a ver realmente con el conjunto. ¿Puedes darle zoom out, por favor, Elena? Ay. Me quedó ahí. No, quiero verlo completo. A ver. Ay. Ahí. A ver, ¿cuál era tu proyecto? O sea, yo les pedí que en una oración me describieran el proyecto. Entonces, ¿cuál es esa oración? Porque con esa oración yo me tengo que imaginar tu proyecto, ¿eh? Okay. Esta era la frase. La finalidad es hacer una arquitectura muda, es decir, que no revele los secretos hasta que ingreses a ella. Poéticamente está muy bien, mas no me explica la estrategia. O sea, me habla de que, ok, una arquitectura muda, un poco una arquitectura ciega, ¿verdad? O sea, que no se expone, que se encierra, pero nada más, todo lo demás, la estrategia no sé, se escalona, longitudinal, patio central, herradura, tipo C, o sea, no me explica realmente, me explica quizá la poética, más no me explica la estrategia. Lo que te dijo, pongan atención todos, lo que les dijo Federico es muy importante. O sea, no hay o sea, si yo te pidiera, a ver, hazme rápidamente un esquema de cómo estás interpretando todo tu análisis del terreno. Así rapidito, breve, en un minuto. O sea, en esta planta, o sea, ráyame cómo estás entendiendo, cómo estás interpretando tu análisis. ¿Y cómo le rayo? Ah, ya.
Ok, mi idea es que en toda esta parte, no sé si se ven las líneas, Sí. no tenga ventanas tan llamativas y que los materiales que maneje yo en toda esta parte, que es la parte pública, al peatón, no me llamen la atención y vuelvo a lo mismo parque, en todas estas partecitas que tengo ya como que visuales a lo que es el parque. Ok, O sea, por todas las ventanas las tienes solamente acá. Solamente son ventanas, en esta aquí ya no es muda. O sea, sí tiene esas ventanas. acá sí, en esta parte sí es muda, en esta, porque es un muro pantalla completamente, por lo menos en la zona de acá. En la zona de acá es donde tengo ventanas, pero quiero colocarlas muy verticales y finitas solamente para poder hacer como que mi ventilación cruzada, por lo del bochorno que les comentaba, pero de ahí en fuera todo el recorrido o que quiero crear con estas áreas verdes, vuelvo a lo mismo, que de afuera no se imaginen que adentro hay lo que hay, por así decirlo. ¿Esas áreas verdes qué son? O sea, porque yo veo ahí unas jardineras, pero no veo patios. No, digamos que toda esta partecita es como que el pasillo y las áreas verdes donde están los arbolitos, quiero como jardines interiores que van a estar a un nivel más abajito, no como jardinera tal cual que se le hace así el marquito con el ladrillo o lo que sea, sino que está en un nivel más abajo. Como si estuvieras, no sé, vuelvo a lo mismo de las engaguas, que estás caminando alrededor de un estanque, por así decirlo. Ok, pero a ver, pero es que, ¿cuánto mide esto de ancho? O sea, esto está muy pequeñito. O sea, si tú le vas a poner vidrio ahí o ¿qué va a llevar aquí? Estos tienen 70 de ancho. No, o sea, tendría yo que realmente hacer el corte. Es una jardinera abierta y arriba está descubierto. O sea, ¿cómo es eso? En solamente una zona planeo que esté descubierta, como que perforada la losa, que era lo que les comentaba, para que pueda como que pasar la luz en esta sentido y crear como que una iluminación interesante en la demás zona. En esta parte es donde les comentaba que quiero colocar mi espejo de agua y que esta misma tenga una perforación en la parte superior para que de igual manera juegue como que con las sombras. Ya. Está. Me parece que digo, se alcanzan a ver las líneas de proyección que te dan a jardineras, ¿verdad? Eh, Más la ventilación cruzada no la logras tampoco, ¿no? Porque tú aquí estás en este espacio que es la cocina. ¿Esto es la cocina o esto qué es? Sí. ¿Y ahí comen también? Para el área común destiné esta parte. Entonces, o sea, preparan la comida, atraviesan el pasillo y se van a comer. Puede ser una opción porque aquí tengo como mesitas también. Estas. Sí, pero es que esas mesitas, ¿cuánto mide ese espacio, verdad? ¿Cuánta gente cabe ahí comiendo? O sea, fíjate, aquí tienes un auditorio de no sé cuántas personas y aquí tienes 4 mesitas para comer y aquí tienes 2. O sea, ¿qué está bien? O sea, cuántas personas van a estar aquí utilizando este espacio? Eh, lo que te quiero decir es que todavía le falta esto, una coherencia de ese análisis también, ¿no? De decirme, a ver, ¿cuántos usuarios tenemos? ¿Cuántas mesas? ¿Cuántas sillas? ¿Cuántos baños? O sea, el entender realmente cómo se va a utilizar esto y lo mismo del tema de la síntesis. Unifica tu espacio de donde cocinen, o sea, recogen la comida y que por ahí cerca coman, ¿no? O sea, aquí tienen que atravesar flujos. Entonces, yo tengo un flujo que si hay gente caminando por aquí, van a estar chocando con las personas que están comiendo, ¿no? Entonces, si unificas las áreas dependiendo del uso, va a ser muchísimo más práctico de vivir. O sea, al final, estas jardineras, hablas mucho de ellas cuando realmente pues es casi nada, ¿no? Pues es una jardinerita de 70 centímetros que pues le llega luz de arriba y ya está. Pero no es un espacio de ventilación, iluminación, pues
poquito, ¿no? O sea, no es lo suficientemente fuerte. O sea, es más fuerte esto que tienes acá. O sea, ahí sí tienes una terraza de 2 metros, de no sé cuánto, con una pantalla que te bloquea las vistas hacia la calle, pero te genera pues un espacio de ventilación, ¿no? Que estaría mucho mejor que estuviera en todo, ¿sabes? O sea, que tuvieras Es lo todo que me acabo de imaginar realmente. que- Sacar que- el comedor hacia esa parte, quizá. Claro, y entonces ya este amortiguador pues mide el doble, ¿no? O sea, ya este amortiguador se viene hasta acá. Entonces ya todo esto es un espacio de jardines que cuando vienes caminando por acá te asomas y ves a la gente comer y no sé qué, y ya después sigue el pasillo, ya después las áreas, no sé qué. O sea, el tema si es un proyecto del silencio, pues debes de generarte ese silencio. Entonces, todavía es más fuerte esta idea de un muro protector, ¿verdad? Que te encierra y te genera ese filtro. Entonces, yo me imaginaría algo así, ¿verdad? Ah, mudo, ok. O sea, le vamos a generar una capa protectora, ¿no? Como esta del proyecto que veíamos. ¿Te acuerdas el proyecto de Derek Delekamp que les mostré en el ¿cómo se llama? En la ruta del peregrino, con esta pantalla de concreto, ¿no? En forma de anillo que lo encierra y ahí sí es un tema del silencio porque te está conteniendo te está conteniendo el ruido. Yo tenía de referencia la de Hiroshima, la de la casa de vidrio, la que está en Osaka. A ver, que no conozco esa, pero ahorita la vemos. Pero lo que te quiero decir es esto, ¿no? O sea, Te dejo de aquí... compartir mi pantalla, es que no se ve. Ah, sí, por favor. Qué cosa, siempre me pasa. ¿Lo estamos viendo? Sí, ahora sí ya. Entonces, fíjate, aquí sí yo le entendería. Arquitecto, quiere hacer silencio en medio del bosque, ¿verdad? Ah, de acuerdo. Entonces genera todo este envolvente de concreto que trabajando en sección es muy interesante porque fíjate lo que pasa, ¿no? O sea, puedes caminarle en algunas partes por debajo del aro y en otras partes te queda el aro como un muro que no te permite penetrarlo, ¿no? Entonces te obliga a trabajar en sección la topografía, ¿verdad? Para hacer un recorrido mucho más dinámico, porque en algunos puntos me enfrento a él y no hay acceso, como acá, ¿verdad? Fíjate qué duro es en esta parte, o sea, no hay, de repente el muro tiene, no sé, cierta altura, fíjate, aquí está la perforación donde yo puedo entrar a este espacio, pero utilizando la topografía, de repente esa pantalla vuela encima de mí, ¿no? Y fíjate qué clara es la idea, ¿no? Qué contundente es esa idea, ¿no? Es este anillo que te contiene las vistas y te genera todo un mundo interior. Tu proyecto todavía le hace falta esa contundencia, ¿no? O sea, necesitas explorar más las estrategias de tus espacios, entendiendo obviamente el uso, ¿no? Entendiendo el análisis que ya le diste al proyecto arquitectónico, para rescatar esta idea mucho más clara, ¿no? Y también quédate, a ver, comparte otra vez ya para terminar. Eh, Esta idea de la pieza, ¿no? Porque tú también se vuelve como este serpenteo que puede estar muy bien, ¿verdad? No digo que no. Eh, pero, pero pareciera que no habla de eso, ¿no? O no sé, o esta pieza puede ser este aro que te contiene, puede ser un poquito más juguetón, no lo sé, y de repente se vuelven como estas secuencias, ¿no? ¿Sabes? O sea, son solamente ideas, ¿no? Esquemas que me imagino, ¿no? Que pueden estar muy interesantes, ¿no? Entonces, imagínate si de repente fuera como esto y tú le llegas de lado, ¿no? Y primero te recibe un jardín y ya después descubrirás lo que pasa acá, después descubrirás lo que pasa acá. Pero ahí sí, de repente podrías generar todo ese jardín intersticial, ¿verdad? Entre esas pantallas o entre esos muros, ¿no? Y de repente esos muros podrían tener sustracciones cuando se abren las vistas hacia los otros lados. O sea, si tu proyecto es realmente quieres voltear hacia adentro, sé más clara, ¿no? O sea, no seas tímida con ventanitas verticales de 10 centímetros, que pues, ¿qué eso qué, no? O sea, eso lo único que es poquita iluminación, ¿no? Pero no es una relación
con un hábitat interior, ¿no? Y yo creo que sería muy interesante ese concepto, ¿no? Porque sería distinto al proyecto que veíamos anterior de los patios, y nos hablaría de otra cosa, ¿no? Y Y yo, realmente quise cambiar todo el concepto. No me animé a meter el muro pantalla en todo el lugar porque también pensé que iba a ser como que muy claustrofóbico y medio iba a causar un conflicto en las personas mayores, quizás hacerlas, no sé, pensar extraño. no, claro, por eso es que no puede ser una pantallita enfrente de ti a 2 metros, pues, o sea, necesitas ser, Un o sea, espacio considerable. necesitas, ajá, o sea, necesitas tener área, necesitas tener otras cosas para que eso se vuelva, para que eso se vuelva más interesante. Si es que quieres hacer esa idea de lo mudo, pues, ¿no? O sea, si no, pues aprende a generar las vistas, pero necesitas ventilación cruzada. Entonces, aquí, o sea, todo lo que tengas de este lado, en teoría tendría que ser patio, ¿sí me entiendes? O sea, no puedes ventilar al pasillo, porque no vas a conseguir ese flujo del viento que te imaginas, ¿no? O sea, solamente la separación de 70 centímetros en la losa, pues no sé, pero me parece que puede llegar a ser insuficiente. Eh, pero bueno, como te dice Federico, pues o sea, es claro, ¿no? Como que el juego de ejes que hiciste y eso se agradece muchísimo. Eh, nada. Sí, yo creo que también, digamos, esa preocupación que vos tenés de los patios, digamos, de que los, no sé, los abuelos se sientan como medio claustrofóbicos, Esa es la palabra. también, sí, también tiene que ver con un poco no sé, la sutileza o la amabilidad que vos tengas. O sea, porque no necesariamente todos los patios tienen que ser de 2 metros. O sea, podés tener diferentes calibres de patios. Un patio puede ser para que salgan, no sé, 2 personas a tomar algo, y otro patio también, digamos, trabajado con estos muros pantallas, puede ser para que salgan 10 personas. Y me parece que ahí también está como lo rico del proyecto, empezar a tener como diferentes instancias y situaciones. Claro. Me parece que eso lo hace como más, no sé, como más interesante y que te den ganas de ir descubriéndolo. Claro, Eh, claro, claro. No, no debe de ser tan literal, ¿verdad? Aquí estamos viendo esto, o todavía no. Si quieres, deja de compartir ya Sí. para terminar ahora sí. Ok. Perfecto. Sí, sí, sí. ¿De quién ¿Verdad? es esa? Este es de Marcio Kogan. Y pues es una belleza y habla justamente de lo que dices, ¿verdad? O sea, cómo esos patios, o sea, la pantalla curva, ¿no? O sea, te genera esa dinámica en las escalas de los patios, ¿verdad? Entonces, Sí. pues no sé, o sea, imagínate que agarras, es como si mezclaras el proyecto de Delecamp, ¿verdad? Con ortogonalidad y al otro lado te saliera otro, o sea, no sé, ¿verdad? O sea, no te quiero hacer el proyecto, es lo que te quiero decir. O sea, quiero que solamente tomes las ideas, las estrategias y generes un concepto contundente, ¿sabes? Que puedas explicar el proyecto de manera fuerte, ¿vale? Ok. Muchas gracias, arquitectos. Buenísimo, Elena. Ah, Muchas nada, gracias a ti. gracias. ¿Quién sigue? A ver, nos falta Jesús. Jesús, Andrea. Bueno, creo que Andrea no, pero Jesús sí. Andrea, no sé si. Te ibas a conectar tarde, pero sí vas a revisar. Sí, sí, ya puse todo en Dropbox Ok, y yo el, también podría. muy bien. ¿Quién sigue entonces después? Seguías tú ya, Ricardo, ¿verdad? Maestro Abraham, todavía no puedo ver mi video. ¿No puedes ver tu video? O sea, no puedo ver mi... Ah, ya, ok. Ya, gracias. Excelente. A ver, si quieres empezar a compartir tú, Jesús, Va. adelante. Para compartir. A ver, nada más le pico aquí compartir pantalla. Sí. Ahí pues. ¿Ahí se ve? ¿Todavía no? Todavía no. ¿No? No. A ver.
Ahí. Ahí está. Listo. Buenísimo. Perfecto. Pues el mío también es proyecto asignado, es Casa del Abuelo. Está igual en la estancia pública para personas de la tercera edad. Perdóname, está en el parque. El terreno se encuentra dentro del Parque Muriel Vidal, al norte de la ciudad. El parque se encuentra en un terreno con pendiente natural. El sitio es en Veracruz, al sur, es en Córdoba, al noreste, y es el parque, que ya lo conocemos. El terreno, aquí ya está delimitado el terreno, y hice lo que nos habían pedido del diagrama de Noli. de Unifil. De Noli, sí. De Noli, sí. Nada más aquí no salió, pero faltaron ahí los nombres, pero ahí tenemos que el gimnasio, el mariposario, tenemos una biblioteca, tenemos una alberca, una palapa, y yo quise ubicar mi proyecto en esta parte. Porque ahí tenemos una rampa y pasamos por la biblioteca, y se me hizo interesante que también tuviera, o sea, si las personas de la tercera edad que tuvieran ahí acceso luego a la biblioteca, y aparte ahí queda a orilla del andador que ahí delimita el parque, y además creo yo que queda un poco más al centro del parque, entonces se vuelve un poco más privado. Este es el análisis del sol, bueno, esa volumetría era de la revisión pasada, pero la fachada más afectada era la del poniente, y ahorita vamos a revisar cómo resolvemos ese tema. La intención del proyecto es generar espacios accesibles para personas de la tercera edad, que dichos espacios resulten no solamente funcionales, sino también estéticos a la vista, siguiendo el estilo barroco y neoclásico de la ciudad de Córdoba, dándole una identidad más cercana al usuario con la misma. Es decir, yo quiero que, bueno, a mi pensar, la gente de la tercera edad es un poco más difícil que se adapte a nuevas cosas, a la tecnología, a cosas nuevas, vaya. Entonces yo quisiera hacerlo lo más similar posible a la arquitectura que ya está en la ciudad de Córdoba. Bueno, más adelante vamos a ver un poco de la arquitectura, pero el programa del proyecto, pues ya como sabemos, bueno, lo quería dividir yo en dos partes, que es la social y lo privado. En el área social, pues yo lo puse el área de usos múltiples, los talleres, las terrazas, los patios. En lo privado quise poner el consultorio, la bodega y la oficina de INAPAM. Y en el centro, lo que quiero que quede, que tenga conexión con ambos, pues los baños, cuarto séptico, cocina, con el taller, cuarto de máquinas, el acceso o el vestíbulo y la recepción. La arquitectura en Orizaba. Me pareció bastante interesante. Está al sureste del terreno. Hay una ex hacienda Santa Margarita, que es la del medio, y me gustó bastante el estilo hispánico con muros anchos, arcos de medio punto, y básicamente es lo mismo que tiene también la ex hacienda de San Francisco de Tuxpan, que tiene muros grandes de sillares, arcos de medio punto, alturas bastante considerable. Y bueno, y del otro lado tenemos la Catedral de la Inmaculada Concepción de Córdoba, que es un estilo más barroco neoclásico, con columnas, creo eran toscanas, creo. Y bueno, abajo puse una paleta de colores para pues, poder ir identificando qué colores pues, quisiera poder usar yo en el proyecto. El polígono, este es el nuevo polígono, ahí vienen las medidas, y tengo ahora 3 alas, que es la social, la primera, la de mero abajo, ahí más adelante vamos a ver cómo está distribuido, pero ahí va el auditorio, luego sigue otra vez el área social, continuamos con el área social por el medio,
y lo privado mero arriba. Y ahí viene articulado con unos patios que dan pues, al exterior. La planta arquitectónica. Bueno, pues empezamos con el acceso. Bueno, mi intención ahí es que tenga una altura y media y darle altura, doble altura al número 4, que es el área de usos múltiples, que ahí es el auditorio. Pero bueno, pues empezamos con el acceso, llegamos a la recepción o el vestíbulo, que pues ahí es lo que divide a todo. Yo lo quise hacer lo más compacto que se pudiera, porque pues para hacerlo lo menos confuso para la gente de la tercera edad, que tuvieran todo accesible a la mano, sin tener que andar por pasillos, perdiéndose, dando la vuelta, etcétera. Del lado izquierdo, el muro del lado izquierdo, yo quería proponer unos muros de sillar que tienen, creo que medida de 25 por 40 centímetros. Y en el lado izquierdo propuse un muro doble por el tema del sol. Y todo lo demás es muro sencillo, pero sigue siendo, la idea es que sea de sillar y que sea estructural. Continuamos con el número 3, que es el consultorio, que ya está en el área privada. Y luego ahí abajo, bueno, está el número 8, que es la oficina. Luego más adelante en el número 11 tenemos la cocina, los talleres a mano derecha, que se articula por medio de un patio. Todo eso es exterior y la idea es que puedas tú salir también por ahí al parque. Del lado izquierdo puse los baños y pues todos los servicios, que es el cuarto séptico, la bodega y el cuarto de máquinas. Bueno, aquí es la planta un poquito más de cerca. Aquí están las dobles, no sé si se ve mi cursor, pero la doble altura la quiero aquí y la altura y media acá. Yo quería experimentar a ver cómo se veía con las diferentes alturas. Acá hice los cortes. Quiero experimentar con lo que había comentado Abraham de los arcos de medio punto, igual aquí, pero bueno, aquí con este corte ya me doy la idea de cómo está la altura. Esta es la altura completa, altura y media, y estos son los dos talleres. Y terminamos aquí con un volumen, corte perspectivado, pero no me dio tiempo de detallarlo, pero ahí está la idea. Vale, bien, Jesús, conciso. Y buena graficación para todos. Me gusta mucho la graficación. Adelante, Federico. Gracias. Sí, la verdad que sí, la gráfica está muy bien. Y la verdad que el relato también, muy claro. Dos cositas voy a decir nada más, o tres. ¿Podés poner la planta? La planta Sí. baja. La primera que pusiste. ¿Esta o la de acá arriba? Esa, ahí. Veo esto que me parece que por ahí resta un poquito a este esquema. Me parece que está bueno como esta cuestión de tener como esta pieza de este lado, esta pieza de este lado, uniendo las 4 aulas. Incluso esto podría ser como una sola pieza, digamos, flexible como el proyecto que vimos antes de Elena. Pero por ahí me cuestiona un poco este ingreso, ¿no? O sea, el ingresar a este lugar y tener de fondo, digamos, esta salita o este pasillo que da casi como a la nada, esto da para el parque, ¿no? O sea, si esto no estuviese, tendríamos una mirada plena hacia el parque. Sí. Entonces, por ahí, digamos, entrar y no tener nada, digamos, en realidad no es que no tenemos nada, sino que tenemos un muro acá y un pasillo que da a la nada, digamos, me lo cuestiono. Entonces digo, ¿por qué no poder agrupar o esto correrlo, digamos, y armar como una pieza acá más compacta y tener como una visual directa hacia atrás y capaz que acá armar algo como una especie de fuelle entre este espacio central y el parque y que acá puedan salir y estar casi como en un semicubierto, al aire libre, en relación al parque? Sería como esa la única reflexión que me parece que le haría a este esquema de planta.
porque me parece como una pena, digamos, tener como estar, digamos, dónde está inserto el proyecto y casi que no tener esa relación, digamos, con el sitio. Sí. Y de hecho, esa vista es la que daría al parque de los niños. Entonces, claro, esto da, creo, no sé, como una especie de rotonda que hay por allá atrás, no sé qué es lo que está ahí atrás. Exactamente. Sí, entonces vale la pena. Qué sé yo, me parece que en el esquema, que es como tan claro y como contundente, digamos, está como bastante compacto, no tiene como excesos de juegos, digamos, me parece que eso lo haría como más contundente. Después sí, tenés que elaborar el corte, trabajarlo, me parece. Sí. Con esto, digamos, las bóvedas de cañón, digamos, me parece que ahí hay como un juego que puede estar bueno. Sí. La materialidad, que bueno, está como todavía muy, muy verde en ese sentido. Te hablo con términos muy argentinos. Muy verde significa como muy poco producido, digamos. Sí. Pero bueno, me parece que en sí la estrategia está bien contado el relato. Potenciaría esto, digamos, esta visual. Por ahí, qué sé yo, este paquetito como que intentaría que sea como una sola pieza. Por ahí flexibilizando estos muros, este muro que está acá y esto. Digamos, no trabajándolo como sino trabajarlo como de otra manera, un poco más liviano. Cosa que te permita que todo esto, si cerrás acá, sea como un único espacio. O hasta, no sé, también, qué sé yo, que entre como en diálogo con esto, digamos, tener ese diálogo. Si esta pieza va acá y también tiene como la mirada hacia el parque. No sé, me parece que en sí el esquema está bien, pero por ahí distribuiría como de manera diferente el programa. Me parece que la implantación también es inteligente en relación a los otros. Los otros como que estaban muy pegados a la calle, como casi como muy en el medio de la calle, ¿viste? Se caían los proyectos. Este está como bastante contemplando el sitio donde va a estar inserto. ¿Tenés la planta de sitio? Creo que era una de las... ¿Esta? Una anterior. A ver. Donde se veía esa especie de rotonda. Acá, ahí. O sea, que tiene que ver con eso, ¿viste? Lo que te decía antes, esta implantación acá me parece que está bien, que está buena. ¿Y acá qué hay? Ese es el parque es como un parque para niños. Ah, está bien, perfecto. Por eso, o sea que con más razones como que... Claro, sí. O sea, yo intentaría como linkear los niños con la gente de la tercera edad, que me parece que los hace como revivir. Sí, estoy de acuerdo. A revivir. Vivir con otra, con la infancia. Como que aprovecharía esa linkeada, igual que el proyecto que estaba acá. Sí. Creo que había un proyecto que estaba acá. O sea, tomaría como parte de tu programa este programa que está acá. Perfecto. Muy bien. Vale. ¿Me puedes regresar a la planta? A mí me hace falta entender la calle con tu proyecto. O sea, veo esa planta y me hace falta un montón de líneas, ¿no? Que siembren este proyecto en el contexto, ¿no? Sí. O sea, me pones aquí, bueno, pues esto está en cualquier lado, ¿sabes? Entonces, necesito saber bien dónde viene esto, ¿no? Porque la calle creo que viene por aquí, ¿verdad? Entonces te está separando esto de acá. Exactamente. La biblioteca está como por aquí, atrás del auditorio. Atrás del auditorio. Okay. Necesito toda esa información. O sea, lo que yo rescato de tu proyecto mucho es la compactación. La compactación se me hace buena. Más lo que te decía Federico también. O sea, yo entro aquí y mi remate, ¿cuál es? Mi remate, pues es esto.
esto de acá, o sea, y volteo para acá y mi remate, ¿cuál es? Pues muros. O sea, mi único remate que vale la pena es este. Sí. Pero ya todo lo demás es cerrado completamente. Entonces, pues sí, lo que te decía él de traerte esta pieza para acá, ¿no? Y liberar, y liberar las áreas, pues sí, está 1000 veces mejor. Eh, pero habrá que ver si es solo es eso, ¿ah? Porque también él te dice, yo acomodaría el programa de manera distinta. Entonces, pues eso es cambia el proyecto, ¿no? Entonces, de manera sutil, pero lo dice. Entonces, eh, yo, Políticamente correcto, digamos. sí. Entonces, o sea, quédate con la idea de la compactación, pero replantea más cosas, porque la idea del espacio semi-exterior, o sea, ese espacio semi-exterior, o sea, otra vez, lee El futuro primitivo de Sou Fujimoto, o sea, la gradación es muy importante, ¿no? El cómo el proyecto va tocando la calle poco a poco y va tocando el interior poco a poco. Aquí abres la puerta, ¿no? Sí. O sea, ahí es una puerta de centro comercial y se acabó, ¿no? Ya entraste al centro comercial. O sea, nos hace falta ese amortiguador. O sea, Ajá. que aquí haces un amortiguador, ¿verdad? Porque es una plaza, de alguna Sí. manera. Pero pues es una plaza, pero no tiene arquitectura, ¿no? O sea, nos hace falta esas cubiertas que me protejan, o sea, ¿qué pasa si, no sé, qué pasa si llega el abuelo, imagínate, ¿no? Llega el abuelo en un día de mucha lluvia y no han abierto todavía? Pues ya, el abuelo ahí se nos va a mojar duro, ¿no? Entonces, necesitas esos espacios intermedios, ¿no? Y en la arquitectura es lo más bonito, ¿sabes? O sea, o es de las cosas más bonitas, ¿no? O sea, el cómo desligo a la persona de la calle y cómo la voy adentrando en el nuevo mundo. Que acuérdate que hemos hablado mucho de las porterías y los aguanes, o sea, imagínate tú nomás esto, ¿no? Imagínate que estos salones de acá los quito y yo aquí me genero un patio, como un tema, ¿no? Eh, entonces, y ese espacio donde yo estoy acá, aquí estoy afuera, ¿no? Y probablemente aquí están cerradas las puertas y no me deja ver nada, ¿no? Pero aquí tengo unas líneas de proyección, entonces aquí estamos todos los abuelos, ¿ah? Y estamos los abuelos volteando a ver este jardín, ¿ah? Y quizá la losa vuela un poquito más para acá, y entonces este jardín está descubierto esta parte, pero esta parte no, entonces aquí puedes estar esperando que te abran, o aquí hay unas mesas, ¿verdad? Y por ahí, no sé, hay algunos muebles con revistas, entonces puedes esperar a que te abran y puedes agarrarte una revista y te puedes poner aquí a leer, ¿va? Viendo estos árboles, no sé qué, pues ya abrieron, pues órale, vente, ¿no? Entonces, ¿sí me entiendes? Sí, sí. O sea, tienes que imaginarte eso, ¿no? Tienes que imaginarte cómo se va a vivir y tienes que seguir jugando con tu ortogonalidad, que pues, realmente me encanta, pero tienes que complejizarla, ¿no? O sea, tienes que empezar a generar estos filtros y poco a poco ir llevando al abuelo. O sea, imagínate tú, es más, imagínense que son ustedes, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar cuando llegues aquí? O sea, imagínate todo, ¿no? Imagínate que hay una fiesta, entonces, o hay un cine, ¿no? Hay un cine nocturno, ¿no? No sé, aquí en este auditorio. Entonces, este cine nocturno va a ser cerrado. O sea, se cierra el funcionamiento de la casa del abuelo y solamente funciona el cine nocturno. Entonces, el cine, o sea, este auditorio necesita un foyer exterior. El foyer, ustedes saben que es este espacio que sirve para que las personas cuando salen del auditorio, ¿verdad? No se aglomeren. Entonces, ese foyer, o sea, imagínate tú pensar este auditorio que sirva tanto para el interior de la casa del abuelo como para el exterior. O sea, no sé, imagínense que de repente la casa del abuelo cierra una temporada y ese auditorio pone películas para niños de la calle, o sea, no sé. Entonces,
necesita ese foyer también estar afuera, los baños doble acceso, o sea, no sé, pero todas esas dinámicas hay que imaginarlas, ¿verdad? Y hay que enriquecer la misma arquitectura, ¿vale? Perfecto. Sí, sí, sí. Buenísimo, Jesús, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. A darle. Gracias. Muy bien, Andrea, ¿ya estás lista? Estoy lista, voy a compartir pantalla. Si quieres dejar de compartir, Jesús, por favor, para que Estoy viendo cómo dejar de compartir. hay un botón rojo en el centro, abajo o arriba. Es que se minimizó todo. Ahí voy. Ahí está. ¿Listo, verdad? Listísimo. Muy bien. Bueno, buenas noches a todos. Mi nombre es Andrea y esta es la presentación para la Casa del Abuelo en Córdoba, Veracruz. Esto sería un diagrama de la ubicación del sitio y lugares importantes, edificios importantes del lugar. Está el estadio, Arena Córdoba, gimnasio, la Facultad de Arquitectura, la zona arqueológica de Tuxpan, ex Hacienda de Tuxpan, el Museo de la Caña de Zafra, y acá hay algunas imágenes del parque y algunas estructuras históricas mostrando materialidad. Este sería el plano de sitio y la topografía. Yo decidí ubicar mi proyecto en esta esquina porque tiene acceso a estas calles principales. Y esto sería la organización con las diferentes actividades del parque. El mariposario, juegos infantiles. Esto sería educación vial, lo que estaba diciendo, es como un estacionamiento donde se enseña a conducir, y creo que es para niños. No estoy muy segura, pero algo así. Y juegos infantiles, golf. En esta parte de acá se encuentra un arroyo. Esto sería más o menos el estudio del clima, con las temperaturas que van de 32 a 35, la máxima, y las mínimas de 17, entre 17 y 18. Las precipitaciones son más propensas de julio a noviembre, a octubre, no, sí, algo así, de julio a octubre, de junio a octubre. Estos serían diagramas del sitio. Esta sería toda la parte de rutas de acceso, zonas edificadas, las zonas naturales, que sería el parque, la reserva ecológica y el arroyo que cruza el parque. Esto sería el estudio solar con el volumen del edificio. A las 8 de la mañana en verano, a las 8 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 5 de la tarde. El invierno en diciembre, esto sería a las 9 y a las 4 de la tarde. Acá este sería el programa con las diferentes áreas, la recepción, el consultorio, los sanitarios, talleres en esta área, la cocina, comedor, un patio exterior. Este sería no es un teatro, el Zoom. ¿Perdón? El Zoom. ¿El Zoom? Hablando de usos múltiples, un auditorio. Un auditorio, eso. Y, perdón. Y esto serían las oficinas del INAPAM. Este es el plano con la ubicación y la orientación del edificio. Como podemos ver, la casa del abuelo
está como, se encuentra con estas vistas al parque, ubicado para tener las vistas al parque. Este sería el plano de techo con la vegetación, porque lo que yo quería era, la idea principal sería edificar respetando la naturaleza y tener ese contacto continuo con el exterior a través de las terrazas, que serían estas que están en estas esquinas. Acá hay unos cortes, unas secciones. Esta sería la recepción donde cuando entramos el techo se ampliaría, sería más alto a comparación del resto del edificio. Esta sería la parte, el corte donde pasamos por el patio. Sería esta de aquí. Hice una sección más o menos estaba investigando cómo podría mantener la vegetación y manteniendo en cuenta las raíces de los árboles. Entonces, estuve buscando unos otros arquitectos famosos, por ejemplo, no sé si escucharon hablar de del Fuji Jardín de Infantes en Tokio. Después tengo una imagen para mostrarles de cómo ellos incorporaron los árboles haciendo estas perforaciones en el techo sin perjudicar las raíces de los árboles. Esto sería la isometría para ver más o menos las distintas salas. Esta área de acá sería más pública y esta sería la más privada, donde se encuentran los talleres, la cocina, comedor y el patio. Y estos son unas vistas que estuve investigando, tratando de probar, haciendo pruebas de diferentes materiales y ver cómo... y esta sería la vista de la sala de espera próximas a las oficinas del IMAPAN. Con esta vista, con estos vidrios separando lo que sería el interior y el exterior. Casi como que no hay límite entre el interior y el exterior. Bueno, y eso sería todo. No sé si me olvidé de algo. A ver, ¿tienes las imágenes de esta escuela de infantes? Ajá. Lo busqué para... no. Si no lo busco yo en Google. Acá está. Esta sería la foto del árbol, la imagen del árbol. No la puedo agrandar. Si no, no la estamos viendo. Estamos viendo la planta. Oh, ¿sí? Entonces Sí. no vas a tener que... No sé por qué entonces, porque si yo estoy... ¿Se ve ahora o no? No, tendrías que dejar de compartir y volver a compartir, pero tu pantalla, no el PDF. Ok, no sé si querés buscarlo, se llama Fuji Kindergarten. Ok, si quieres dejar de compartir, por favor. Oh, sí, perdón. Ajá. ¿Cómo se llama? ¿Fuji qué? Fuji Ajá. Kindergarten o Kindergarten. Kindergarten. Ok. Sí, creo que sí es el que tenía en la mente. A Sí. ver. Está bueno. Yo encontré unas imágenes de unas secciones donde Ujú. explica bien cómo incorporaron la estructura y las raíces del árbol para no dañarlos. Buenísimo. ¿Qué hay que hacer? ¿Unos cajetes o cómo lo hacen ellos? Em, a ver si pones a lo mejor secciones o cortes, a lo mejor aparece. A ver. Aquí en las secciones. Fíjate que no, parece que más bien le No, dan ahí un no hay premio. sí. Tezuka Architects. A ver, Tezuka Architects. Vamos a ver. Está bueno este. No, no sabía, conocía el proyecto, pero no sabía cómo se llama. Tezuka Está bueno. Architects Sí. Kindergarten. A ver. Architonic. Qué bueno. La página de los arquitectos.
Sí, no sé si ahí tendrá los secciones, pero tiene muy buenos proyectos. Es muy en contacto con la naturaleza y orgánico. Qué bueno está esto. Sí. Salud. Gracias. Coronavirus. Ay, no. A ver. Sería muy loco, ¿no? Pero a ver. Tezuka. No aparece el jardín de infantes. Es rara la página de los arquitectos que esté bien hecha. A ver. Ese sería. A ver si es esta. En The Scene. Pueden correr libremente. Y esa Sí. baranda que les quedó. Claro. Es Y es que muy la han- bajo el techo es bien bajo, entonces de abajo pueden ver hacia arriba. Es más, el árbol lo utilizan también para jugar, así con esos redes. Ajá. Ah, sí, se ve que no es muy alto, ¿verdad? Bueno, No es por el 12. pecho de los niños, sí. Y las ventanas, o sea, los vidrios se abren y se cierran. Ujú. Nos hacen falta las secciones. Y no tiene paredes. Y lo que me pareció que no tiene paredes, está dividido solamente por algunos muebles, sería como unos Sí, 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 sí. módulos, Mamparas. y módulos y que se pueden mover, o sea que es como muy libre, digamos. Muy cueva. Sí, sí, sí. Muy libre. En- Todos los niños pueden jugar y volver al mismo lugar de Yo acuerdo. aquí ya lo encontré de la página de los esa sería, arquitectos. ajá. Esta Es- es la sección. esa es la sección. Ahí está. O sea que las raíces están como abajo de la, del, ah, Bueno, que tampoco no te dice mucho, ¿no? Lo que sí te dice es que la losa de es una losa de cimentación, por lo tanto, tiene un armado fuerte, ¿va? Que no, que le ayuda a que la raíz no rompa el firme. ajá. Eh, por ese lado, entiendo, ¿no? Ahí está. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Ok. eh, A ver muy si puedo. bien. Si puedes compartir tu pantalla otra vez, por favor. Perdón, Federico. No, no. A ver. No sé por qué no ahora. Así. ¿Listo? ¿La ven? ¿La pueden ver? Sí, 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 sí. sí, perfecto. Adelante. Esto, en realidad lo que, digamos, viendo el proyecto que tenés como referencia, por ahí estaría bueno, digamos, que la vegetación y los árboles estén como bien adentro del proyecto. Acá es como que en realidad le llegaste como al borde, ¿no? Como en este caso, o sea, es como que digamos, o sea, no lo hace formar parte de tu proyecto. O sea, por ahí hacerlo formar parte del proyecto sería decir, bueno, los tomo acá le hago un vacío, le hago un vacío para el árbol, le hago un vacío para el árbol, le hago un vacío para el árbol, ahí, y todo lo que queda es programa. Digamos, acá creo que vos usaste como una estrategia que tiene que ver con, digamos, con otro procedimiento. Armaste los paquetes programáticos casi como esquivándole a los árboles, ¿entendés? Que por ahí es como lo contrario al ejemplo que vos tomaste. Y me imaginaba, digamos, ya que la materialidad que vos usaste es como el hormigón, o sea, uno podría decir, bueno, es toda una losa de hormigón homogénea y la perforás hasta con esta forma, justo donde están los árboles, donde están las copas de los árboles. Y después, los paquetes programáticos, o sea, podrían ser estos, digamos, pero están flotando, como vos bien dijiste en el proyecto que tomabas como referencia, digamos, es parte como de una caja, casi caja mobiliario que está abajo de esa losa, que ni siquiera debería tocar esa losa, o sea, son como cajitas
programática que están ahí abajo de esa gran losa, que es la que contiene toda esta vegetación. O sea, digo, capaz que llevándolo como a, no sé, como a la geometría de esto que tiene, digamos, porque en realidad esta forma va a ser bastante como complicada. Es decir, bueno, acá perforo la losa y aparece el árbol, perforo la losa, perforo la losa, perforo la losa, perforo la losa, y hasta acá me animaría, digamos, a que la losa llegue a la calle, al borde de la vereda, pero las cajas empiezan a estar como más adentro, ¿entendés? Entonces, en realidad acá se te arma un espacio semicubierto, que la gente que pasa caminando, digamos, forma parte del proyecto, pero no está en el interior del proyecto. No sé, me imagino que puede pasar como una historia que tenga que ver más con esto, viendo el referente que vos tomaste, digamos, que nos contaste. Y ahí estarían los árboles bien metidos dentro del proyecto. No sé si conocés el proyecto de Rafael Iglesias acá en Rosario, No. en el Parque de la Independencia. También es una losa de hormigón, es el quincho, que es como de un parque de juegos de niños. También tiene una losa de hormigón y abajo van pasando estas cajitas programáticas. Si quieres dejar de compartir, Andrea, por favor, para mostrarlo. Ajá. Y eso te iba a preguntar el nombre del arquitecto, ¿cómo era otra vez? Rafael Iglesias, ahí está. En realidad estos son unos baños públicos que hay ahí, y esta es la losa que decía, digamos que tranquilamente puede ser esa losa de hormigón que vos tenés, y abajo, en realidad estos son lugares, van apareciendo espacios para que los chicos puedan festejar los cumpleaños. Bueno, este es el pabellón de los baños, pero el otro es el pabellón. ¿Cuáles son los lugares donde van a...? Ajá. O sea, esto se va dividiendo con pantallas de hormigón, y van dividiendo los espacios, los distintos espacios para que se puedan festejar distintos cumpleaños de chicos. Pero bueno, esa idea, digamos, de una losa de hormigón, donde abajo de esa losa se van armando estas cajitas programáticas. Oh, sí, qué bueno. Él acá, bueno, sostiene en realidad toda esa losa de hormigón con estos troncos, y en realidad ahí es porque la madera trabaja muy bien con el peso de la losa. Entonces acá abajo se van armando los cumpleaños y se van dividiendo. Me imaginaba eso cuando vos contabas el proyecto, de que los árboles empiecen a estar adentro del proyecto y no en el borde. Sí, es que es muchísimo más fuerte esa idea que te dice Federico, Andrea. Cambia completamente. Me hace recordar también el Rolex Center. Este también se los mostré el otro día, ¿no? Claro, bueno, sí, tal cual. Tal cual. O sea, esta pieza que está llena de perforaciones, solamente que tus perforaciones tienen que ver con árboles más que con el uso, ¿verdad? Sí. Y también tiene que ver con el tema de la sección, o sea, entiendan mucho que el terreno tiene topografía, entonces estaría muy interesante poder recorrer sus edificios en sección, por debajo, por arriba, o sea, ahora sí que se puede imaginar que las losas van a ser de concreto, de hormigón, ¿no? Entonces, que te permitan hacer cosas, pues, muy interesantes, ¿no? Un poquito eso, también pues japoneses, ¿verdad? Los japoneses son muy conceptuales, entonces esa fuerza en sus ideas les permite llevar la arquitectura a cosas interesantes, ¿no? Por eso les digo que lean El futuro primitivo, porque está llena de ideas, llena de conceptos que les permite extrapolar esas ideas a otros planos, ¿no? Entonces, podría ser. A ver, si quieres compartir otra vez, ya para finalizar. Pero bueno, yo creo que con eso, ¿verdad, Federico? O sea, estaría más interesante que salieras de la caja, ¿verdad? Y que jugaras a otra cosa, ¿no? Sí, incluso creo que, digamos, sería como hasta amable, digamos, con la calle, ya que te pegás como al límite casi del parque. Acá le armás o sea, si la losa llega hasta acá queda un semicubierto,
que se lo das al espacio público. O sea, imagino que acá puede venir la gente caminando y pasa caminando para allá, ¿no? Y pasa por abajo de tu proyecto sin haber entrado a tu proyecto. Y le da una sombra, digamos, y hay gente que puede estar esperando acá en esta esquina, digamos, y de esa manera también los árboles forman parte de tu proyecto. Y no queda tan exento como una pieza como los proyectos que veíamos antes, que están como, qué sé yo, no los veo como muy arraigados al sitio. O sea, podrían estar acá o podrían estar en otro lugar. Por ahí esto lo hace como más arraigado al sitio. Sí, porque ahora es como que estoy más limitada a no tocar mucho los árboles, por eso busqué eso de Fuji. Quería saber cómo era que ellos hicieron estas perforaciones en el piso y en el techo y sin perjudicar al árbol, digamos. Sí. Pues yo creo que puede ser una estrategia que nos va a refrescar también el diplomado, ¿no? Porque me gustaría que cada quien vaya encontrando, por eso les digo, cada quien vaya encontrando esa idea, ¿no? Ese concepto del que les hablaba, que muchos lo tomaron más por el tema poético, filosófico y no tanto como estrategia. Y la idea de que describieran su proyecto en una frase era que describieran la estrategia que iban a utilizar, ¿no? O sea, imagínate, es una masa o es un juego de losas perforadas para que los árboles vivan y es un espacio muy homogéneo, ¿no? Ponte a ver los proyectos de Saná, porque Saná también tiene, no sé, tiene museo en Toledo. A ver si estoy bien. Que Glass Pavilion, que sigue con esta idea que te habla del concepto de Fujimoto, de la notación musical sin pentagrama, en donde la arquitectura es el espacio entre el programa. Entonces, si analizamos esta planta, digo, estas fotos me quedaron mal. Están muy Tienes que chiquititas. compartir pantalla bien. Ah, que tienes que dejar de compartir, es cierto. Ahora. A ver si me sale por aquí el Glass Pavilion. A ver si aparece acá, porque vi unas fotos ahorita en Arc Daily que no estaban tan buenas. Que esto va a estar peor. Sí, yo creo que tiene que ser una losa que llegue a unos límites donde no llega el programa. El programa pasa como por adentro. Sobre todo me parece como que por lo que estaba contando del clima, que era como muy, muy duro, de calor. Entonces, si las cajas empiezan a estar como bastante para adentro de los límites, ya eso empieza a estar como más en sombra. Claro, y le da ese claro. semicubierto, digamos. Pasa a ser como una especie de galería que le estás dando a la ciudad para que caminen bajo sombra dentro de tu proyecto. O sea, ahí está. Vale. Exactamente, pero sin los vidrios, ¿verdad? Probablemente. Exacto, así. Claro. O sea, esto pasa a ser, todo esto pasa a ser público. O sea, acá pasa cambiando la gente y este es tu proyecto, de acá para allá. ¿Cómo ves, Andrea? Bien, lo único que estoy pensando que hay que darle un poco de como más privacidad a la parte del proyecto, ¿no? Claro, o sea, tus piezas pueden ser más herméticas, o sea, pueden no ser de vidrio, pueden no llegar al techo para que tengas ventilación cruzada por arriba, o sea, aliméntate de otras cosas, fíjate, ahí te va, no es literal, pero siempre hablamos de este proyecto. Julian Lampens tiene una casa. Lampens es uno de los genios que no muchos conocemos, pero tiene que ver con esto, ¿no? De esos muros que no tocan el techo, que te permiten la ventilación, pero al mismo tiempo te están generando algo, ¿no? O sea, te están generando un habitáculo por ahí, pero la continuidad de la losa la sientes, ¿sabes cómo? ¿Como una habitación o como una oficina aparte? Sí, no, digo, sí, eso, o sea, aquí estás en una casa, uno de esos es el baño, otros de esos es por ahí sale la cocina, que también me hizo recordar a Luciano Krug, no sé si por ahí Federico, ¿no? Tanto concreto y estas cosas. Hace poco publicó una casa que te habla de eso.
Pero bueno, yo solamente por esos muros que no tocaban el techo, ¿no? Y que te dejaban como esa fluidez, pero al mismo tiempo te generan otro habitáculo. Y bueno, ya para terminar, que es un jardín de niños de, ¿cómo se llama? A ver, Jardín de Niños Pamplona, ahorita me voy a acordar, este proyecto ya lo expliqué en una clase, es de Íñigo Begiristain. Íñigo Begiristain. Y, y es muy, muy interesante que podríamos pasar un rato hablando de ese proyecto porque, o sea, te genera un gran patio central o un gran patio hacia adentro, trabaja brutalmente en sección, entonces yo creo que para todos analicen las secciones de este proyecto, pero me interesaba el cómo es horizontal. eh, a ver, que este no es el mismo, ¿eh? O al menos es otra fachada. Sí, no. Tiene varios entonces. Ya se hicieron buenos. No, este es de Javier Larraz. Este no es. El que yo digo es Íñigo Begiristain. Caray, es que probablemente ya se hicieron los dos o no sé qué. Pero es este. Nursery School en Berriozar. Pero por el tema de la horizontalidad, que también puedes jugar con elementos, ¿verdad? De especies de celosías, especies de, no sé, herrerías, cosas que te pueden ayudar a hacer gradual la relación entre el interior y el exterior, ¿verdad? Fíjense las secciones, cómo busca la luz a través de inclinar los techos, ¿verdad? Entonces se generan estas sierras ahí muy interesantes. Esta sección es muy buena porque aquí estás adentro, estás en estos espacios de transición porque no hay vidrio y aquí estás afuera, ¿verdad? Entonces el vidrio solo está acá, aquí no. Entonces yo como niño estoy jugando y aquí ya no me mojo, pero corro para acá y ya me mojo, pero aquí no entra el agua. Entonces es muy interesante cómo esa gradación entre el interior y el exterior, fíjense, ¿no? Entonces, todos esos espacios es lo que tenemos que buscar, ¿no? O sea, espacios cubiertos pero exteriores. Y adentro, pues es muy bonito realmente, ¿no? O sea, la luz, o sea, la relación que tienen en alturas y fíjense qué fuerte es, ¿no? O sea, de repente los espacios, ¿no? Los patios, de repente los lucernarios, otro patio, o sea, en el entendido que el clima no es tan amable. Entonces, obviamente si esto fuese en un clima tropical, pues este patio sería mucho más grande, ¿va? Que el área cubierta, ¿no? Porque aquí hace frío, ¿no? Y estas cosas, pero el tema de la horizontalidad también me sirve, ¿vale? Buenísimo. Gracias. Muchísimas gracias a ti, Andrea. Gracias. Muy bien. ¿Quiénes faltan? A ver, los jóvenes, levanten la mano. Cristian Torres, el último Cristian y Eduardo, ¿verdad? Eduardo, sí. Cristian y Eduardo. Entonces, Cristian, y cerramos con Eduardo. Creo que iba Eduardo primero, pidió primero el lugar. Perdón, entonces Eduardo, adelante. Está bien. Hola, muy buenas noches a todos. Muy buenas noches, arquitecto Abraham y arquitecto Federico. Buenas noches. Mi nombre es Eduardo Mesa, soy ingeniero civil. Pues se preguntará qué hago aquí. Entonces, estoy básicamente como esa imagen que nos presentaba usted de aquel león, perdón, enfrentándose a algo desconocido, ¿no? Entonces, esa es mi idea realmente de poder tomar este curso. También tengo una empresa constructora más o menos hace unos 4 años y hemos construido algunas obras, pero muy pocas han sido propias. Más que todo es en la parte de la construcción. Soy de Honduras y pues mi proyecto es un proyecto propio. Es una casa pequeña y pues ¿por qué me decidí entrar al curso? También es porque quiero profundizar un poco más sobre
sobre la construcción, sobre la arquitectura, perdón, la arquitectura residencial, que me quiero o nos queremos enfocar en la empresa hacia esta área. Y pues más que todo para también tener ideas, nuevas ideas de cómo poder crear nuevos espacios. Mi proyecto está en Honduras, como le dije, estamos en un departamento que se llama Olancho, estamos al oriente del país y la ciudad se llama Juticalpa, y dentro de Juticalpa también recibe el mismo nombre el municipio, o sea, somos ciudad de Juticalpa y municipio de Juticalpa. Y también estamos un poco al sur oeste del departamento. Pues nuestra ciudad de Juticalpa es una ciudad pequeña, es una ciudad con una población más o menos de unos 150,000 habitantes. Nuestra economía principalmente es la agricultura y la ganadería y parte del comercio. Y la arquitectura, pues nuestro casco histórico pues tiene arquitectura colonial. También hay mucha autoconstrucción en la ciudad, demasiada autoconstrucción en la ciudad. Y pues, bueno, esta es algunas fotografías de la ciudad y algunas construcciones coloniales. Estas son la iglesia catedral, las iglesias principales en varias vistas. Esta fotografía es el centro de la ciudad. También tenemos una arquitectura con bastantes internos o pasillos internos, y esos patios interiores en el centro de las casas también son muy recurrentes aquí debido a la arquitectura colonial que tenemos. Alguna arquitectura reciente dentro de la ciudad, como les compartía la semana pasada, no tenemos tanta arquitectura reciente o tanta arquitectura nueva hasta ahora. Se está implementando, entonces tenemos algunos centros comerciales. Lo más reciente también es la construcción de un nuevo edificio de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, que es muy grande y yo creo que va a ser uno de los edificios más emblemáticos tal vez de la ciudad. Pues nuestro departamento se dedica, como les dije, a la agricultura y ganadería. Más o menos nuestro departamento es el que suple la mayoría del país en cuanto a granos básicos y en cuanto a productos derivados de la leche. El clima de nuestra ciudad, pues tenemos una ciudad bastante cálida, tenemos temperaturas promedio alrededor de, creo que no sé, percibe bien. Tenemos algunas temperaturas, las temperaturas más bajas oscilan entre los 18 y los 23 grados de la ciudad, que más o menos es entre inicio del año o los primeros, todo enero, y desde noviembre a diciembre. Solo tenemos como 3 meses de temperaturas bajas, luego tenemos un clima bien caliente, no es un clima húmedo, entonces por eso estamos algo tranquilos, no tenemos un calor tan sofocante, pero sí en las temporadas altas podemos llegar a los 36 grados, incluso hasta 35, 36 grados en los días más cálidos. La mayor parte del día pues es caliente. Más o menos el sol aquí tiene un horario, el sol más o menos sale a las 6 de la mañana y el sol se oculta alrededor de las 6 de la tarde, perdón. Es más o menos, tenemos alrededor de unas 11 horas de sol más o menos. La precipitación pluvial, pues más o menos alcanzamos los 93 milímetros, entonces también no llueve mucho, pero en ocasiones, cuando llueve bastante fuerte, sí tenemos problemas de inundación y de este tipo, pero más que todo es porque todo el sistema de alcantarillado pluvial pues ya está obsoleto, ha sido de hace que 40, 50 años y hasta ahorita lo están volviendo a rehabilitar. Tenemos los vientos predominantes en nuestra zona, provienen del este hacia el oeste. Y más o menos los vientos han alcanzado velocidades entre 9 kilómetros por hora a 6.5 kilómetros. La sismicidad en nuestro país, pues no somos un país tan sísmico como
como México, les decía la vez pasada, pero sí se nos presentan esporádicamente uno que otro sismo y ya estamos considerados por eso con nuestra zona. Nuestro proyecto se encuentra en la zona número 2 del país y tiene un coeficiente de 0.15. Entonces es el coeficiente más bajo del país. Ahora, la ubicación de nuestro proyecto pues se encuentra en una zona residencial de clase alta privada. Contiene caseta de vigilancia, tenemos áreas verdes y también tenemos áreas sociales. Nuestro proyecto va a estar situado en este polígono que tenemos aquí de color morado. Algo de la orientación solar, más o menos del proyecto. También quiero decirles que, bueno, es primera vez que, como saben, soy ingeniero civil, entonces es primera vez que estoy presentando todo esto, entonces también tal vez no tiene tanta perfección como la que necesitamos, pero para eso estamos, para aprender, para aceptar las sugerencias y las correcciones. También aquí tenemos más o menos la representación solar ya del lugar, del terreno que vamos a construir. Nuestros vientos, como les dije, provienen del este hacia el oeste. Entonces, nuestro terreno de construcción, bueno, nuestro nivel son 986.75 metros cuadrados. El arquitecto en las sesiones anteriores me dijo que le consultara al cliente realmente qué tanto estaba dispuesto a construir en este momento. Entonces, él más o menos determinamos construir en esta zona de aquí, que más o menos anda como en unos 20 metros cuadrados, perdón, 200 metros cuadrados, 220 metros cuadrados de solar. En la parte frontal, él me dijo que prefiere un jardín, le gustaría un jardín, y también estamos pensando en un estacionamiento solo para llegada con alrededor de unos 2 vehículos. No tenemos ninguna restricción en la zona debido a que la residencial es netamente familiar, entonces no hay restricciones de ningún tipo. Y nuestro lugar donde emplazaríamos el proyecto pues sería en este polígono que tenemos aquí. Pues esta otra zona pues el cliente posiblemente lo dejaría para futuras construcciones. Estas son algunas vistas que tenemos del predio. La vista norte es esta, que tenemos una colindancia. Hay una calle por aquí y está la colindancia. Nuestra vista sur también tenemos colindancia. Vista oeste, esta vista oeste pensamos que la podemos aprovechar debido a que aquí en esta parte donde tengo el cursor estamos como a 2,50 metros arriba de la calle, de una de las calles. Entonces podemos incluso aprovechar tal vez el espacio para hacer un área que tenga una bonita vista para esta zona de aquí. Y estaba pensando en que esa área podría ser, arquitectos, un área como de una terraza, o si no un patio, pero he pensado más en una terraza techada, precisamente como lo que estábamos hablando de brindar esos espacios donde estén afuera, pero que no se mojen y que tampoco el sol los afecte mucho. Y esta es una vista, pues la vista este, que sería la vista posterior. Estas son otras imágenes de la zona del este. Aquí donde estamos sería la zona donde vamos a construir. Y esta es la calle que les digo que tenemos un nivel más o menos como de 2 metros. De la parte más alta del terreno a ese punto. Estas pues eran algunas ideas que el cliente me había mostrado, más o menos. Solo me dijo que quiere algo moderno, pero tampoco no tanto para que no salga tan rápido de moda. Pues dentro de las necesidades él quiere espacios amplios, quiere bastante iluminación natural, intensificar las vistas en la medida de lo posible, preferiblemente un único acceso, privacidad, pero no tanta porque, como les dije, es una colonia residencial, familiar, perdón. Entonces, todos los que viven ahí son primos, son hermanos.
Entonces ellos quieren tener su privacidad, pero que no le afecte a la otra persona. Y tenemos muros, también me está solicitando muros perimetrales o muros bajos o muros a media altura. Entonces, algunas de las necesidades espaciales, pues él me solicitaba un estacionamiento, sala, cocina, comedor, estudio, baño, habitación de servicio, un baño para la habitación de servicio. Esa habitación de servicio puede ser, es una habitación de servicio, pero para servidumbre, para el empleado o para la empleada de la casa. No es un cuarto como de blancos o para lavandería, no. Es para que duerman precisamente los empleados de ellos. Una persona sería. Entonces, en el segundo nivel, solicita una habitación principal con su baño, con su vestidor y 2 habitaciones, con 1 o con 2 baños cada. Puede ser un baño compartido o puede ser un baño para cada una, y una sala de televisión y el área de barbacoa, pero esa todavía me dijo de que vamos a esperar. Entonces, bueno, aquí está lo que les mostraba, el planito de lo que tenemos. Aquí están las curvas de nivel. Esta sería la parte más alta del terreno, que lo tenemos con nivel 0. Y tenemos una pendiente aquí de menos 1. Menos 1. Entonces ese sería el desnivel. Máximo 1 metro, no es tanto. Y bueno, parte de la tarea que me dejó arquitecto la semana pasada, pues fue hacer un estudio de zonificación. Una zonificación entonces donde lo dividí en zona pública, zona privada, zona de servicio y el área de circulación. Dentro de la zona pública, pues queremos la entrada, queremos un vestíbulo, una sala de estar y una terraza o patio. Podrían ser, en eso de terrazas o patios, creo, yo tengo uno pensado, pero podemos hacer 2, porque creo que tenemos el espacio suficiente. En la zona privada de la planta baja, pues tenemos la habitación del cuarto de visitas y el cuarto de servicio. En la zona de servicio, pues tenemos el estudio, el comedor, la cocina, el medio baño y una lavandería. Y en el área de circulación, pues tenemos gradas y pasillos. En la planta alta, pues tenemos la zona privada, que sería la sala de televisión y el baño, y una zona íntima donde estarían las 3 habitaciones de la parte superior. Hice también un diagrama de flujo de circulación. Entonces, en la planta baja, pues estamos en la entrada. Queremos un vestíbulo que nos articule a las gradas, que nos articule a la cocina, que nos articule al estudio y también a la sala de estar. ¿Por qué que nos articule las gradas? Porque en ocasiones el cliente... Un minuto, Eduardo. Está bien. Me queda 1 minuto. Sí. Ok, entonces, sí, ya estoy terminando. El cliente, ¿por qué queremos gradas que me articulen con el vestíbulo? Para que en todo caso que haya una visita en la sala y el propietario no la quiera recibir, entonces simplemente él sube a la planta alta a través de las gradas. Y la cocina, pues que esté conectada con el garaje para la zona del acarreo para la zona de transporte desde las compras. La sala de estar, pues esta sala de estar prefiero que tenga un pasillo que me conecte al cuarto de servicio y a la habitación de las visitas y también a la lavandería. La sala de estar, pues que esté al medio baño, y la sala de estar con el comedor y el estudio que tenga una vista hacia la terraza o hacia el patio. Y en la planta alta, pues tenemos las gradas que nos dirigen a un pasillo, y ese pasillo nos va a articular hacia la habitación principal, a la habitación 2, a la habitación 3, a la sala de televisión y una vista a la sala de estar. La sala de estar, pues estamos pensando en una sala de estar de doble altura, para que pueda haber esa concatenación hacia... Vamos a ver el proyecto, Eduardo, porque ya pasaron 10 minutos y no hemos visto el proyecto. No, el proyecto, pues, como... ¿No hay proyecto? No, porque quedamos me fui a leer, acuérdese, y estuve leyendo y no me quedó chance tenía todo pensado para hacer una propuesta, pero no la pude traer debido a que los libros que me recomendaron leerlos, me costó encontrarlo, el de
espacio, orden y arquitectura, orden y espacio. Me llevó bastante tiempo poder descargar la cuarta edición y la encontré hasta el jueves, entonces no pude realmente traer una propuesta, pero esto es lo que tengo. Y tengo también un área que me dijo arquitecto, un área de un análisis de áreas, más o menos para determinar cómo íbamos a hacer los espacios. Pues de forma resumida, en la planta baja más o menos ocuparíamos unos 162 metros cuadrados y en la parte alta unos 85.90 metros cuadrados, con un total de 247.50, pero aquí no estoy incluyendo los patios ni las terrazas. Entonces, más o menos, pues quiero que me digan o que me ayuden en cuanto a las áreas mínimas que tengo aquí colocadas. Yo las he estado, algunas yo ya las he utilizado, me parece que son áreas realmente cómodas y por eso las tengo ahí. Entonces, un vestíbulo, bueno, o no sé si me pueden ayudar ustedes ya. Tengo un vestíbulo con aproximadamente unos 5 metros cuadrados, una sala de estar de aproximadamente 20 metros, una cocina con 13 metros cuadrados, un comedor con 12 metros cuadrados, el estudio con unos 13 metros cuadrados, los cuartos de servicio con 10 metros cuadrados. Ajá. De acuerdo, de acuerdo. Vale. ¿Qué opinas, Federico? Digo, podríamos ver la propuesta que trajo la semana pasada, trajo una propuesta de anteproyecto. Yo creo que el análisis que estás haciendo, pues está muy bien, o sea, es básico, ¿no? O sea, me hubiese encantado después de esto ver la propuesta, ¿va? Eso hubiese sido lo ideal, porque presentas el análisis, presentas todo esto que ya hiciste y ya después lo traduces en un anteproyecto. Ok, sí. Sí, por ahí, no sé, la repregunta que te haría, que bueno, nos preguntaba a nosotros si 5 metros cuadrados está bien o 20 metros cuadrados está bien, ¿cómo se configurarían esos 20 metros cuadrados? O sea, por otra forma de pensarlo también es pensarlo como en volumen, ¿no? O sea, ¿por qué lo pensás en metros cuadrados y no en volumen? Sí, no, yo lo pensé en área, no lo pensé en volumen, sino que en área. Bueno, por eso sería de... como una repregunta. Y después, la otra pregunta es, esos 20 metros cuadrados que pensás que son para estar, digamos, ¿no? ¿Qué proporción tendrían? Porque podrían ser 2 por 10, 5 por 4, 1 por 20. digamos, que probablemente sea como un ejercicio que en ingeniería, digamos, no te lo hagan hacer, por lo menos acá en Rosario o en Argentina no es un ejercicio que le hacen hacer a los ingenieros, y sí es un ejercicio que tenemos que hacer los arquitectos, digamos, trabajar con esas proporciones. Por ahí no es tan numérico la cuestión, digamos, o sea, uno podría tener, no sé, yo te digo 20 metros cuadrados, está perfecto. Si vos la semana que viene hacés un STAR de 1 metro por 20, el arquitecto que venga te va a decir, pero ¿cómo va a ser un STAR de 1 metro por 20? Y vos le podés decir, el arquitecto de la semana pasada me dijo que 20 metros cuadrados estaba bien. Entonces, me parece que creo que no se cuantifica, digamos, en base a si está bien 20 metros cuadrados. Le agregaría un montón de otras cualidades. O de parámetros o de variables. Es que me faltó escribirle realmente la dimensión o las proporciones. Pues yo estaba pensando en una sala de estar de 20 metros cuadrados de 5 por 4, una cocina aproximadamente de unos 4 por 5 metros. El comedor también había pensado en 4, podría ser en 4 por 4, aunque 4 por 4 son 16, pero solo tengo unos parámetros de algunas áreas. Los cuartos de servicio, los cuartos en su mayoría pues los tomo más o menos incluyendo el closet de 3.5 por 3.6 metros, el área para cuartos sin incluir los baños. Y los baños, pues los baños, aquí tengo un baño el medio baño que lo tengo de 3 metros, más o menos yo lo pensé en unos 50 por 2 metros, un medio baño. Me preguntarán por qué, pero A lo que voy es a esto, a que pienses, digamos, que no todo se traduce o se termina como definiendo en un número.
Yo te podría decir que entre el vestíbulo, la sala de estar, el comedor y la cocina y el estudio, o sea, todo eso podría funcionar en un espacio tranquilamente, no sé, de 100 metros cuadrados. Que capaz que si lo empezás a dividir como lo dividís vos, te da esa superficie, te da un poco menos, un poco más. Pero no pienses, digamos, que son todos como compartimentos estancos y aislados. Yo, como ejercicio, empezaría a unir la sala de estar con la cocina y el comedor, el estudio con el comedor, el vestíbulo con la sala de estar y la cocina. O sea, que no es que... O sea, el vestíbulo y la sala de estar probablemente no sea 5 metros cuadrados el vestíbulo, capaz que sea 25 o 30 metros cuadrados y ya esté incluido dentro de la sala de estar. Empezar a pensar como en otra dimensión y salir de lo numérico. Está bien, digamos, que vos vayas como a lo concreto. ¿Entendés? ¿Cuánto tiene que medir un baño? Y unos 50 por 2. Perfecto, me entra bárbaro. Ahora, vos también podrías pensar que un baño te puede servir también para hacer algo, alguna otra función adicional a solamente ir al baño, digamos, como para desestructurarte un poco por ahí la cabeza de ingeniero, perdón. Que vas como a lo concreto, ¿viste? A decir, bueno, ¿cuánto tiene que medir? Listo, pongo el cubito y ya tengo el baño, pongo el cubito y ya tengo la pieza, pongo el cubito y la habitación, y ya tengo la habitación con vestidor. No, empezar a pensar como desde otro lado. Yo tuve un gran docente, cuando me lo crucé en la facultad, que me dijo, ¿estamos saliendo en vivo? Sí. Para Sí. mucho. Sí, son bueno, como 180. Está bien, bueno. Digamos, algo que nos hizo, a mí por lo menos me hizo como desestructurar es, uno tiene que diseñar una cocina para poder tener relaciones sexuales y un baño para poder comer, digamos. Entonces, pensándolo de ese lado, se invierten un montón de ecuaciones. Vos el baño dejá de pensarlo como un lugar donde querés ir a hacer tus necesidades, sino que le agregás una función más. La cocina la dejás de pensar meramente para cocinar o para comer. ¿A quién no le gustaría tener relaciones sexuales en una cocina, digamos? Entonces, ¿por qué no pensar de otra manera? A eso me refiero, digamos, a tu sistematización y a lo concreto de querer cerrar como un número. Digamos, jamás te diría, un vestíbulo de 5 metros cuadrados está bien. No sé, probablemente el vestíbulo a mí me parece que debería tener 20 metros cuadrados y el comedor tenga 5. Entonces, Sí, porque a mí me gustaría llegar a un lugar, digamos, en 5 metros cuadrados, si invito a 10 personas y lo pensás como un vestíbulo cerrado, compacto y aislado, no entran. Si llegan todos tus amigos a comer a la casa. Entonces, digamos, hay números que no son tan como concretos, me parece, en la arquitectura. Sí, no, en efecto, sí, arquitectos, así lo pienso. Lo que pasa es que esto lo hice el ejercicio solo para tener un cálculo aproximado del área que voy a ocupar, pero no siempre lo manejo en cuanto a usted me lo está explicando, solo que no lo ejemplifique de esa manera. Solo es para más o menos el cálculo mínimo que yo ocuparía para ocupar estos usos. Y después, otra cosa, no sé, porque obviamente no hay como proyecto, pero bueno, más como un pensamiento. Digo, pensá qué te haría vos diferente como ingeniero haciendo un curso de arquitectura. Digamos, algo te tiene que mover. Claro. Digamos, ¿qué te haría vos diferente de otro ingeniero que no hace el curso de arquitectura? O sea, probablemente tengas que tomar otro camino a un ingeniero, digamos, tradicional que no hace un curso de arquitectura. Entonces es como, qué sé yo, soltarte un poco y romper esa barrera. Cruz, o sea, específicamente por eso estoy aquí, para poder salir de mi mundo Entonces cuadrado. pensá una cocina donde pueda tener relaciones sexuales y un baño donde te pueda comer una hamburguesa de McDonald's. Claro. Ok, no, está bien, gracias. Y no, también buenísimo. quería, arquitecto, pues que si me pueden ayudar con algunas lecturas de apoyo o algunos referentes para más o menos orientarme o buscar algunas ideas. Bueno, Perdón, dale, antes dale. que eso, yo te diría, Eduardo, necesitas traernos 3 propuestas para la próxima semana. O sea, yo te diría, deja de leer y haz 3 propuestas.
Haz 3 propuestas distintas para explorar las cosas positivas y las negativas de cada una. Porque si te la pasas leyendo y no diseñas, este curso no te va a servir tanto. O sea, ahorita necesitamos rebotar tu diseño para ir puliéndolo. Así, ahora sí, Federico. No, capaz que un libro, no sé, es un libro que te pueda ayudar, pero es más para tu búsqueda personal. Es un libro de Sumter, no sé si lo conoces, que se llama Atmósfera, o sea, que te hace como mirar casi, como decía Abraham, introspectivamente, cuáles son tus intereses por fuera de la ingeniería y por fuera de la arquitectura. Digamos, esas sensaciones que vos tenés, digamos, no sé, cuando entras a tu casa, no es lo mismo un picaporte que sea metálico a que sea de madera. No es lo mismo extraer un espacio que sea oscuro o que tenga luz. Cosas básicas, muy básicas, pero te va a ayudar a salir de lo concreto de lo que estás buscando, digamos. Donde llegar rápido al resultado de la ecuación. O sea, el camino es al revés, como cuanto más largo sea y justo, te va a llevar por otro lado, me parece. Ok, está bien, gracias. Ese libro lo tienes en la carpeta compartida de Dropbox, entonces puedes encontrarlo sin tardarte hasta el jueves para hallarlo, ¿eh? Sí, es un libro que no tiene que ver mucho con la arquitectura, o sea, lo puede leer cualquiera y puede interpretar bien lo que dice, o sea, no es como específico de... Habla más de sensaciones y de otras cuestiones que de arquitectura. Y ponte reglas, Eduardo, ponte reglas. La menor cantidad de ejes posibles. La menor cantidad de muros posibles. Tú eres ingeniero, tú tienes que poder resolver esta estructura lo más libre posible. O sea, cambia el chip de decir, voy a tener una columna cada 5 metros y mueve el chip a decir, ¿sabes qué? Voy a hacer claros lo más largo para que el espacio fluya lo más libre posible. Entonces, pocos ejes, pocos muros. Potenciar las vistas, remates visuales. Imagínate cuando estés diseñando algo, siempre imagínate, abro la puerta y ¿qué veo? Camino por este pasillo y ¿qué veo al final? Voy subiendo las escaleras y ¿qué hay al final? O sea, esos son los remates, es lo que te vas encontrando al final de los distribuidores. Entonces, visualízalo de esa manera, pero sí es muy importante. Para llegar a la buena opción hay que pasar por todas las malas. Entonces, si nos muestras 3 propuestas distintas, la próxima semana vamos a poder tener mucha tela de dónde cortar, ¿no? Se quedó trabado, Eduardo. Sí, creo que cayó. ¿Eduardo? Ya regresé. Ah, perfectísimo. Entonces, por favor, esos esquemas. Y fíjate, ya para terminar, si quieres, ponme la planta. En el libro, si te fijaste en el libro de forma, función de Ching, pues te habla de estrategias de planta en C, de planta en L, de planta patio central. Entonces, yo te diría, ahorita que ya hiciste el ejercicio de dividir zonas privadas de zonas públicas, eh, a ver, que recuérdame, ¿por dónde? Este es nuestro terreno, o sea, es la franja que podemos construir, todo lo demás, ¿no? Eduardo, se trabó. Bueno. No, es que si no, ¿ya volviste, Eduardo? No, creo que no volvió. Pero ahorita vuelve, porque sigo viendo su pantalla. Eduardo, ahí ya te escuché. Aquí ya volví, que tengo problemas. Bueno, trata de hacer esquemas de planta, ¿no? Trata de hacer esquemas de planta en L. Trata de hacer un esquema de planta en C. Trata de hacer un esquema de planta
con jardín adelante y jardín atrás, una sola barra. Trata de hacer un esquema de planta con jardines, un jardín principal y un jardín secundario. ¿Vale? Ok, arquitecto. Estaba pensando en la forma, definitivamente una forma que me gustó mucho es la forma en L, pero no sé en cuanto a la ocupación del área. La forma en L te va a servir muy bien por temas de ventilación y orientación ¿Cómo nos solar. resulta mejor? Haz el esquema, haz el esquema. Digo, es que ahorita puedes hacer tu L en este sentido. Abre tus patios hacia donde quieras la luz. Aquí no veo, bueno, sí, ya lo vi. Aquí es sur, ¿verdad? Entonces, Sí, si no tienes tanto problema con el calor, abre tu L en ese sentido. O sea, que tu patio se abra hacia donde tienes la orientación solar que tú quieres. Y lo mismo las habitaciones, ¿no? O sea, las habitaciones, si tienes el jardín y tienes buena orientación, pues vale la pena que se abran hacia ese sentido y los distribuidores pueden estar del otro lado. Ok, está bien. Vale, entonces, pues ahora sí, sigue leyendo, pero diseña. Ponte el audiolibro y ponte a diseñar. Listo. Buenísimo. Gracias. Gracias a ti. Bueno, ya por último, Cristian, ¿ya estás listo? Sí, Arqui, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos, arquitectos. Bueno, no sé si pueda compartir la pantalla, Arqui. ¿Ya está listo? Sí. Ok. Tuve un pequeño problema y ya modifiqué todo lo que es el análisis de sitio, pero por un problema personal no lo pude presentar el día de hoy. Entonces me apliqué más a la parte ya de la propuesta, pero para darle un contexto al arquitecto que nos está acompañando el día de hoy, le voy a resumir rápidamente esto. Bueno, es en Texcoco, Estado de México. La temperatura promedio oscila entre los 25 y la mínima es de 6 grados. La humedad es cómoda, pues climáticamente no existe gran problema. El contexto en cuanto a construcción varía, bueno, es pura autoconstrucción, no hay estilos en específico y es una zona media-baja. Algo de los tipos esquema que había presentado es bueno, había hecho, bueno, es otro que está mejor, pero ahorita hice esto porque le vuelvo a repetir, no pude traer el otro. Toda la zona, digamos, oscura, viene siendo la parte de vecinos con construcción y la parte gris es un terreno baldío y la zona blanca va a ser nuestra propiedad a trabajar y esta es vialidad. Está orientada, esta parte es la orientada hacia el norte, digamos que este es el norte, aquí ya en nuestra propuesta arquitectónica se va a apreciar de mejor manera. Aquí está. Bueno, había presentado una propuesta aquí, como usted la recuerda, que había realizado hace mucho tiempo y ahorita estoy tratando de presentar una nueva y completamente diferente. Hice un esquema en donde mi construcción se basaba en una tipo C y mi resumen un poco abstracto de lo que va a ser la idea conceptual de mi diseño es el siguiente. Se dice abraza y camina la vida. Un poco abstracto el tema porque relaciono al árbol central como la vida. Entonces, mi arquitectura de tipo C la abraza y camina la vida porque estoy tratando de realizar en el segundo nivel un andador que va a cruzar por en medio del jardín, es decir, camina alrededor de la vida. Es un poco abstracto y un poco romántico.
Bueno, les platico, traté de generar un acceso del lado derecho que a través de él podíamos hacer un recorrido completo de nuestra arquitectura. En la parte de atrás vamos a dejar un patio y les vuelvo a repetir, este acceso va a atravesar toda mi arquitectura. Entramos del lado izquierdo, generé un pasillo que da hacia una habitación central con un baño completo, un pequeño closet, un estudio. El estudio es independiente de la habitación y un medio baño para nuestras visitas. Y en esta habitación también estoy generando una ventana y un ventanal, bueno, como acceso hacia nuestro jardín, que ya está en la parte central. Posteriormente caminamos, generamos las escaleras, que son en una rampa, en sentido transversal. Posteriormente caminamos y encontramos el comedor con una doble altura y una vista de esa doble altura a nuestro jardín central, porque bueno, en esta parte vamos a tener algo de jardín en la parte de atrás y en la parte de la cochera igual vamos a tener algo de jardín, pero este va a ser nuestro jardín principal. Seguimos caminando y encontramos lo que viene siendo la sala de estar y una cocina con un ventanal hacia la parte de atrás, que esta parte les volvería a recordar, sería la sur. Voy a generar ahí un tipo de efecto chimenea para contrarrestar la parte de la incidencia solar en estas partes, que es la cocina y la sala de estar. Bueno, posteriormente subimos y creo una antesala que esta me va a generar el pasillo que les comento, que atraviesa literalmente toda mi jardinería, pero por la parte superior. Del lado derecho genero otra habitación principal con un recorrido en U que me va a llevar hacia el tercer piso, que esa planta no la he terminado, y ahí va a estar mi cuarto de servicio, bueno, mi zona de servicio se podría decir. Y aquí estoy tratando de generar una concatenación de esta parte de la sala, de la antesala hacia la planta baja, porque les comento que esto sería un ventanal. Y aquí a la hora de volver a subir hacia el segundo nivel, igual le encontraríamos. Ahorita esa parte es como que la sección que me imaginé y traté de generar prácticamente toda mi arquitectura a través de esa sección. Bueno, igual algo de concatenación en esta parte, al volver a subir hacia la parte superior. En esta parte es un baño que va a ser para la gente que está en la sala, en la antesala, y para la persona que habita esta habitación. Donde sí encontré algo de conflicto y no me encantó es en esta parte. En esta parte que, bueno, sería la sur, sería mi mayor incidencia solar. Genero el pasillo, llego, del lado izquierdo un baño completo que va a ser compartido para estas dos habitaciones. Dos habitaciones secundarias, un pasillo para la parte, la más profunda, por decirlo de alguna manera, y aquí estoy generando un muro pantalla por esa parte de la incidencia solar, porque vuelvo a comentarles, esta parte es la zona sur, y pues vamos a tener mayor incidencia solar. Generando ese muro, contrarresto un poco la parte de la temperatura que me generaría todo el día tener el sol. Bien. Y de este lado ya le generaría una ventana hacia la otra habitación. Puedo presentar rápido la sección y ya si gusta. Muy bien. Esta sería la sección transversal. Este es el acceso. Le falta un poco de detalle. El acceso, y aquí está el puente que digamos, pues prácticamente es un puente que va a cruzar toda mi jardinería. Aquí iría una mesita. Esta es la ventana del baño de la parte de la planta baja, y todo esto iría cubierto de vidrio junto con esta parte, para digamos que tenerlo afuera y bien aislado. Muy bien. Sería todo prácticamente. Se entiende. Bueno, adelante, Federico.
A ver, ¿podemos poner la planta baja? Claro que sí, Arqui. Permítame. La planta baja. Esta. Ese sería ese Arqui. Bien. Mira, la verdad que me parece como muy interesante y más, digamos, como los vacíos que va teniendo, la idea esta del patio, puede ser romántico, pero digamos, me parece que está bueno y está bien, sobre todo cómo estás trabajando en corte la casa. Sí, sí. Lo único que por ahí haría es, a ver, en esta planta, que me dirás vos si se puede o no se puede, es invertir esto. Digamos, este paquete va No todo, veo su... ¿no? Ah, ok, ok. Ajá. Todo esto, hacerle como un mirror, no sé si le dicen mirror a ustedes. Sí, 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 Digamos sí. que El espejo. ingresar por acá, ¿no? Ingresar por ahí, o sea que uno ingresa y ya tiene el patio al fondo, porque este ingreso es como que uno ingresa por acá, ¿y qué hay acá? Esto, Buen remate visual, pues. sí, lo que pasa es que lo tenés al fondo y acá, digamos, entras por un espacio que es bastante como escueto. Así es. No sé, creo que entrando por este lugar y teniendo este patio, ya sería como una cuestión más escenográfica. Así es. No sé. Habría que ver después cómo se pasa para el fondo, pero no sé, veo como que este ingreso está como medio raro. Después creo que todo lo otro me parece que está bien. No sé, esta situación acá, esta doble altura, este paso casi en puente, digamos, es como lo que me parece interesante de la casa es cómo resolver, cómo tirar un caño en idioma futbolístico, cómo tirar un caño en una baldosa de 1 metro cuadrado, digamos. Me parece que eso es lo que más interesante me resulta de la propuesta. Cómo buscar digamos, esos espacios de esos intersticios, esas dobles alturas, esas visuales diagonales que se dan, que me parece que están bien. Me parece como interesante. Y después, esto que vos decías, que es por ahí lo que más te preocupa en esta planta, Sí. esto, bueno, no sé, ¿no podrías girar la cama, ponerlo en este sentido? O sea, que la mesita de luz esté acá, la mesita de luz esté acá, y generar como el muro pantalla en este muro, y acá meterle una ventana, y acá meterle la ventana que hacia ese muro pantalla, o esto es una medianera que es alta. Bueno, es que igual si elevo mucho el muro perimetral Arqui, ya de plano en la planta baja no tendría prácticamente nada de luz. Sí quise generar como esa idea de una luz tenue al generar el efecto chimenea, pero no tanto. Y si la elevo hasta el segundo o tercer nivel, prácticamente ya sería nula la luz. Y no Sí, quiero que bueno, yo porque acá sea. parece como que este muro está como en corte, por eso digo, digamos, no. ¿Cuál? Perdón. Ay, espera que borro lo que escribí. Ajá. Este muro parece que estuviese en corte acá, en esta planta. Ah, sí, cierto, tiene usted razón. Por eso, si el muro, Ajá. como está representado, llega en corte, o sea, si vos en esta planta Sí, estás ya cortando este cubrí ya. muro, Sí digamos, fue ¿por qué mala no hacer este muro? representación. Claro, que este muro sea pantalla y Ok. directamente ya, digamos, la caja queda como cerrada en ese límite, y acá tenés un fuelle de aire, tenés otro, o todo esto es un mismo fuelle de aire y ventilás para aquel lado, la habitación. Sí, y de hecho igual tengo la parte central con mucha iluminación, que es algo que me pidió el cliente como característica. Iluminación natural. ¿Tienes Me parece restricción que posterior? No, Perdón, no perdón, Arqui. perdón. No, Arqui Abraham, no tengo ninguna, pero sí quise yo generar como que un espacio ahí. No tengo y absolutamente restricción alguna. después ¿por qué no está representado como esto? Dos. Digamos, en esta cuestión como de invertir, digamos, capaz que hasta está bueno tener esta secuencia de patios como en diagonal. Ver de buscarle ese diálogo y que este no sea solamente un cantero verde que está que es escenográfico a este lugar. No sé. Sí. Pero bueno, creo que ahí cierro. Ok.
Sí, no, pues muy bien. Entonces, no te pide restricción posterior, ¿va? No, Arqui, ninguna. Ninguna restricción. Interesante. Digo, yo sí tengo otras cosas. Digo, a mí no, a mí el recorrido que se hace acá siento yo que es demasiada área de circulación que de repente ocurre ya aquí. Fíjate. Ah, ok. Es demasiado para mí, ¿no? Y un poquito dispersa también. Entonces, se me hace interesante lo que te dice Federico de despejar el acceso. Yo creo que esa es buena. Yo creo que valdría la pena ver qué pasa, ¿verdad? Porque giras aquí y la escalera ya no te va a caber ahí. Entonces, Exacto. la escalera te obligaría a hacer una U. Entonces, sí, probablemente está interesante porque, no sé, llegas por aquí, aquí te queda la recámara. También esta es otra. Ese estudio muy cerrado y chiquito, dividido de la recámara, no me parece lo mejor. Yo creo que yo buscaría, o sea, tienes aquí, a ver qué apuntaba. Tienes 2 baños en planta baja, ¿no? ¿Por qué 2? O sea, ¿por qué no uno, verdad? Y con doble acceso. Y eso ya te va a ayudar a ganar espacio. Eh, creo que, creo que eso valdría la pena. Lo mismo el estudio y la recámara. ¿Por qué no mejor una cosa y que sea más amplia y que tengas algún tipo de mampara que te permita dividir, pero que no sea tan dura como este muro, ¿sabes? O sea, aquí ya esto es un habitáculo, ¿no? Como de oficina que, que me parece que puede ser mucho más amable ese espacio, mucho más interesante. También eh, creo que, creo que si trabajas de otra manera la planta alta, podrías volar y cubrir mucho más y eso te permitiría estos patios crecerlos, porque aunque el puente está interesante, en el momento en el que lo llenas de vidrio, a mí me parece que ahí pierde su interés. No sé tú qué opinas, Federico. O sea, es que a mí esto ya con el vidrio, o sea, todo ese puente vidriado, siento yo que... Hasta incluso, o sea, son ventanas, más que, o sea, si vas al corte, se Sí, el trans... termina teniendo como una Una ventana. baranda y después termina siendo una ventana. Me parece Ajá. como que esa espacialidad que te imaginas de ese patio, cuando realmente lo veas, no sé si te metiste como en SketchUp o en algún programita, cuando realmente lo expongas a la luz y le pongas el sol, no sé si te va a devolver lo que vos te imaginás. Sí, 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 Eh, sí. Eso se pone muy áspero, ¿no? O sea, vas caminando por ahí y con los brazos extendidos voy tocando 2 ventanas. ¿Ah? Eh, entonces ya el problema se vuelve la manguetería y vas a tener que gastarle para que se vea bien. O sea, unas ventanas corredizas de aluminio no se van a ver bien, créeme. O sea, y sacrifica mucho las recámaras de atrás. O sea, yo sí las veo pequeñas, ¿no? O sea, esta recámara es pequeña, no tiene más de 3 metros de cabecera. Esta tampoco no tiene mucho más de 3 metros de cabecera. Esta es la que tiene un poco más. Entonces, o sea, tú necesitas buscar recámaras más homogéneas, recámaras de 350 por 4, de 350 no sé, por 380. O sea, pero necesitas áreas más amables en ese sentido. Fíjate cómo esa recámara que seleccioné, la ventana la tiene atrás de la cabecera, ¿verdad? O sea, Sí. eso no debería de ser. La ventana que tienes acá es chiquitita y bueno, se voltea a ver hacia, ¿qué es eso? Es el poniente, fíjate. Yo tengo ahorita un problema igual que este. Por buscar lo ciego, me abro hacia el poniente, ¿no? Entonces, está mal también, ¿verdad? Porque es preferible que vea al sur a que vea al poniente esa recámara, ¿sabes? Eh, va a quedar más, va a quedar más caliente si se abre al poniente. Preferible girarla y que vea hacia el sur. Aquí lo que se me hace muy interesante es que no tienes restricciones. Entonces, en tu carrera profesional te van a tocar muchos proyectos con restricciones aquí en México, de 3 metros atrás, de 3 metros adelante, no sé qué. Pero en este proyecto no.
En este proyecto no tienes restricciones, entonces puedes hacer algo que no hayas hecho, ¿sí me entiendes? Yo cuando hice la casa para la casa B, que tiene una distribución algo similar en este sentido de la combinación comedor, sala, cocina, yo tenía una restricción posterior de 5 metros, ¿va? Entonces, por eso hago un poco la mando para atrás. Pero cuando tú no tienes esa restricción, yo te diría, utilízala. O sea, juega a que no existe, ¿verdad? Entonces, genera un proyecto que no la tenga, ¿verdad? O sea, y no te digo la respuesta, pero no sé, o sea, tú aquí puedes hacer una barra completa y sacarle un jardín lateral, ¿va? Y esto no lo podrías hacer en otra casa, ¿sí me entiendes? O sea, si tuvieras una restricción posterior, Algo así como el proyecto anterior la propuesta anterior que le daban, ¿no? A ver la propuesta anterior. Sí, entonces A ver, quizá Federico dice que está mucho mejor y yo la regué en decirte que no. A ver. O quizá no. Sí. Se ve clarísima. Es que no estás compartiendo la pantalla bien. Si quieres, deja de compartir y vuelve a compartir el escritorio. Ok. Listo. A ver, otra vez vuelve a compartir. ¿Normal? Sí, comparte escritorio. Ok, sí, ya. Ahí está, ¿no? Creo. Aquí. Ahora sí ya estoy viendo tu escritorio. No tengo el otro disco. Es esta. Así es, era esta. Ya. A ver. Pero esta parte sí no me encantaba. Pero bueno, ustedes critiquen. Sí, pero lo interesante de esta, Federico, bueno, quizá no algo que yo veo, es que utiliza esto que puede hacer, ¿verdad? O sea, que no tienes la restricción posterior, entonces pega recámaras, pega... Sí. O sea, lo que yo digo es que eso no lo podría hacer en otra casa, ¿no? En otro terreno. Sí, incluso podría armar, no sé, casi como esto, lo que decías antes, tener armar una pieza acá y una pieza acá. No sé, como es todo tan libre que hasta podés colonizar, qué sé yo, la parte de atrás, o sea, podés hacerlo aún más compacto a todo. Me parece, sin tener que tener este paticito, sin tener que tener este cosito. O sea, tiene como demasiadas cositas, sería demasiadas como intersticios o jugadas, digamos, jugaditas. Por ahí le falta como esa contundencia de decir, bueno, es una placa abajo y una placa arriba, que capaz que esta contundencia de esta placa que está acá arriba puede ser potente, ¿no? Le falta como eso. Y en la otra igual, o sea, al no tener restricciones, es cierto lo que dice Abraham, que uno podría ir a los límites, siendo que este límite, el trasero o el posterior, digamos, no es bueno, podrías colonizarlo totalmente y volcarte hacia este lado. Sí, creo que tiene como demasiadas minuciosidades. Me parece que le falta como una limpieza. Definitivamente el nuevo proyecto está más ordenado, o sea, eso no te lo niego, pero nada, ¿no? O sea, tiene unas proporciones mucho más claras. Aquí ya son otros problemas, ¿verdad? O sea, esta recámara gigante
y bueno, otras cosas, ¿va? Estas cosas ahí como apretujadas. Sin embargo, adelante, o sea, yo aquí, yo partiría de entender la restricción, de entender la orientación solar. Tienes el sur atrás, ¿verdad? Así es, Arqui. Entonces, es una casa que tiene que buscar, bueno, el sur es bueno si te proteges de él, pero el norte es todavía mejor, ¿verdad? El norte es todavía más fresco. Entonces, ¿cómo haces una casa que te pueda, que te pueda atrapar el norte, ¿verdad? O sea, imagínate, no sé, voy a decir cualquier cosa, pero también es interesante que puedes ocupar esta zona. ¿Sí me entiendes? Porque no tienes restricción frontal tampoco, ¿verdad? No, no únicamente lo que viene siendo la cochera. Eso es lo que quiero que te imagines. O sea, tienes todo para generar una propuesta que va a ser muy distinta a cualquier otra casa que te piden en cotos 3 metros de restricción frontal. Y ahora sí, pues toda la casa, mándala para atrás. Tú aquí no, tú aquí puedes empezar la casa, o sea, tú aquí puedes generarte un patiecito y yo aquí entro y aquí tengo una banca y aquí hay un árbol y aquí estoy afuera y aquí abro la puerta, ¿sí me entiendes? O sea, tu casa puede empezar mucho antes. Entonces tienes que hacer una propuesta que lea eso, que entienda eso. Yo aquí simplemente, o sea, esto que hice fue de pensar lo que puedo construir y pensando que la luz del frente es la luz del norte. Entonces, así es. Esto es norte, ¿verdad? Esto es norte, esto es norte, esto es norte. Si yo hago un patio aquí, al lado de la cochera, no sé qué, está viendo también hacia el norte, ¿no? O esto, ¿no? O sea, no sé, imagínate. Entonces, aquí la casa está buscando el norte, ¿no? Está buscando norte, norte, norte. Y bueno, aquí le queda un poquito de sur, pero por la misma proporción del patio, quizá te generas un efecto chimenea, ¿verdad? No sé, y quizá ahí sí dices, bueno, o sea, probablemente voy a dejarle un volado, ¿no? De 1 metro en esta zona, no sé. Entonces, trabajas una casa distinta, imagínate que aquí está la cocina, ¿no? Aquí está la cocina, el comedor y la sala, ¿no? No sé, orientado hacia el norte, ¿verdad? Entonces, aquí tienes jardines, o sea, no sé, imagínate que aquí pasas por un andador cubierto y ahí tienes una galería de vidrio, no sé, no sé, entras por aquí y aquí la recámara de abajo puede tener ventilación para acá, ventilación para acá, no sé, aquí están las escaleras, este es el vestíbulo, y aquí haces este circuito y te vas para acá. No lo sé, ¿sí me entiendes? Lo que te quiero decir es que tienes unas posibilidades mucho más grandes de las que crees, gracias a que no tienes esas restricciones. Entonces, puedes jugar, ¿verdad? Puedes hacer una casa que en ningún otro lado vas a poder hacer. Ok, sí. Y esos patios, te digo, esos patios puedes buscar el norte, ¿no? Entonces, si lo que te preocupa es el calor del sur, juega con la orientación, búscala. Y esta es una, ¿verdad? O sea, la otra que estábamos diciendo pues, es otra, ¿no? O sea, esto que ya hiciste acá que te decía Fede, pues es cierto. Y puede arrancar desde antes, es lo que yo te decía, ¿no? O sea, puede volverse. Imagínate, ¿no? O sea, puede volverse secuencia de patios, no lo sé. Quizá aquí tienes el otro. Infinidad de posibilidades, ¿no? ¿Tienes cuánto de frente? Tengo. Ahorita le comento. Pero ahí 10-30, ¿no? Algo así, ¿no? En la cota se 10-28. Ay, le erré por 2 centímetros. Mira, regrésate, por favor. Ok. En ese 10-30, pues tú tienes que siempre, otra vez, el terreno te dice casi todo. O sea, 10-30, ok, le quitas 6 de cocheras, ¿verdad? ¿Cuánto te queda? Te quedan 4-30. 4-30. En ese 4-30, ¿qué puedes hacer? O sea, no sé, imagínate que le quitas
metro 30, metro 30 para el acceso, ¿no? O metro 40 para el acceso. ¿Cuánto te queda? Pues te quedan 3. Te quedan 3. O sea, ya en 3 ya puedes hacer algo, ¿no? Solamente estoy pensando, ¿no? Porque quizá 3 es poquito, pero esto ya te permite, no sé, imagínate que tienes el baño al centro, como articulando, ¿no? O el baño acá, y eso te permite tener acceso tanto para aquí, tanto para acá, entras aquí, te caminas para acá y tu sala, comedor ven hacia el este, o, la cocina, al final todo queda en una sola barra. No lo sé. Creo que necesitas aprovechar esa posibilidad de la libertad que tienes, ¿no? Y eso te va a cambiar, te va a permitir explorar propuestas que van a ser muy distintas a esta nueva que nos acabas de mostrar, que está pensada para restricción posterior, restricción frontal. Porque si te fijas en la propuesta, ahora llévame a la nueva, tanto en la nueva como en esta, o sea, todo el espacio que le queda aquí ya le metiste un coche más, que no sé si es porque el cliente te lo pidió. No más fue por espacio. Porque te sobraba, ¿sí me entiendes? Y te sobra porque no lo estás aprovechando, ¿sabes? O sea, aquí otro arquitecto, así como te decía ese jardín, Federico, aquí otro arquitecto te decía, bueno, los coches los mando acá y aquí yo ya me hago un zaguán interesantísimo, ¿no? Un espacio abierto, semidescubierto, con una banca, y después sigue un estudio, y entonces ya como ya le quité el estudio, ya puedo esta recámara mandarla y orientarla para acá, y entonces ahora sí ya el jardín puede entrar, ¿verdad? Porque ya mi casa empezó antes, ¿sabes? O sea, porque ya mi programa de casa ya está acá. Entonces, aquí tengo mis 2 cocheras viendo hacia el jardín, pongo una pantalla para que no se vean, y aquí sale, ¿sí me entiendes lo que te quiero decir? Sí. O sea, tu casa ya puede empezar desde la calle, pues, o sea, y eso no lo podrías hacer en ningún coto del mundo, porque siempre te piden restricción frontal de 1,5, de 3, de 4, de lo que tú quieras. Entonces, tú aquí puedes hacer, o sea, simplemente esto, pues yo lo exploraría, porque, pues bueno, esta restricción que te generas tú, pues te da ventilación, que puede estar buena, pero quién sabe, igual y sí, ¿verdad? Igual y dejas una franjita ahí despegada como para que te ventile cruzado. Árbole. Ajá, ventilación cruzada, pero ya las habitaciones ya las volteas hacia acá, ¿no? Ya no las volteas hacia atrás. O sea, porque te generaste un gran jardín, ¿no? Entonces, al final, aquí puedes tener otra habitación, la habitación principal, con una pantalla y un jardín, y puede voltar hacia acá, esto puede ser una terraza, ¿sí me entiendes? O sea, puedes techar las cocheras completamente si quieres. Y eso te libera los jardines, ¿no? Te libera las áreas. O sea, Sí, más área verde al centro podría serlo. ajá. Y ya las habitaciones, pues no sé cómo, pero pueden voltear a ver hacia esos jardines. Pueden voltear una para acá, otra para acá, otra para acá, una para acá. Y niegas el sur si no lo quieres. Lo que te quiero decir es que tienes infinitas posibilidades que estás dejando ir. Ok. ¿Vale? O sea, este terreno no te va a volver a tocar. Quizá tus siguientes 7 proyectos en tu vida van a ser puras casas en cotos. No sé si te toquen muchos de esos. Ojalá, decimos, ¿verdad? Sí, pues el chiste es que haya. Esas son las ganas de trabajar, jóvenes. Sí. Pero lo interesante en el proceso de la vida, por ejemplo, yo ya he hecho, no sé, como 70 casas en fraccionamientos privados con restricciones de 3 metros atrás y 3 metros adelante. Ya quiero otras cosas, ¿sabes? O sea, ya quiero estos terrenos. Ya quiero terrenos en la ciudad, más públicos, que me permitan hacer otras cosas, que no tenga tantas limitantes. Entonces, para mí, y es parte de lo que decía Federico, ¿no? De que el proyecto se sienta arraigado al terreno, pues también tiene que ver con eso, Federico, ¿no? O sea, tiene que ver con que... ¿Sabes qué pensaba esto, por ejemplo? Si esto pasa a ser el patio, suponete, y acá en realidad están las habitaciones que están en la planta alta, no necesariamente uno debería entrar por acá a la vivienda, ¿no? Por este lado.
sea, podría entrar al medio si quisieses a la casa. Entonces, entrás por acá, pasás por este semicubierto que están las habitaciones arriba, entrás a este patio y entrás al medio de la casa. Que también sería otra posibilidad, digamos, con esta cuestión de no tener restricciones, te podría dar ese gusto, ¿no? De entrar siempre por un patio, siempre por un semicubierto, digamos. Me imagino que si es un semicubierto, puede pasar algo, digamos, una especie de quincho semicubierto al aire libre, que esté en relación a esto, a este patio y a lo público que está por atrás. Estaba pensando en una casa de Solano Benítez, que ni me acuerdo el nombre, que también tiene una pantalla de ladrillo. ¿Y quién, perdón, Arqui? Solano Benítez, un arquitecto paraguayo. Si quieres, deja de compartir y lo comparto yo acá, ya para ir cerrando. Sí. Solano Benítez, casa, ¿cuál será? Fanego. A ver, sí, creo que es la Fanego. Claro, claro, está buenísimo, ¿verdad? Porque entras... A ver, no, la otra, es la Esmeraldina, me parece. Pero bueno, o sea, fíjate que esto, ¿ves? O sea, obviamente que es otra escala. Pero bueno, él tiene un muro pantalla que separa la casa de la calle. Me parece que esta es la... No, me parece que es la Esmeraldina. A ver, déjame ver. Alguien me está haciendo algo de ruido por ahí. Esmeraldina. Ya. Ok. Casa Esmeraldina. sí, Pues es que no. Bueno, a ver, cualquiera, entrar alguna... Bueno, ahí, fíjate, ¿ves? Este es como... Bueno, ahí en la planta se ve. No, tiene como ese muro pantalla. ¿Puedo dibujar acá? Sí. Bien. O sea, este sería como el muro pantalla que da a la calle y entra por acá. Esta es la planta alta en realidad. Entrás por acá y la escalera es una secuencia que se da acá en el medio, ¿no? Y todo esto es un vacío. Hay otras habitaciones acá atrás, otra habitación acá arriba. Pero bueno, está separado en plaquitas, como estábamos hablando antes. O sea, cubre la parte posterior, acá deja un vacío, tiene la escalera, habitaciones arriba y un vacío delante. Y el ingreso a la vivienda es por acá. Esta escalera en realidad te lleva a un quincho que está medio semi-enterrado, pero fíjate que este espacio en planta baja es un semicubierto. Es esta de acá. Déjame buscar la planta baja. Esa. Déjame buscar la planta baja. A ver. Claro, pero está buenísimo ese patio y cómo entras cubierto. A ver. Déjame ver. Solano Benítez, Esmeraldina House. A ver si esta me da más información. Que es la planta alta también, ¿eh? Pero quizá con la sección nos lo podemos... Sí, hay una imagen, si buscas imágenes, a ver. Bueno, ahí está, en realidad. Ahí donde tenés el cursor. Ajá. ¿Donde tiene su cursor ahí es el acceso? A ver, yo voy a dibujar. O sea, uno entra por acá, a la casa, y ahí está, por ese lugar vas a la escalera que te lleva a este nivel y a este nivel, que están a distinto nivel, ¿no? Y después, para acá abajo, hay una escalera que te lleva a esto, que es un quincho, que está en un medio nivel enterrado. Pero bueno, fíjate que la espacialidad esta, al elevar esta placa con habitaciones y poner esta otra placa en otro nivel, te genera toda esta situación que es casi pública, privada, o sea, podés tener diferentes actividades de acá abajo y no queda una casa tan compacta. En esta de acá abajo se ve perfecto. Uno viene por acá, esta es la rampa que la que te lleva, donde esta es una placa con habitación y esta otra placa con habitaciones.
quiero ver la planta baja. A ver, si lo buscamos así, Esmeraldina House, planta baja. A ver, Esmeraldina House, planta baja. Ahí está la lámina. Bueno, pero aquí se alcanza a ver. ¿Sí lo vemos? Sí. O sea, aquí ya bajas y llegas a este patio donde están los garajes al fondo. Subes las escaleras por aquí y llegas a sala comedor que está viendo hacia el patio con la pantalla. Vuelves a subir y llegas a este Star de TV, a una habitación y luego subes otra vez. De alguna manera, creo que llegas acá. Aquí hay una. Aquí hay otra. Está complejita, ¿eh? Está buena. Bueno, acá en esta imagen que está acá, se ven bien las escaleras. Esta escalera que sube ahí es la escalera esta que está acá. ¿No? Sí. Y ahí vas subiendo. Ahí subís a este nivel, que sería esto. Después seguís subiendo y llegás a este otro nivel, que sería esta escalera que está acá. Fíjate, por ejemplo, fíjate, Cristian, cómo esta casa no podría existir con restricción posterior. No podría. Tendría que ser otra. Pero gracias a que no tenía restricción posterior, ya está esta casa ahí para toda la humanidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, tienes que aprovechar que no tienes restricción posterior para hacer algo interesante que luego jamás te van a volver a dejar. Ahí se puede ver las secciones. La pantalla, vacío, las piezas, solamente que aquí está cortando por las escaleras, está cortando por aquí. Si no, si cortara por el patio se verían los dos vacíos y esta escalera maciza. Déjame ver cómo salgo de esto. Pues nada, un tema muy, muy bello, la verdad que sí. Bueno, ¿cómo estás, Cristian? Bien, sí. Sí me ayudó. ¿Lo tienes más o menos Hay que darle claro? otra vuelta. Sí, en esta casa lo que me intriga es el que él deja lo que es la sala y creo el comedor abierto literalmente hacia un patio central. Sí, el clima obviamente que lo permite. Y que le ayuda al clima aquí, pues estaría un poco más complicado. Claro. Tú tienes que hacer lo que lo que se pueda, ¿verdad? Pero lo que sí tienes que aprovechar. Fíjate qué buen patio se hizo aquí, atrás de la pantalla. Fíjate cómo se abre con estas terrazas. No, está bellísimo. El espacio de las escaleras. Está abierto, ¿eh? Creo que te mojas. Sí, de hecho, casi todo la circulación, ¿no? Creo que esa casa es de su mamá, ¿no? Creo que alguna vez vi esa conferencia. Y no sé si es de la madre o del hermano. Creo que una es del hermano y la otra es de la madre. Sí. Solamente ellos nos dejan hacer esas cosas, ¿no? Literal. Muy bien, jóvenes, pues nada. Federico, pues agradecerte muchísimo. Sé que ya en Argentina, ¿qué son? ¿Las 12, la 1? 12:30. 12:30, ¿eh? Ya va, tienes que irte a dormir. Mira, tienes que trabajar y aparte sigues en la oficina, ¿no, hombre? Sigo en la oficina. Sí. Literal. Estamos todo encerrado, totalmente encerrado. Genial. Jóvenes, pues nada, agradecerte muchísimo, Federico, que nos hayas acompañado. Muy, muy valiosas tus críticas y tus referencias. Bueno, muchas gracias a ustedes y a vos por la invitación. Y bueno, si quieren pasarme los avances, más que contento. Les hago devoluciones si los pasan.
Excelente. Les pasaste tu correo por ahí, ¿verdad? Dejé el Instagram, que por ahí me parece como más... Ah, ok. Para todos los que nos están viendo, para que sigan a Federico F. Marinaro, F-Marinaro. ¿Vale? Por ahí se lo compartimos. ¿Mande? Si queremos compartir un avance por ese medio, por Insta. Sí, por Instagram. Sí. Vale, pues jóvenes, espero que todos lo tengan claro. Nos vemos el próximo lunes. Muchísimo trabajo. Les agradezco muchísimo el esfuerzo a todos. Y pues nada, nos vemos. Muchísimas gracias, Federico. Gracias. Nos vemos muy pronto. Gracias a todos. Gracias, Abraham. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.